plenoari hasiera eman aurretik, bi akziodunen batzar orokor dauzkagu eta hurrenez hurren. Egunon, ongitorriak izan Urriako Ohizko Udalbatzarrera. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. Bozeramale batzordean hitz egindakoari arabera, akziodunen batzar hauetan gainontzeko plenoaren puntuetan erabiltzen dugun dinamika berdina erabiliko dugu, eta beraz, txandak berdin erabiliko dira. Denik eta behin eta Anoeta kiroldegiarekin hasita, lehenengo puntua, eguneko gai zerrendako lehenengo puntua, administrazio kontseiluko kideak kargutik kentzea da. Gai hau aurkeztutzat ematen da, delegatuak ez du hasierako hitzik erabiliko, eta beraz zuzenean taldeen txandari ekingo diogu, txikitik handira, 4 minutuz. Lehenengo txanda irabazi taldeak dauka. Egunon denoi, eskerrik asko. Bueno, comenzando con el comienzo. ¿Qué es Anoeta Kiroldegia? Anoeta Kiroldegia es una sociedad municipal instrumental. Capital 100% municipal, gestiona las instalaciones públicas de Anoeta, trabaja con personal municipal principalmente y funciona con el dinero del ayuntamiento, es decir, el dinero de todos y todas, toda la gente que está aquí y toda la gente que nos está viendo. Anoeta Kiroldegia, a pesar de su forma de personificación privada, no tiene más objeto social ni más interés propio que el mismo interés general cuya defensa está atribuida al municipio. Esto lo dice el OARC, un órgano jurídico vasco. Las justificaciones para cesarme no se sostienen. Primera justificación, que actuamos contra los intereses de Anoeta Kiroldegia. Pero ¿cuál es el interés de Anoeta Kiroldegia? El interés de Anoeta Kiroldegia es el interés general. Lo que podemos opinar sobre si una cosa u otra sirve el interés general no deja de ser una opinión y por mucha mayoría que pueda haber, no se convierte en verdad absoluta. Nosotras creemos que esa remodelación no sirve el interés general y creemos que hay elementos que no se ajustan a la legalidad. ¿Que tenemos razón? ¿Que no tenemos razón? Esto no importa hoy. Lo que importa hoy es respetar el juego democrático y el derecho y sobre todo el deber que tenemos de controlar la gestión pública como mejor nos parezca. Segunda justificación, que he faltado a mi deber de confidencialidad. Bueno, primero, señalar lo inoportuno que es defender la opacidad de una sociedad municipal instrumental. Segundo, el artículo 13 del reglamento del Pleno dice que, por ejemplo, mi compañera de grupo Amaya puede acceder a toda la documentación de Anoeta Kiroldegia sin ser consejera y, por lo tanto, sin que se le aplique el deber de confidencialidad. Pero a mí sí se aplica porque soy consejero. Creemos que ese deber de confidencialidad, además de ser un obstáculo a la transparencia, no tiene sentido. Tercera justificación, que hacemos recursos legales continuamente. Continuamente. Hemos hecho hasta ahora 2 recursos, uno a nombre mío y de Amaya y otro a nombre de Amaya. Esto demuestra que mi cese, o sea, que se me cese a mí, pero a quien se quiere echar es precisamente al grupo Irabazi Donostia. Pero a ver si lo entendemos bien. Decimos que vemos cosas ilegales y se nos pide mirar para otro lado. Una pregunta, ¿hacen esto con toda la gente que ve algo ilegal o solo con la gente que no opina como vosotros? A este respecto, Ernesto ha declarado en prensa que si yo no estaba de acuerdo con la remodelación o lo que se pueda decidir en Anoeta Kiroldegia, tenía que haber dimitido de Anoeta Kiroldegia. Lo hemos leído todas y todos. Esto es escalofriante. Una pregunta sencilla. ¿Y si no estoy de acuerdo con la ampliación de Garbera, debo devolver mi acta de concejal? Al final, el problema de fondo es el siguiente. Anoeta Kiroldegia y las sociedades municipales son una extensión del ayuntamiento, pero tienen una forma jurídica privada. Y esto constituye una contradicción ética. Y hay 2 formas de resolver esa contradicción. Una, actuar como si las sociedades municipales fueran sociedades anónimas comunes y limitarse a lo que obliga la ley. O 2, establecer reglas de transparencia por ética y por lógica equivalentes a las del ayuntamiento. El Gobierno dice en su programa de gobierno, aquí lo tengo, que la línea estratégica marcada para la presente legislatura en el ámbito de la transparencia está basada en el impulso de la transparencia y el gobierno abierto. La ciudadanía podrá
opinar si mi cese va en el sentido del impulso de la transparencia y del gobierno, pero hoy el gobierno tiene la oportunidad de demostrar ese compromiso adoptando aquí y públicamente el compromiso de garantizar a toda la ciudadanía el libre acceso a la documentación de las sociedades municipales. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Kaixo. Gracias. Bueno, egun on guztioi. Bueno, a nosotros nos sorprendió hace unas semanas cuando la Junta de Gobierno local decidió que iba a elevar a la Junta de Accionistas de Anoeta Kiroldegia el cese de Alejandro Loic, o Loic Alejandro, y ya nos posicionamos en ese momento, ¿no? Es verdad que Anoeta Kiroldegia ahora tiene entre manos, como ya lo tenía en la legislatura pasada, la remodelación del estadio de Anoeta, pero se puede ser parte y miembro del Consejo y tener otra posición con respecto a lo que se está tratando en ese Consejo. Se puede estar a favor o no. Nosotros estamos a favor de que se remodele el estadio de Anoeta y, sin embargo, pues puede haber un grupo que discrepe de ello. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Es una decisión del alcalde. Ustedes tienen mayoría absoluta para poder cesar a un consejero. Creemos que se sienta un precedente que no nos gusta, porque aquí estamos todos elegidos por los ciudadanos y podemos defender lo que creemos que tenemos que defender o no, pero tenemos todo el derecho del mundo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con los acuerdos que se llevan a la Junta de Gobierno y a los plenos o que se decidan en este ayuntamiento, porque finalmente nosotros podemos adoptar una postura en contra de determinadas cuestiones que se terminan haciendo en el ayuntamiento, pero por eso no nos tienen que expulsar de este pleno. Con lo cual, bueno, pues es una decisión que toman ustedes, no nos gusta, y lo que habría que hacer es llevar los acuerdos bien atados en este caso, a Anoeta Kiroldegia, para que cuando alguien plantee algún recurso, bien sea una persona que forma parte de esta corporación o de fuera, porque en otras ocasiones han sido personas ajenas a esta corporación, pues que efectivamente por los tribunales o los diferentes órganos pues no les terminen dando la razón, que es lo que nos lleva pasando en este ayuntamiento, no esta legislatura, sino desde la legislatura pasada. Gracias. Bai, eskerrik asko, Euskal Herria Bilduk. Bai, egun on denoi. Bueno, lehenik eta behin gure desadostasun osoa agertu nahi dugu gaur, bere momentuan agertu genuen bezala, jakin genuenean Loic Alejandro irabazi taldeko zinegotzia Anoeta Kiroldegiko administrazio kontseilutik kanporatzeko asmoa zegoela. Espai gaude inondik inora ados udal gobernuak hartu duen erabakiarekin. Izan ere, gure ustez, EH Bilduren ustez, udal sozietatekotako administrazio kontseilutan, beti ere proportzionaltasunaren arabera, eutsi behar zaio bertan egoteari aukera dagoen guztietan, eta jakinda aukera hori beti ez dagoela, eta hori batzutan ere dagoela beste batzuen esku. Baino, udaleko sozietatetan bereziki aukera hori normalean egoten da eta mantendu behar da. Eta ez hori bakarrik, udal gobernuak dio, entzun dugu, irakurri dugu, ez dagoela behartuta hau egiten. Bueno, egia da, legez ez dago behartuta, baina berak badu bere gobernu honaren kodea, Código de Buen Gobierno, gobernuak berak sinatuta, y en su Código de Buen Gobierno, los firmantes dicen, en virtud de los acuerdos adoptados, se incorporarán miembros de la oposición a los consejos de administración de las sociedades y empresas públicas municipales y a los patronatos de las fundaciones locales. Verás, en principio entendemos que tiene también un compromiso consigo mismo. Ellos sabrán por qué no lo están cumpliendo. Edonola, egia da, zoritzarrez proportzionaltasun hori beti ez dela beta, badirudi gustatzen etzaigunean, kanporatzeko joera egon dela, hori ikusi dugu sustapenean, debuzen edo etxegintzan, baina hemen ere azpimarratu nahi dugu, oraindik ere Anoetako soziedadean ez diela azaldu arrazoiak. Irakurri dugu que las razones son por intereses de la sociedad.
¿Quién ha decidido cuáles eran los intereses de Anoeta? ¿Cómo, dónde se ha decidido cuáles eran los intereses de Anoeta? Ni siquiera se ha dado una explicación en la propia sociedad. Y, bueno, Bildu horren arabera, eta bereziki lehenengo puntuan esandakoaren arabera, sadostasun osoa agertzeaz gain ezezko bozka emango dugu. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak, Martín. Bai, egunon. Bueno, el señor Loic Alejandro habla de justificaciones para su cese, para esta decisión. Aquí voy a proceder a dar nuestra opinión y aclarar esta cuestión. Aquí nadie está procediendo al cese por la opinión del señor Loic. Estamos valorando el comportamiento del señor Loic. Anoeta Kiroldegia es un consejo que tiene dirección de gobierno, donde se toman decisiones de gobierno. Eso es Anoeta Kiroldegia. En Anoeta Kiroldegia no se cerciona ningún debate. Y en ningún otro consejo se cerciona ningún debate. Y le diría a la señora Albistur, aprovechando esta cuestión, que todo el mundo tiene derecho, y así ocurre en este ayuntamiento, a opinar, a dar su opinión en los diferentes consejos de administración. Y dichas opiniones se someten a votación. Y en esas votaciones sale establecida una mayoría y una decisión. Precisamente el Grupo Irabasi es quien judicializa las decisiones políticas de este ayuntamiento. En un consejo que, vuelvo a decir, tiene otorgadas competencias de gobierno. Usted, si quiere controlar y fiscalizar al gobierno, y esa es su legítima responsabilidad por estar en la oposición, tiene para ello los consejos, las comisiones correspondientes que se celebran en este ayuntamiento, así como este pleno. Y por eso usted aquí vierte su opinión legítima, no compartida, pero legítima. Pero un consejo de administración es otra consideración. Es absolutamente otra consideración. Insisto por tercera vez, con competencias de gobierno. Cuando se dice que los informes de ese consejo de administración deben estar lo suficientemente bien avalados, todas las decisiones, absolutamente todas las decisiones tomadas en Anoeta Kiroldegia tienen informes favorables. Todas tienen informes favorables, señora Albistur, todas. Yo no sé cuál será su capacidad jurídica, pero la nuestra no es superior a la que puede tener el interventor, el secretario, Garrigues y todos aquellos que han informado. Todas tienen informes favorables. Aquí no se coarta la opinión de nadie. Se está intentando retorcer la realidad. Aquí lo que se hace es defender los intereses de una sociedad que tiene delegada responsabilidad de gobierno. Y cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Y quien ha judicializado o quien pretende judicializar la opinión mayoritaria de ese Consejo de Administración es el Grupo Irabasi. Es el Grupo Irabasi. Y cuando se dice que no se respeta el juego democrático, eso lo comparto. Efectivamente, lo comparto, porque la mayoría más absoluta de ese Consejo de Administración se ha posicionado en una dirección. Y cuando alguien que forma parte de ese Consejo judicializa esa decisión mayoritaria, efectivamente, desde una minoría, efectivamente, lo que no hace es compartir el juego democrático y la posición mayoritaria de ese Consejo. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, hay que saber diferenciar claramente cuáles son los órganos de control y cuáles son los órganos de responsabilidad. Y los órganos de responsabilidad y las decisiones adoptadas en ese Consejo son evidentemente basadas en una mayoría, en una absoluta mayoría. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene. Aquí nadie, le vuelvo a insistir, aquí nadie coarta su opinión. Su opinión la vierte legítimamente en todas las comisiones. Ustedes traen de Anoeta y otras cuestiones de Garbera, de todas las cuestiones que deseen, las iniciativas que corresponden, que consideran oportunas. Y nosotros tenemos la obligación de responder en las comisiones, en el Pleno, en el dar cuenta a la Junta General. Y es así como se funciona. Lo que está usted planteando precisamente es retorcer precisamente la realidad de lo que está ocurriendo. Justo lo contrario. Como a usted no le gusta la decisión adoptada por la mayoría de este Pleno, no la respeta y la lleva a los tribunales. Bueno, eskerrik asko. Txandak agortuta, botaziora pasatuko ginateke, beraz, lehenengo puntu honen aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta orain talde popularrak boto aldaketa izan duenez, boto esplikazioa emateko aukera dauka.
Bueno, decirle al concejal delegado de Deportes que tampoco creo que usted tenga unos conocimientos jurídicos bien. Para empezar, pero bueno, yo cuando voy a un consejo de administración de Anoeta Kiroldegia no pongo en duda que los acuerdos que se llevan a Anoeta Kiroldegia llevan con los avales perfectamente firmados y con la seguridad del señor secretario de este ayuntamiento y del señor interventor de este ayuntamiento. Yo no he puesto en cuestión ese tema, no. Van, y claro, hombre, es que si no, aquí la primera que votaba en contra soy yo, y me imagino que usted también, con lo cual sí van con los avales y no pongo en duda eso. No pongo en duda eso. Lo que pasa es que luego un consejero o un concejal de este ayuntamiento o un tercero de esta ciudad va a los tribunales y le dan la razón, con lo cual lo que se somete a votación, yo no pongo en duda que por parte del equipo técnico y jurídico de este ayuntamiento… No está usted explicando por qué ha cambiado de voto. Sí, y aparte que pone en cuestión mis conocimientos jurídicos y los suyos. Yo voy a los consejos de administración fiándome de los avales jurídicos y económicos de este ayuntamiento. El problema está que no llevamos los acuerdos muy bien atados, y no me saqué despachos que ya sé la profesionalidad que tienen, no hace falta que me lo explique, pero no los llevamos demasiado bien atados porque resulta que los tribunales les dan la razón. Gracias. Bueno, esto ha sido todo menos una explicación de voto. Lo advierto para en sucesivas ocasiones nos ciñamos a lo que es el contenido de una explicación de voto. Vale. Agotado este punto, procedemos a la votación del segundo, que es aprobación del acta de la sesión en la que se recoge el cese decidido por la Junta General de Accionistas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No. Vale. Bueno, orduan… ¿Abstención entonces? ¿Abstención entonces? Si no ha votado, es abstención. Supongo que sí. Abstención. Pasatzen gera beraz, hurrengo akziodunen batzar orokorrera, San Sebastián Turismo, Donostia Turismoa, elkartearen akziodunen batzarrera. Eta kasu honetan, lehenengo puntu Seguimos con el segundo punto fuera del orden del día. Kide baten kidea kargutik kentzea, hurrengo puntuan beste izendapen bat egiteko. Puntuz puntu jongo gera, beraz, kargu usteari, lehenengo puntuari, aldeko, bueno, interbentziorik pensatzen dut ez dago da. Aldeko botuak, onartzen da, eta hurrengo puntua administrazio kontseiluko kide berria izendatzearena, aldeko botuak, onartzen da, eta azkenik bilkuraren akta onartzea, aldeko botuak, onartzen da. Orain bai, bi akziodunen batzarrak amaituta plenoari hasiera emango diogu. Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 27 de octubre de 2016. Asunto 1. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el 29 de septiembre. Gai zerrendako lehenengo puntua 2016ko irailaren 29ean izandako bileraren akta onartzea ontzat joz gero. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el 29 de septiembre del 2016. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 2. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpen berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. 25 de octubre de 2016. Declaración institucional presentada por el Grupo Irabasí por la Paz de Siria. Fueron aprobados los puntos 1, 2 y 3, así como el 6. El 1, 2 y 3 por unanimidad, el 6 por mayoría de los votos, votando a favor los portavoces de los grupos EAJ-PNV y PSE, bueno, socialista, Donostiarra, EH Bildu y Irabasí, y absteniéndose la señora Albistur. Declaración institucional presentada por el Grupo Irabasí sobre trabajo decente para los y las trabajadoras domésticas, aprobada por mayoría de los votos, contando con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, socialistas donostiarras, PP y Irabasí, absteniéndose
la portavoz del grupo EH Bildu. Declaración de París en relación con el SIDA, presentada conjuntamente por los grupos EAJ-PNV, Socialistas Donostiarras, EH Bildu, PP e Irabazi Donostia, aprobada por unanimidad. Y, por último, también aprobada por unanimidad, declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, Socialistas Donostiarras, EH Bildu, PP e Irabazi Donostia, relativa a la denegación de acceso al Sahara Occidental de observadores de derechos humanos. Bai, urrengo puntura pasa aurretik eta Arrue jaunak oda ohartuta arrazoiz, presidente honi ahaztu egin zaio eguneko gai zerrendan puntu bat sartzeko proposamena dago da, hain zuzen ere kontsultari dagokiona eta orain dagokio da eguneko gai zerrendan sartzea eta beraz premiazkotasuna bozkatzea. Ez dakit txandarik. Se procede a hablar, a tocar el punto fuera del orden del día, sobre la aprobación de la realización de la consulta popular sobre corridas de toros y solicitud al Gobierno de la Nación para la misma. Zezenfesten gaineko herri kontsulta egitea onartzea eta Espainiako gobernuari horretarako baimena eskatzea. Egitea tarteratu zuedako eta horri erantzun bat emateko eta hori saihesteko proposatzen da gaurko erabaki hori hartzea. Beraz, premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, 8 prima puntu bezala geldituko da txartatuta eguneko gai zerrendan. Eta orain bai urrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren puntua, herritarren partaidetzako arau organikoaren aldaketaren behin betiko. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación de la norma orgánica de participación ciudadana. Gai zerrendako urrengo puntua, herritarren partaidetzarako arau organikoaren aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Asunto número 3. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación de la norma orgánica de participación ciudadana. La modificación del artículo 16 bis 5 de la norma orgánica de participación ciudadana fue aprobada inicialmente por sesión plenaria de 21 de julio de 2016, puesta en exposición durante el plazo de 30 días hábiles. No ha sido presentada ninguna reclamación ni sugerencia, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 785, se tiene que entender aprobada definitivamente. De lo expuesto, de conformidad con el artículo 113, se da cuenta al Ayuntamiento Pleno. Bueno, urrengo puntura pasatuko ginateke, laugarren puntua, irakurrita zuzenean bozketara pasatuko duguna bozeramale batzordearen erabakiz. Laugarren puntua, créditos de compromiso con destino a pagos derivados del convenio entre el Ayuntamiento de Donostia e Iberdrola Distribución Eléctrica para la ejecución de una nueva subestación eléctrica de reparto. Konpromesu kredituak banaketatako azpiestazio berria egiteko Donostiako udalaren eta Iberdrola Distribución Eléctrica arteko hitzarmenaren ondorioz ordaindu beharrekotarako. Para la ejecución de una nueva subestación eléctrica de reparto 30/13,2 kV. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar créditos de compromiso con la aplicación presupuestaria 601-9905, subestación eléctrica Vega del Urumea del programa de urbanismo en los siguientes ejercicios e importes. Ejercicio 2017, 1.240.629,38 euros. Ejercicio 2018, 477.165,15 euros. Bueno, zuzenean bozkatuko dugu, aldeko botuak. Hau batez onartzen da eta urrengo puntura pasatzen gera. Bosgarren puntua, zerbitzuak eman eta jarduera. Gai zerrendako bosgarren puntua, aprobar la modificación del anexo de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales. Zerbitzuak eman eta jarduerak egiteagatiko prezio publikoi buruzko eraizkinaren aldaketa onartzea. Aipatutako zerbitzuei dagokienez. Bigarrena, erabaki hau izapidetzea. Gaun argitaratu eta hurrengo egunean indarrean egongo da, bizikletak segurtasunez aparkatzeko sisteman prezioa dagokienez, 2017ko urtarrilaren bataz geroztik berriz
indarrean egongo da aldatutako gainerako prezioi dagokienez. Izapideak Gipuzkoako toki ogasunei buruzko 1989ko uztailaren 5. 11/1989 Foru Arauko 43. artikuluan eta hurrengoetan jarritakoarekin bat egitea. Asunto número 5 del orden del día. Aprobar la modificación del anexo de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del anexo de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales en lo que hace referencia a los servicios descritos en la parte expositiva. Segundo, tramitar este acuerdo a regir desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para los precios del sistema de estacionamiento seguro de bicicletas y desde el 1 de enero de 2017 para el resto de precios modificados conforme a lo establecido en el artículo 43 y siguientes de la norma foral 11/89. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo EH Bildu en la que propone el cambio o la sustitución de la previsión que existe en el texto original de que se suprimen los precios de estudiante y los de peregrino y se suprime la nota relativa al euro para no alberguistas por otro texto en el que se suprimen los precios de peregrino. Bai. EH Bilduk zuzenketa daukanez, azken dekuan hitz egingo dut, orain txanda irabazi taldeak dauka. Barkatu? Barkatu, delegatua dauka hitza. Bueno, guztioi. Bueno, aquí lo que traemos a aprobación son 3 pequeñas modificaciones en diferentes precios públicos que los propios servicios que lo gestionan pues han propuesto. La más importante, la que yo destacaría, es la creación de un nuevo precio público para el estacionamiento seguro de bicicletas que ha propuesto el Servicio de Movilidad, básicamente con 2 abonos de 3 y 6 euros al mes. Este es un camino que el equipo de gobierno está poniendo en marcha y que ya en la propia estación de autobuses pues es la primera de las que va a haber y seguramente en el futuro pues habrá más. Y es por esto que hacía falta pues que se determine un precio público. El siguiente es relacionado con los albergues municipales de Ondarreta y Ulia. Son cambios también muy pequeños. El listado de precios es muy grande y bueno, solamente se toca algo la estructura tarifaria. Se adapta la temporada al calendario del año que viene, del 2017, y igualmente se suprimen algunas menciones respecto a lo que son el precio de estudiante. He de decir que es de estudiante de larga duración, es decir, y además este es un precio que nunca últimamente no se ha utilizado, es decir, que lo pone el anexo de precios, pero en realidad no se utiliza y por eso se propone eliminar. Igualmente el de peregrino y una referencia que se hace a 1 euro para los no alberguistas. La última de las propuestas es el de servicio de juventud, que es una cuestión de tipo de redacción en cuanto al título y demás, y bueno, son, como digo, modificaciones muy pequeñas. Respecto a la enmienda que ha presentado el grupo EH Bildu, creemos que no mejora, sino al revés, lo que proponen los servicios y lo que propone el equipo de gobierno, y por tanto votaremos en contra. Eskerrik asko, orain irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko. Bueno, la propuesta que ha hecho en general el Gobierno es la de congelar los precios en su mayoría, algo que compartimos porque, como ya dijimos, en el pleno en el que se aprobaron las subidas de impuestos y tasas, la economía de una parte importante de los donostiarras no ha mejorado. Asimismo, la modificación propuesta incluye precios para la utilización del parking de bicicletas de la estación de autobuses. En ese sentido, pensamos que la puesta en marcha de esta experiencia piloto es positiva para avanzar en el uso de medios de transporte sostenibles. En ese sentido, le pedimos a la señora Arana que nos informe a los grupos sobre el uso que está teniendo este nuevo parking para analizar si esta iniciativa también se puede desarrollar en otros barrios de la ciudad. Respecto a la enmienda de EH Bildu, decir que la vamos a apoyar porque pide que no se supriman los precios de estudiante de larga duración. El Gobierno justifica la supresión de los mismos porque no había solicitudes de 2014, pero no creemos que esa situación por sí misma justifique la eliminación de este epígrafe. Pensamos que tal vez no se solicita porque no está publicitado lo suficiente.
y consideramos que en realidad lo que se debería hacer es no eliminarlo, este epígrafe, sino darlo a conocer para que tenga más éxito y se use. Por otra parte, sí que nos parece que esta posibilidad puede ser un recurso para estudiantes que no han encontrado alojamiento de otro tipo o quienes vienen para estancias mucho más cortas que lo que es el curso académico en sí, es decir, estancias de 1 o 2 meses y que tienen problemas para encontrar pues, un piso de alquiler en Donostia, que todos y todas sabemos lo que cuesta encontrarlo y menos sí, larguras tan cortas. Por lo tanto, votaremos a favor de la enmienda de H. Bildu. Bai, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ez da ere, talde jeltzaleak ez, eta orain EH Bildu taldeak dauka hitza. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Udalak eskaintzen dituen zenbait zerbitzuren prezio publikoak onartzera goaz, ariketa zaila da, eta gobernuak ez dirudi bestelako garrantzia eman dionik. Krisi ekonomikoak gogor kolpatzen ari gaitu eta guk argi dugu aberastasuna ez dagoela ondo banaturik eta milaka familien egoera larrien ondorioz norbanako asko direla aukerak eta eskubideak murriztuta aurkitzen dituena. Askotakoak dira familia ereduak eta instituzioak bete beharra dute norbanako horiei aukerak bermatzea. Gobernuak udalbatza honetara dakarren proposamena orokorra, prezioak mantentzearen aldekoa da. Alde batetik ongi, aipatutako guztiaren baitan, igoerarik aurre ikusten ez delako, baino bestalde zergatikan ez jaitsiera. Urte oparoa izan bada, udalak diru sarrerak izan baditu, zein arrazoi dago prezio publikoak ez jaisteko eta bertako herritarrei aukerak zabaltzeko. Euskara eta gizarte zerbitzuetako prezioa mantentzen dira, bizikletak segurtasunez aparkatzeko sistemaren prezioak arautzen dira, ados, baino ulergaitza da udalaren gazte aterpetxean ikaslei zuzendutako prezioak kentzea eta jasotzen den arrazoia 2014az geroztik eskaerarik egon ez dela da. Eta galdetzen dut, zer egin du udal gobernuak 2015az geroztik ikaslei zuzendutako eskaintzak zabaldu eta sustatzeko? Zeren nik sentitzen dut, baino gogorazi beharra dago aurreko legealdian burutu zen lan bateratu guztia. Zuzendaritzen arteko elkarlana, gaztedia, turismo, sustapena, langileen parte hartzea, eta erabaki guztiak aldez aurreko ikerketa lanekin, talde politiko guztiekin kontrastatu zen. Eta egun, delegatuak proposamena ere ez digu aurkeztu. Ez eta aterpetxeen inbertsioa, okupazioa, sarrerak, gastuak, horren inguruko inolako informaziorik ez zaigu aurkeztu. 2014 urterako webgunean martxan jarri zen, wifi estaldura zabaldu zen, erreserbak telematizatzera pasa ziren, energia aurrezteko neurriak implementatu ziren, eta hornitzaileekin hitzarmenak berrikusteaz 100.000 euro inguru urtero aurreztera iritsi ginen. Modu berean, gogorarazi behar da, merkataritza enpresekin ere gogor hasi zela lanean, honako zerbitzua ezagutzera emateko. Boukin eta lakosaren bitartez, eta presentzia bazuen. Behin eta berriro, hiria zaharkitzen ari dala azpimarratzen ari gara. Gazteak kanpora doazela. Eta gure hirira gazteak erakartzeko eskaintza sustatu beharrean ateak ixten dizkiogu. 2016 urte oparoa izan da hiriko ostatuetan. Okupazioak gainditu egin dira. Baino zein izango da legatua? Gaztei aukerak murriztea? Ze hiri eredu nahi dugu? Postalezko hiria eta atsedenerako hiria? Edo eta hiri sortzailea nahi dugu? Hezkuntzan, zerbitzuetan, zientzian, edo eta teknologia berrietan ikertu
eta aukerak sortzen dituena. Hori dela eta EH Bildu taldeak zuzenketa aurkezten du, noski. Ikasleen prezioak ezabatzearen alde ez gaudelako. Kontrakoa, gazteak ere hirira erakartzeko eskaintza sustatu eta zabaldu behar delakoan gaude. Eskerrik asko, ixteko txanda delegatuak, ez du hitzik hartuko, beraz, zuzenean bozketara pasatuko gera, eta denengo EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta jarraian bozkatuko ditugu prezio publiko berak. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, puntua onartzen da. Eta hurrengo 3 puntuak ni oker ez badimanago zuzenean irakurri eta bozkatu egingo ditugu. 3. EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa bat dago onartzen dena, hori ere botatuko dugu. Baina zuzenean irakurri eta bozkatzeari ekingo diogu. 6. puntua, A.500.2 eta Punto número 6, estudio de detalle adaptado de las parcelas Atotxa Erreka. Aprobación inicial. Atotxa Erreka lursailen zetasun azterlan moldatua, behin betiko onarpena. 0.2 eta A.500.2 lursailen zetasun azterlan moldatua AN01 Atotxa Erreka. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. 7. puntua, Morlans Behera, A.09 hirigintza alorreko Geiru lursaiaren xehetasun azterlana. Estudio de detalle de la parcela urbanización Morlans Behera, aprobación definitiva. Morlans Behera hirigintza alorreko lursailen xehetasun azterlana, behin betiko onarpena. Txosten teknikoetan jarritako baldintzak betetzeaz gerotan. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratzea erabaki hau eta xehetasun azterlanaren hirigintza arauak. Eta 8. puntua, MZ02 Miramon H.ako Plan especial de ordenación urbana de las parcelas de urbanización de Miramon, aprobación definitiva. Miramon lursailetako hiri antolatzeko plan berezia behin betiko onarpena. H.ako lehenengo, bigarren eta 3. lursaileko hiri antolatzeko plan bereziari, honako baldintza honekin. Bizikletarako aparkalekoari dagokion dotazioa lehenengo partzelan 3 plaza 100 metro karratuko izango da, indarrean dagoen apoa agintzen duen modura. Eta bigarrena, lurzorori eta hirigintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintzarauak argitaratzea. Asunto número 6 del orden del día, estudio de detalle adaptado de las parcelas A552 y A553, AN01, Atotxa Erreka. Aprobación inicial. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle refundido de las parcelas A552 y 53 en el ámbito AN01 Atotxa Erreka. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Bozkatu egingo dugu. Puntuaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Siguiente punto. Asunto número 7, estudio de detalle de la parcela G3 del área de urbanización Morlans Behera, AM09, aprobación definitiva. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el texto refundido del estudio de detalle de la parcela G3 del AU AM09 Morlans Behera de fecha mayo 2016 con las condiciones señaladas en los informes técnicos. 2. Proceder a la publicación del presente acuerdo y de las normas urbanísticas del estudio de detalle en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, hurrengo puntua. Asunto número 8, plan especial de ordenación urbana de las parcelas 1, 2, 3 del área de urbanización MZ02 Miramón, aprobación definitiva. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el plan especial de ordenación urbana de las parcelas 1, 2 y 3 del AU MZ02 Miramón, señalando que la dotación de aparcamiento para bicicletas de la parcela 1 será de 3 plazas
por 100 metros cuadrados techo, con arreglo al PGPU vigente. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo EH Bildu, en la que propone la modificación de la condición particular sexta, cerramiento de parcela del artículo 14, normativa particular, parcela 1 de las normas urbanísticas, para donde dice se permitirá hasta una altura de 2,2 en todo el perímetro de la parcela, diga se permitirá hasta una altura de 2 metros en todo el perímetro de la parcela. Bai, lehenengo EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botuak, aho batez, eta orain diktamena bera, aldeko botuak, hau ere hau batez. Jarraian 8. prima puntuari, o bis puntuari ekingo diogu, eta gai aurkezteko delegatuak dauka hitza. Kaixo, egun on guztioi. Jorratuko den urrengo puntua, zezen festen gaineko herri kontsulta egitea, onartzea eta Espainiako gobernuari horretarako baimena eskatzea. Aprobación de la realización de la consulta popular sobre corridas de toros y solicitud al Gobierno de la Nación para la misma. Delegatuak daka hitza. Y vernos obligados a posponer el poder conocer lo que los y las donostiarras opinan sobre una petición que han realizado unos 10.000 ciudadanos. El Gobierno ha optado por la vía más rápida y segura legalmente y por ello presentamos este dictamen, incluyendo además las 2 enmiendas realizadas tanto por EH Bildu como por Irabasi. El no hacerlo de esta manera supondría quedar a la espera de que la lenta maquinaria judicial se pronunciara a favor o en contra de estas normas recurridas, en un futuro, por cierto, muy incierto, y hasta ese momento seguir sin conocer lo que opinan los donostiarras, que es precisamente lo que supone el dictamen que vamos a traer a votar en estos momentos. Como decía, en estos momentos lo que votamos es si queremos saber o no lo que opinan los donostiarras detrás de una petición de unos 10.000 ciudadanos o si lo que queremos es enzarzarnos en un recorrido judicial del que no sabemos cuándo va a terminar y el que nos va a impedir poder realizar la consulta y conocer lo que de verdad opinan los ciudadanos. Ante este conflicto de intereses, el Gobierno municipal clara y llanamente presenta este dictamen precisamente para que a la mayor brevedad podamos celebrar esa consulta y conocer lo que opinan los ciudadanos, independientemente de la opinión que pueda vertir cada uno de ellos. La opción de no apoyar este dictamen es no estar a favor de que se conozca lo que la ciudadanía opina en un plazo breve. Y esto es lo que en estos momentos se tiene que decidir. Y esto es lo que en estos momentos el dictamen supone, si queremos o no conocer lo que los ciudadanos opinan. En este sentido, el Gobierno, por supuesto, va a apoyar el dictamen y esperamos que el resto de grupos políticos también. Eskerrik asko. Bai, zuri, Irabasi taldeak. Eskerrik asko. Bueno, como ha comentado la delegada, esta consulta ha pasado por varias vicisitudes hasta poder llegar hoy al Pleno para su aprobación. Primero fue tramitada a través del reglamento que tiene este ayuntamiento sobre consultas populares, luego en una decisión que consideramos autoritaria y poco apropiada a una democracia avanzada, el Gobierno del Estado decidió suspender la consulta. Hoy volvemos a intentarlo pidiendo la autorización del Consejo de Ministros. Esperamos que nos dé la aprobación y que esta consulta se pueda llevar adelante. Pero pensamos que en el fondo esta no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que nos parece sorprendente que a día de hoy las instituciones locales no tengamos la suficiente autonomía como para preguntar a la ciudadanía sobre asuntos que afectan exclusivamente a la esfera local. Nos parece sorprendente que haya que rogar el poder hacer una consulta a ciudadanía cuando el derecho a la participación activa debería darse sin condiciones previas. Sin embargo, por otra parte, ha habido una cantidad de ciudadanos que han pedido pronunciarse sobre esta cuestión en concreto, el uso de las instalaciones municipales para permitir las corridas de toros. Y pensamos desde Irabasi que desde las instituciones debemos hacer lo posible para canalizar las demandas de participación de la ciudadanía. Por lo tanto, Irabasi votará a favor de la propuesta que hoy se trae para su aprobación a este Pleno. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko berriro. Bueno, pues hoy el equipo de gobierno trae un dictamen
que me permitirá la delegada de Participación Ciudadana que votar en contra de este dictamen no es votar en contra de que los ciudadanos participen en una consulta, es votar en contra de un dictamen que, desde nuestro punto de vista, no está bien formulado. Es verdad que un grupo de ciudadanos amplio, de unas 10.000 personas, el 30 de octubre presentaron a este ayuntamiento, por la vía que teníamos en vigor en ese momento, que era el reglamento de consultas ciudadanas, la solicitud para hacer una consulta ciudadana. Y es verdad que el periplo ha sido largo, arduo, es más, estamos un año después aprobando realizar una consulta, no, además no es realizar una consulta, autorizar que nos permitan hacer una consulta, que eso es lo que estamos aprobando aquí, y además estamos diciendo autorícennos a hacer una consulta, pero que si no nos autorizan a hacer una consulta, nosotros utilizaremos otros cauces legales, en fin. Nosotros el procedimiento que se ha utilizado para traer este dictamen hoy aquí, pues no nos parece el correcto, porque es verdad que dos grupos, con toda la legitimidad del mundo, faltaría más, hicieron dos enmiendas que automáticamente se han incorporado ya al dictamen sin que aquí podamos opinar si nos parecía, que luego saldrá lo que tenga que salir, ojo, pero si tenían que incorporarse o no al dictamen, y se ha traído ya un dictamen cerrado que hay que votarlo en su integridad. Y ese es el tema, eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, hemos traído un dictamen para autorizar, solicitando que nos autoricen, que ese es otro tema. Y este es un problema y, bueno, que el alcalde considera que hay que resolver. Y, bueno, nosotros creemos que este no es uno de los problemas importantes que tenga esta ciudad. Es más, el otro día tuvimos aquí el debate del Estado de la Ciudad, al cual se dedicó a este tema 0 minutos. 0 minutos se le dedicaron a qué pasa con si tenemos que celebrar o no las corridas de toros en esta ciudad. Y luego, por otro lado, la pregunta que se formula aquí es tendenciosa. Porque ¿quiere usted que el ayuntamiento destine recursos municipales o instalaciones para la realización de corridas de toros? La pregunta inicial que solicitaron este grupo de ciudadanos no tiene nada que ver con esto que está aquí, donde la respuesta es sí o no. ¿Y dónde está el no sabe, no contesta? Que también es muy importante a la hora de pedir la opinión de los ciudadanos. El no sabe, no contesta debería de estar en este dictamen, que no está. Porque también es muy importante, en función del, bueno, que también queríamos saber a partir de cuánto es este equipo de gobierno va a tomar la decisión de que sea vinculante o no lo que decidan los ciudadanos en caso de celebrarse la consulta. Porque un sí o no en una participación de un 20% con un no sabe, no contesta de un 5% es un porcentaje bastante amplio. Pero bueno, que son cuestiones técnicas, que como igual es la primera vez, pero en la pregunta debe estar el no sabe, no contesta, desde nuestro punto de vista. Y volviendo a la pregunta, ¿qué son recursos? ¿Qué son recursos? Recursos económicos, recursos sociales, recursos humanos, recursos, ¿qué son recursos? Porque aquí muchas veces discutimos que la formulación de un grupo en una moción de control no queda bien clara para poder posicionarse. Pues, ¿qué son recursos? Porque en el presupuesto de este ayuntamiento no hay ninguna partida presupuestaria que diga toros, ni una. Yo no he visto eso jamás. Pero sí se van a poner más de 100.000 recursos económicos, euros, para poder celebrar una consulta ciudadana en esta ciudad. Eso también. Entonces, podríamos preguntarle, ¿quiere usted que el ayuntamiento destine más de 100.000 euros en hacer, que esos son recursos, una consulta para saber si se debería utilizar una plaza de toros municipal, que eso es una instalación municipal para celebrar las corridas de toros? Porque otra de las cuestiones, a raíz de la enmienda realizada por Irabasí, es instalaciones. ¿Qué es una instalación? ¿Un polideportivo? ¿Una plaza municipal? No, no. Este ayuntamiento, porque unos señores decidieron hace tiempo, que yo no tengo nada que ver con eso, decidieron construir una plaza de toros municipal donde se celebran corridas, o para celebrar, me imagino yo, corridas de toros en este ayuntamiento, en esta ciudad, perdón. Bueno, entonces, la pregunta tendenciosa no es correcta y en proceso, en la valoración de este dictamen, la verdad es que no nos ha gustado demasiado. Votaremos en contra. Gracias. Bai, zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzalearena. Barkatu, Bildu, bai. Esplikazioan emango dezute? Bale, bai. Talde sozialistak ez, eta orain bai, nik neukitz egingo dut. Egia esan,
Ez dakit hain zaila izan behar duen erabaki bat hartzeko hiritarren iritzia jakitea, baina badirudi hala dela. Eta horrek justifikatzen eta esplikatzen du gaur pleno honetara dakarkigun diktamen honen zergaitia. Aitortu behar dut, ez da gustora egiten den gauza bat, halabeharrez egiten den gauza bat dela, baizik. Ez digutelako beste biderik utzi. Gogoratu arazi nahi dut, hiri honek aurreko legealdiaren amaieran erabaki zuela, erabakiak hartzeko hiritarren iritzia jakite aldera, galdeketak egin nahi zituela eta baldintza batzuk ezarri zituen. Eta orain dela urtebete, hiritar batzuk legitimoki, 9.000 hain zuzen ere, gora, eskatu zioten udaletxe honi, gai honi buruz, galdeketa egitea. Hori, edegiteak bitarteko, badirudi ezinezkoa dela. Eta nik, garbi daukat alkate bezala, hori ez dela demokrazian bizi den herri baten erantzun zuzenena. Orain aurkezten dugun proposamen honek hori saihestu nahi du eta bere momentuan abian jarritako ekimen honi bukaera, amaiera eman nahi dio, galdeketa bat eginaz, eta beraz, erabaki bat hartzeko badioko duen elementu bat eskuratuaz, udaletxe bezala. Yo decía que nunca creo que debería ser tan difícil poder conocer la opinión de nuestros ciudadanos para lograr o para poder tomar una decisión sobre una cuestión que sí es objeto de debate, al menos si nos creemos las cosas que aprobamos en este pleno por unanimidad al final de la última legislatura, en la que aprobamos un reglamento de consultas ciudadanas con una serie de condiciones, insisto, por unanimidad, y en base a aquel reglamento se inició un camino promovido por una serie de ciudadanos que cumplieron aquellas condiciones que nosotros habíamos establecido y solicitaron el que se pudiera celebrar una consulta en torno a una cuestión que yo creo que es muy clara, que es la de si concretamente Illumbe debe ser un lugar en el que se deben celebrar espectáculos taurinos, sí o no, si debe alquilarse esa instalación para ese fin. Pregunta que es la única, además, clarísimamente, que este ayuntamiento puede hacer. Se ponga cada uno como se ponga y quiera buscar las excusas que quiera buscar para justificar una posición que para mí es incomprensible y que desde luego a este alcalde le manifiesta que realmente algunos grupos, cuando aprobaban algunas cosas en este ayuntamiento, pues lo hacían desde una posición de postureo más que desde la convicción real de que la opinión de los ciudadanos es un elemento clave cada vez más y la participación de los ciudadanos es una cosa clave cada vez más para que perfeccionemos el sistema democrático y para que podamos tomar decisiones como ayuntamiento, que es lo que me ha demostrado el Grupo Popular con la intervención que ha tenido y va a demostrar también con la posición que adopta con respecto a esta cuestión. No he oído más que pretextos para posicionarse en contra de que los ciudadanos puedan libre y democráticamente expresarse sobre una cuestión que nos han pedido que quieren expresarse. Y ese es el motivo y esa es la razón por la que se trae este dictamen hoy aquí y no otro. Y si el Grupo Popular entiende, como al final de su intervención ha dicho, que hay que hacer otra consulta diferente, promuévala. Este alcalde no tendrá ningún inconveniente, como hace con este proceso que está puesto en marcha, para dar curso a esa serie de iniciativas, si ustedes, creyéndose ese reglamento que aprobaron en aquel momento, de verdad promueven esa iniciativa como lo han hecho unos ciudadanos en este caso. Esas son las reglas de las que nos hemos dotado y el único motivo por el cual traemos este dictamen hoy aquí es precisamente el de hacerlas cumplir, siendo coherentes como ayuntamiento. Eskerrik asko. Izteko txanda delegatuak dauka. Vale, eskerrik asko berriz ere. Bueno, estamos ante un tema complejo, complicado. Yo simplemente quería agradecer la sinceridad de todos los grupos políticos que se han posicionado hasta ahora y espero que el que falta por hacerlo pues también sea sincero. Yo creo que cada grupo político se ha quedado perfectamente retratado y yo creo que desde el Gobierno lo que estamos haciendo es precisamente un esfuerzo en lo que ya parece ciencia ficción en democracia, que es simplemente preguntar a la ciudadanía qué es lo que opina sobre determinadas cosas. Pero bueno, este Gobierno va a seguir avanzando.
va a seguir impulsando y va a seguir apoyando pues, las iniciativas que precisamente nos parezcan ahondar en la democracia. Y en este sentido no me voy a hacer más que una simple referencia a lo que decía ya el poeta. Se hace camino al andar y añado yo que en ese recorrido nos encontraremos, espero. Así que eskerrik asko, agradecer a Irabasi por el apoyo y bueno, pues ya veremos lo que opinan y votan los demás. Bai, eskerrik asko, botatzera pasatuko gera zuzenean, diktamenaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da eta orain boto azalpen txanda EH Bildu taldeak dauka. Bai, egunon guztioi, EH Bildutik abstenitu egin gera, publikoki esan dugun bezala aste honetan ere, ez dugulako bat egiten, estatuari baimena eskatzearekin, kontsulta hau egiteko, baina hala ere ez dugulako oztopatu nahi izan baimen eskaera hau. Eta nioen ez dugula oztopatu nahi, bakigulako udal gobernuak eta horrela azaldu dezute, fede honetz egiten duela, helburua dela, oain justu duela urte bete, urriaren 30ean, 9.000 donostiarrek, momentuko udal erreglamendua bete eta kontsulten erreglamendua bete eta egin ziguten kontsulta eskaera aurrera eramatea. Eta, beste alde batetik ere, geston bat bezala ikusi dugula, EH Bilduren zuzenketa sartzea, zuzenketak non esaten den udal honek ez diola uko egiten tresna legal guztiak erabiltzeari donostiarren iritzia jakiteko. Hori esaten du zuzenketa honek. Baina esan dudan bezala ere, ez dugu bat egin, ez dugulako bat egiten udal gobernuak eta alkateak uko egin diola udal legeak partaidetzari dagokionean daukagun erramienta aurreratuena eta modernoena erabiltzeari. Eta horixe da, hiritar kontsultena baimenik eskatu beharrezten erramienta, bi zentzutan, eta honekin amaitzen dut. Batetik, udal autonomiaren ikuspuntutik, baina beste alde batetik ere, baimena eskatzen denean, arriskua dagoelako baimen hori ez emateko. Y termino, yo no sé si con la intervención de Miren Albistur y su voto negativo, el Grupo Municipal PP nos está adelantando cuál va a ser la respuesta del Estado a esta No entren a un debate, es explicación de voto. Vale, eskerrik asko. Puntu hau amaituta, urrengo puntura pasatuko gera, ja mozioetara pasatuko gera. Comenzamos con las mociones ordinarias. Moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre accesibilidad universal en las nuevas infraestructuras. Mozio arrunta PP taldeak aurkeztua azpiegitura berriak eta irisgarritasun unibertsala direla eta. Respetatuz eta betez eraiki daitezela desgaitasunen bat edo mugikortasun urria dutenen autonomia osoa ahalbidetzeko. Asunto número 9, moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre accesibilidad universal en las nuevas infraestructuras. Existen dos enmiendas por parte del Grupo Euskal Herria Bildu y una enmienda por parte de los grupos EAJ-PNV y PSE Socialistas Donostiarras. Bai, aurkeztu duen taldearen, talde popularraren txanda. Mila esker, Goia jauna, bertaratu zareten jaun Andreok egun ondenoi. Pasaden irailean Euskotrenen altzako geltoki berria inauguratu zen, hiriaren alde horretako 15.000 bat auzotarri mesede handia egiten diena. Geltokiak 2 atari eta 2 sarrera ditu. Lehenengo sarrera, Larratxo pasealekura irteten da, hain zuzen ambulatoriaren aldamenera, eta bigarrena Santa Barbarara. Sarrerak sarrera, geltokira sartzea eta geltokitik ateratzea ez da erraza. Eta agintariek horiek errazteko emandako konponbideak ez dira osoak. Horiek horrela, irtenbide ez oso horiek, geltokiaren erabiltzaileei egiten diete kalte honakoei batez ere, zaharrei, desgaituei eta mugikortasun arazoak dituztenei. Kaltetuen ustez, 21. mendean eta inauguratu berria den azpiegitura batean, ulertezina da agintariek horrelako soluzio eskasak ematea.
Se quejan, sobre todo, como decía en euskera, los vecinos del barrio de Alza, que los accesos en ascensor al interior de la estación se encuentran en mitad de la plaza, que están al aire libre, por lo que no hay posibilidad de resguardarse cuando las condiciones climatológicas son más adversas. Y no olvidemos que estamos en la capital que más llueve de toda España, según venía recogido el otro día. Se quejan también que hay varios tramos de peldaños en cada una de las bocas que dificultan precisamente el acceso a personas que tienen movilidad reducida, y estamos hablando de que es una infraestructura absolutamente nueva, inaugurada, como decía, en septiembre de este año, con lo cual pues, no se entiende que en una recién construida infraestructura de este tipo pues, tengamos deficiencias como las reseñadas. Hay que recordar además que las infraestructuras se hacen con una vocación de permanencia para dar servicio a la sociedad a medio-largo plazo. Hay que recordar que para el año 2030 aproximadamente el 30% de los donostiarras van a tener más de 60 años y que evidentemente hay que tener infraestructuras y equipamientos adaptados, preparados para responder a las necesidades que la sociedad tiene en un momento dado. Sociedad, además, que son los que sufragan este tipo de iniciativas, de equipamientos y de infraestructuras a través de sus impuestos. Y, evidentemente, hay que recordar que todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Hemos traído, por tanto, una iniciativa que es bien sencillita, con carácter bastante abierto, a la que se han sumado algunas enmiendas por parte del Grupo PNV, Socialistas Donostiarras, y del Grupo EH Bildu. Ambas nos parecen interesantes, en el sentido de que la del equipo de Gobierno amplía el abanico de instituciones al que aludimos o al que instamos, además del Gobierno vasco, también del Gobierno de España, evidentemente, y podemos hablar también de la Diputación de Guipúzcoa, o podemos hablar incluso de la Unión Europea en caso de que sufrague algún tipo de intervención en nuestra ciudad. Pero lo que es importante es hacer un llamamiento a que las infraestructuras que se hagan observen todas aquellas condiciones que normativamente deben observar. Sobre todo, hacemos referencia a la cuestión de la accesibilidad, en este caso concreto, que es de lo que adolece, sobre todo en el caso de la estación de Alza. Y aceptamos también, entendemos interesante, la propuesta que presenta el Grupo de EH Bildu de reconsiderar el diseño de las bocas de acceso y de las cubiertas o marquesinas de las que adolece las actuales entradas, porque si se puede hacer algo para solucionar esa situación, nos parecería interesante que así se hiciera. Nada más, muchas gracias. Bai, zuri irabazi taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, vamos a apoyar la moción. Pero hay un pero. El pero es el siguiente y tiene que ver con la justificación. Lo que hemos entendido de la justificación es que, básicamente, para simplificar el mensaje al máximo, esto está mal diseñado, se podía haber hecho mejor y no se ha hecho mejor. Puede que tenga razón o puede que no. Lo que quiero decir es que nosotras no tenemos el conocimiento técnico para poder afirmar tan contundentemente como lo afirma el grupo proponente de la moción, que esto se podía haber hecho mucho mejor. Porque es una zona complicada, es una zona urbana densa y entendemos que técnicamente puede ser complicado realizar bocas idóneas. Entendemos que pueda haber complicaciones técnicas que impidan hacer ciertas cosas. No obstante, he dicho que íbamos a apoyar la moción porque la parte resolutiva nos parece adecuada. Y sobre todo, una expresión, una palabra, cuando dice respetando e incorporando las previsiones normativas relativas a la accesibilidad universal. Entiendo con esa frase, y me gustaría que me lo confirmase el Grupo Popular en su turno de cierre, que lo que quiere decir esto es que se entiende que se ha cumplido las normas actuales, pero lo que propone es adelantarnos a lo que viene después de las normas en términos de normas de accesibilidad. Es lo que entendemos con la expresión incorporando las previsiones normativas. En cuanto a las enmiendas, vamos a abstenernos a la primera enmienda de EH Bildu por la misma razón sobre no sabemos si no podemos afirmar que se hubiera podido hacer mejor.
Entonces, simplemente como no lo tenemos claro técnicamente, no tenemos ese conocimiento, preferimos abstenernos. Y sobre la segunda enmienda de H. Bildu nos abstendríamos también porque habla de un proyecto de aparcamiento consensuado con los vecinos y las vecinas, pero tampoco como no tenemos conocimiento profundo de cómo se ha realizado todo ese trabajo con el vecindario, no sabemos, por ejemplo, sabemos que también había ciertos vecinos y vecinas que quieren hacer huertas. Entonces, ¿qué ha pasado con esa demanda? ¿Se ha reemplazado por la demanda de aparcamientos? No tenemos el conocimiento para poder posicionarnos sobre esto. Y apoyaremos la enmienda del Gobierno porque efectivamente el texto de la moción, la parte resolutiva, es bastante abierta porque habla de equipamientos e infraestructuras. Y evidentemente tienen que implicarse en esa demanda que hace el Grupo Popular, no solo el Gobierno vasco, pero también el Gobierno de España. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, Euskal Herria Bilduk. Bai, bueno, egunon berriro. Mozio arrunta noski babestuko dugu, ados gaudelako irisgarritasun unibertsala dela gure hiria gaur egun eta etorkizunari begira duen erronka garrantzitsuenetako bat, ez bakarrik kasu den bezala mugikortasun azpiegitura handiekin, baizik eta baita ere garraiotan eta baita ere hiria beraren ingurune eta morfologia urbanoan. Are gehiago eta proposatzaileak aipatu du, gure hiriko bataz besteko adina sartzen ari den honetan. Horraitik, naiz eta Altzako geltokiaren sarrera irtenen azalpen teknikoak denok aitu ditugun aste hauetan, herritarren aldetik, Altzaterren aldetik, ez da ulertzen gaur egun nola bi sarrera hauek ez duten eskailera mekaniko bidezko lotura, goitikan eta estalkia hasieratik, eta 3 zuzenketa aurkeztu ditugu zentzu honetan. Lehenik eta behin, ikusiko dugu, gero alkateak aipatuko du, baina gobernuak egin duenaren antzera, irisgarritasun unibertsala bermatzeko neurriei dagokionean ez soilik Eusko Jaurlaritzari eskatzea, baizik eta baita ere gainontzeko erakunde publikoei, estatuari kasu honetan ikusita nola dauzkagun adifen geltokiak, zein egoeretan dauzkagun. Bigarrena, bertako auzotarrek eskatzen duten bezala, eta leheno aipatu dut, teknikoki oso komplikatua izango da, baina gure ustez ez diogu uko egin behar gutxienez eskatzea Euskotrenek ez diezaiola uko egin irisgarriagoak izango diren ahoak izatea, auzotarrek eskatzen dutelako esan dudan bezala, baina beste alde batetik ere pentsatzen dugulako zergaitik Eltzetarrek ez daukate Intxaurrondoko bizilagunek duten eskubide berbera irisgarritasunai dagokionean. Teknikoki komplikatua izango da, baina ez ezagun uko egin hori aztertzea etorkizun bati begira. Eta 3. zuzenketa, Altzako geltokia ari ginela eta ETS-ren obra batetaz ari ginela, pentsatu dugulako mozionen bitartez ere beste gai bati eutsi behar genioela. Eta hain zuzen, ETS implikatzea auzotarrek eskatu duten beste proiektu batetan obra honekin lotuta dagoena. Euskotrenbide sareakek Oletako B ibarra erabili du obra hau egin eta amaitzeko. Eta hitzarmenez, udalari orube hau bueltatu behar dio egoera berdinean edo hobean baita konpentsazio neurriekin. Zentzu horretan, eta aurreko lehintzaldiarekin historia eginez, aurreko udal gobernuak baratzen proiektu bat aurkeztu zuen, baina bertako auzotarrek sinadurez eta baita ere udalbatzak hemen eskatu zuen, bertan aparkaleku eta gune berde bat eraikitzea. Hemen gauden askok gogoratuko dugun bezala. Aurreko udal gobernua hortan jarri zen lanean, hortan jarri zen negoziaketan ETS-rekin, baina gaur egun ez dakigu negoziaketa hori zein egoeretan aurkitzen den, proiektu hori zein egoeretan aurkitzen den. Altzatarrekin hitz egin dugu, bertako auzo elkartekin hitz egin dugu eta bereiek ere ez daukate horren berri. Horregaitik pentsatu dugu mozio arruntau honetan egokia izan zitekela ETS-ri eskatzea, inplikatu dadila proiektu honetan eta adostu dadila konpentsazio neurria zein baldintzetan, proiektu eta finantzazio baldintzetan egingo den Altzatarrek leku honetan gune berde bat eta aparkaleku bat edukitzeko.
Eskerrik asko, talde sozialistak. Eskerrik asko. Bueno, desde el Grupo Socialista compartimos la preocupación, por supuesto, del Grupo Popular respecto a la accesibilidad universal que está garantizada, por otro lado, en la normativa vasca, con un nivel de protección importante para todas las personas con diversidad funcional y personas con movilidad reducida. Y, por lo tanto, como compartimos esa preocupación, hemos presentado desde el Gobierno, desde los grupos Socialista y Partido Nacionalista Vasco, esa moción de sustitución en la que proponemos también al Gobierno de España que las infraestructuras que acometa en esta ciudad, por supuesto, tenga en consideración este derecho, porque es un derecho, independientemente de los impuestos o no, es un derecho de no discriminación, además de personas, como digo, con diversidad funcional. En lo que se refiere a la estación del metro de Alza, en principio, en la justificación, y tanto en la justificación del Partido Popular como en la propuesta que hace el Grupo EH Bildu, entendemos que precisamente la accesibilidad universal está garantizada por el elemento que constituye el ascensor, como lo está también en Inchaurrondo, porque en Inchaurrondo, aunque es verdad que las escaleras llegan hasta el final, hay un escalón, porque técnicamente es así, yo no soy técnico, pero son las explicaciones de ETS, hay un escalón para acceder. Por lo tanto, una persona con discapacidad funcional que fuera en silla de ruedas, solo en Inchaurrondo y en Alza, tanto en Alza como en Inchaurrondo, solo podría acceder de manera autónoma por el ascensor. Por lo tanto, entendemos que está garantizado el principio de accesibilidad en las dos estaciones, en este caso en la de Alza, que es la que viene en la justificación y en la moción de EH Bildu. Y nos reproducimos o nos hacemos eco de las declaraciones del director de ETS, que efectivamente, tal y como ha señalado el representante de Irabasí, pues la configuración del barrio, en uno de los casos la cubierta supondría tapar una vivienda que está, el primer piso de una de las viviendas, en la parte de la salida de Santa Bárbara, y en el otro caso, pues la pendiente parece también que dificulta el cubrimiento. Por lo tanto, entendemos que las explicaciones que da el director de ETS son, desde nuestro punto de vista, satisfactorias y, por lo tanto, a pesar de que apoyaremos, por supuesto, apoyamos el espíritu de la moción presentada por el PP con nuestra, entendemos, mejora, no apoyaremos el primer punto de la enmienda presentada por el Grupo EH Bildu, pero sí apoyaremos el segundo punto porque efectivamente ahí hay un trabajo pendiente. Y hay un trabajo pendiente en el que, además, desde el Departamento de Proyectos y Obras se está trabajando en la redacción de un boceto, de un anteproyecto de reurbanización que se presentará a los vecinos y a las vecinas y se hará un contraste durante el mes de noviembre y, por lo tanto, entendemos que esa zona de Oleta necesita esa finalización de la urbanización y entendemos también que la implicación de ETS debe de ser reclamada desde este ayuntamiento. Por lo tanto, apoyaremos el segundo punto, si es posible votar por puntos, entiendo que sí, la segunda enmienda presentada por el Grupo EH Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Sí, buenos días. A ver, con esta moción del Partido Popular me pasa como me ha pasado otras veces, que miro la parte expositiva donde explica el texto que anima a hacer la moción y es tan distinto de lo que luego quiere que aprobemos que no sé a qué atenerme, si al texto a aprobar o a la explicación. Ustedes en la explicación vierten una serie de afirmaciones sobre la infraestructura de la estación de Alza, inexactas, medias verdades, interpretación que no es cierta. Eso de la solución parcial de accesibilidad en la estación del metro de Alza da a entender que no es accesible y eso no es cierto. El asunto en las bocas de metro, ¿por qué no llegan hasta arriba, hasta la superficie, en escalera mecánica? Para el que quiera entenderlo, es muy sencillo de entender. Es aplicación y cumplimiento de la normativa de seguridad, de evacuación, de emergencias. Solo es eso. Vaciar un tren lleno que pueda llegar a esa estación en una situación de emergencia requiere, por ley, que haya 6 carriles, lo que en el argot de ferroviario se llaman 6 carriles de evacuación. Y si se ponen escaleras mecánicas hasta arriba, no dan. Hay escaleras mecánicas en Inchaurrondo porque salen a una plaza amplísima que cumple
esa normativa de evacuación y emergencias. Por tanto, las escaleras mecánicas no van hasta arriba por esa razón. Y además porque bueno, es habitual en las construcciones de metro y en las estaciones de metro que no todas las salidas haya escaleras mecánicas hasta arriba. Pero en el caso de Alza, esa es la razón, cumplir estrictamente la normativa de emergencia y de ubicación. Lo que menos me ha gustado de todo, ya le digo, de su exposición, es que el ascensor en la mitad de la plaza, dice, bueno, en la mitad de la plaza es Altza Pasea Lekua, un ascensor que va desde nivel de calle, ningún escalón, ni escaloncito, ni nada, nivel de calle a justo el andén, ascensor, desde nivel de calle al andén. No sé qué problemas y qué solución parcial de accesibilidad le ve usted a eso. Un ascensor desde la calle hasta el andén y el tren perfectamente accesible. Eso es accesibilidad total. No me diga que es una solución parcial. Y luego ya me mezcla con las inclemencias del tiempo. Vale, si el asunto es que le pongamos una boina al ascensor, como hay alguno en la ciudad, podríamos ponerle. El caso es que en la ciudad hay muchos ascensores, aparcamientos y otras instalaciones, desde calle hasta el nivel de uso. Así que voy a la parte dispositiva, lo que quiere que acordemos, y efectivamente podemos estar de acuerdo, pero hemos hecho conjuntamente con los socialistas donostiarras, el grupo, una mejora, entendemos que una mejora a la enmienda, en la que solicitamos al Gobierno vasco y al Gobierno de España que efectivamente los equipamientos que se construyan bajo su competencia se respete la accesibilidad universal. Y digo yo que ya puestos a buscar ejemplos de no accesibilidad, podría haberse dado una vuelta por la estación de Adif, o la de Herrera, en los diferentes paradas de Adif en la ciudad. La estación del norte no es accesible. Solo son accesibles los trenes Alvia, los nuevos, ni los de cercanías ni los de medio recorrido, media distancia. Bueno, no digamos nada, la estación, bueno, la de Martutene, no digamos nada de la de Herrera, que es el monumento a la no accesibilidad. Por tanto, dan a entender en la parte de explicación del texto cosas que no son ciertas. A pesar de todo, vamos a aprobar a través de esa enmienda el acuerdo que proponen. Y en cuanto a las enmiendas que propone Bildu, la primera no la vamos a aceptar por esa razón que he dicho antes, porque cumple, o sea, está construida así porque cumple, por cumplir exactamente la normativa de evacuación y de emergencias. Y en cuanto a la vaguada de Oleta, decir que ustedes se pusieron a la labor, nosotros también nos hemos puesto a la labor, la vaguada está preparada para la solución que se había decidido, que era mezclar aparcamientos y zona de esparcimiento. Gracias. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Bueno, pues agradecer en este turno de cierre los apoyos proyectados, porque unos entienden, otros no entienden, pero todos van a apoyar, con lo cual me congratula de que algo hemos hecho bien, de que todos están de acuerdo en el sentido que llevaba la moción, que pelos aparte, todo el mundo entiende. Y yo, cuando quiera, señora Arana, nos vamos no a esas, sino a muchos otros puntos de la ciudad donde sería mejorable la garantía de la accesibilidad en muchos puntos, y no tenemos ningún reparo en instar a la Administración que haya que instar para que se mejoren las soluciones. Pasa que ustedes son los que están en el Gobierno, ya nos gustaría a nosotros estar. Son ustedes los que se tienen que adelantar y ponerse a trabajar y hacer las cosas. Eso es lo que teníamos que decir en este sentido. Evidentemente, se trata de mejorar lo que ya está hecho. Por eso en nuestra iniciativa lo que planteamos es, y lo he dicho al principio, en términos igual genéricos e incluso a futuro, que lo que se construya en San Sebastián se haga respetando lo dispuesto en materia de accesibilidad universal. No negamos que se incumpla la accesibilidad universal en esta cuestión, pero sí decimos, como lo dicen, pero no lo dice Chema Murguiondo del Partido Popular, lo dicen los vecinos de Alza y las personas que utilizan la estación, que es muy mejorable el diseño de esa estación. Entonces, ustedes pueden hacer política de esto, pero estarían negando la evidencia y no queremos negar la evidencia con esto. Queremos poner encima de la mesa una situación y buscar entre todos soluciones a la misma. Por eso planteábamos lo que planteábamos de inicio, en términos genéricos, instando a quien haga falta, y no nos importa instar a la Administración que sea, pero que se haga, que se cumpla, que se garanticen los derechos, como decía el compañero Gurpegui, de todos los ciudadanos, también
los que tienen movilidad reducida, que también pagan los equipamientos, a poder disfrutar plenamente, gozando de su autonomía personal, pleno disfrute de todos ellos. Y son muy mejorables. No tengo tiempo para contestar al señor Alejandro, pero al final se trata un poquito de eso. Se trata de garantizar que todos los ciudadanos, también los que tienen movilidad reducida, también los que tienen algún tipo de discapacidad, que también pagan todos los equipamientos, puedan disfrutar plenamente igual que el resto de ciudadanos. Acabo con esto, muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta jarraian zuzenketak bozkatzeari ekingo diogu. Euskal Herria Bilduren zuzenketekin hasiko gera. Denengo zuzenketa, aldeko botoak, kontrako botoak, eta hay un cambio de posición con respecto a la votación de la enmienda por el Grupo Irabazi. Me pide explicación de voto, se la daré en este momento porque es cuando hemos votado esta enmienda. Me ha indicado el secretario que es lo correcto. Irabazi. Eskerrik asko. No, simplemente para explicar, porque habíamos adelantado que nos íbamos a abstener en este punto. Al final hemos votado a favor por la siguiente razón, por haber escuchado los debates, la explicación de ayer, y efectivamente como este punto no obliga a la institución a hacer o no hacer algo, simplemente invita a reconsiderar. Hemos considerado que era totalmente apoyable. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Orain EH Bilduk aurkeztutako bigarren zuzenketa bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain talde sozialistak eta talde jeltzaleak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botoak, aho batez. Orain zuzenketa guztiak txertatuta, gelditzen dan testua botatuko. Puntuz puntu, bale. Zenba dauzka honek? Ez dago arazorik, baina bozketa hori induzue ja, emendakinak sartzerakoan, egin duzu, baina, bueno, ez dago arazorik. El resultado del juego de enmiendas son 3 puntos, ¿no? Yo entiendo que Irabazi me pide que votemos punto por punto. Bueno, pues accedo, aunque... Denengo puntuari aldeko botoak, onartzen da, bigarren puntuari aldeko botoak, onartzen da, eta hirugarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta espadin badago beste boto azalpen eskaerarik eta ezer, hurrengo puntura pasatzen gera. 10. puntua. Moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi en relación al establecimiento del día 3 de diciembre, Día del Euskera, como festivo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Mozio arrunta Irabazi taldeak aurkeztua abenduaren 3 Euskararen eguna dela eta Euskal Autonomia Erkidegoan jaiegun gisa esartzeari buruzkoa. Presentada una enmienda por parte del Grupo EH Bildu. Bai, proposamena egiten duen taldeak, Irabazi taldeak dauka hitza. Asko, Euskararen egunaren aldeko lehen aldarrikapenak aintzinakoak dira. Errepublika garaian eusko ikaskuntzak, euskaltzaleak bazkunak bitarte, antolatutako antzerti eta olerti zein bertsolari egunak. Aipatzekoak dira laber Espainiako Gerra Zibilaren ondorioz iparraldera alde egindako euskaltzaleek zein bertokoek euskaltzaleen biltzarraren babespean egindako lanak. Sasoi horretakoa da hain justu eusko ikaskuntzak sortutako lehenengo euskararen eguna. Abenduaren 3 ospatzen den euskararen nazioarteko eguna 1985ean instituzionalizatu zuten Eusko Jaurlaritzak eta euskaltzandiak. Harrezkero euskararen erabilera eta euskara bera sustatzeko asmoz, hainbat elkarte, erakunde publiko eta herritarrek milaka ekitaldi antolatu dituzte egun seinalatu horretan. Euskal Herriko bazter guztietan euskara bultzatu eta omentzeko. Donostiako udalak berak jarduera agenda ederra du euskararen eguna ospatzeko. Iaz aurreko urteetan bezalaxe 150 jarduera garatu ziren
hiriko auzo guztietan zehar, mintzodromoa, literatura saioak, familientzako lantegiak, haur jolasak, herri kirolak, zinema, antzerkia. Aurten alaber, kultur hiriburutza dela eta hizkuntza aniztasunaren Europako gailurra egingo da abenduaren 8-tik 10-era. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak ezagutzen ditu hizkuntza eskubideak. Gizaki orori dagozkio aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta eskatasunak. Eta ez da inor bereziko arraza, larrukolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomia maila, jaiotza edo beste inolako goraberatgatik. Gailurraren helburua da hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalaren printzipioak eta espiritua garatzea ahalbidetuko duten protokolo bat lantzea hizkuntza erkidegoen arteko benetako berdintasuna erdiesteko. Azken 35 urteetan politika ugari garatu dira euskara ikasteko eta erabiltzeko eta aurrera paso handia eginda bide horretan. Euskal Autonomia Erkidegoak 300.000 hiztun baino gehiago irabazitu eta historikoki presentziarik izan ez duen gizarte esparruetan kokatu da euskara. Hori guztia dela eta uste dugu abenduaren 3 euskararen eguna, jaiegun gisa ezarri beharko litzatekela Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskararen garrantziari merezi duen ezagumendua emateko. Badakigu eztabaida hori ez dela berria, eta arrakastarik gabe aztertu dela Eusko Legebiltzarrean eta beste zenbait erakundetan. Egun horrek, abenduaren 6ko eta 8ko jaiegunekin batera ia astebeteko zubia sortu lukela argudiatuta. Horregatik, Patxi Lopezen Eusko Jaurlaritzak urriaren 25 ezarri zuen jaiegun gisa, Gernikako estatutua onartu zeneko eguna, eta Iñigo Urkulluranak berriz 2016ko urriaren 7 lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena ospatzeko. Horregatik eskatzen diogu mozionetan Eusko Jaurlaritzari abenduaren 3 Euskararen eguna Euskal Autonomia Erkidegoan jaiegun gisa ezartzeko 2017 urtetik aurrera. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, ez du txanda erabiliko, talde sozialistak, bai? Bai, eskerrik asko, alkate jauna, egunon, jaun Andreok. Naiz eta mozio honen espiritua ulertu, gure taldeak esan beharra dauka ez degula babestuko. Arrazoi ugari daude eta saiatuko naiz azaltzen garrantzitsuenak. Euskararen nazioarteko eguna, esaten dezuen moduan, Euskaltzaindia eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordio baten bidez ezarri zen. Eta denok dakigunez, Eusko Jaurlaritza erkidegoko gobernua da. Beraz, euskara ere bai Nafarroko eta baita iparraldeko ondareak dira. Patrimonioa da, ez da bakarrik erkidegokoa. Berez, gure bildurra ere euskararen patrimonializazioa edo izango litzateke gure erkidegotik. Hori arrazoi ez daukagu oso garbi euskararen kalte edo izango litzatekeela. Bestalde ere, zalantzak ditugu hau udaletxe honen eginkizuna denez. Euskararen aholku batzordea dago, eta euskararen aholku batzordeak euskararen onurako politikak ere han eztabaidatzen dira. Eta gure ustez ere legebiltzarrean eztabaidatu edo tratatu beharko litzateke gai bat dela. Justifikazioarekin ere puntualizazio batzuk ere badaude. Egun honen sorrera ere, komentatzea ere ez legoke gaizki, ez? Hau San Francisco Xavier deunaren eguna da. Eta badaude euskararen aldarrikapenarako beste egun esanguratsuak ere, ez? Zergatik ez, Bernat Etxepare lehendabiziko euskarazko argitalpena egin zuena, asko daude, orduan. Eztabaidagarria da egun honena. Bukatzeko,
olako proposamen bat luzatzerakoan gure taldeak, Donostiako sozialistak pensatzen du beti interesgarria izango litzatekeela beste taldeekin adostea. Hau da, erkidegoko adostasun bat bilatzen baldin gaude, hasi beharko ginateke gure artean adostasunak bilatzen. Eta olako dimensioa daukan mozio bat ekartzea taldeekin hitz egin gabe, baita ere guretzat ez da bidezkoa. Berez, arrazoi guzti horiengatik ezetza emango diogu. Eta EH Bilduk egiten duen emendakina ere ezetza emango diogu arrazoi berdinagatik. Mila esker. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai, eskerrik asko. Hasieratik gure jarrera markatuaz bat gatoz Maria Luisa García Gurrutxaga ezinegotziak esan duenarekin. Saiatuko naiz gure ezezkoaren zergatiak azaltzen. EAJ PNV taldea ez dago abenduaren 3 Euskal Autonomia Erkidegoko jaiegun izendatzearen kontra. Baina hori, bai irabazi taldearen mozioan eta bai EH Bilduren zuzenketan esaten den bezala, legebiltzarrari dagokion eztabaida da. Nik badakit udalbatza honek baduela eskumena legebiltzarrari zerbait eskatzeko eta ertxatuki eskatzeko ere bai, eta behin baino gehiagotan egin dugu eta pentsatzen dut aurrerantzean ere egingo dugula. Baina ez dut uste kontu honetan udalbatzari ez dut esango dagokionik, ze ala egoki ikusten baldin badugu egin dezakegu, zergatik ez. Zergatik ez dut ikusten egoki eta zergatik ez du gure taldeak ikusten egoki euskara hartzea jaiegun nazionalaren gai edo ardatz eta horretarako abia puntu hiriburu bateko udalbatzaren eskaria egitea. Hain zuzen ere hizkuntza delako. Eta hizkuntza tarteka berrikuntzak egin behar dira eta inguruan ikusten ez duzuna egin behar da, baina ondo pentsatu behar da. Normalean inguruko herrialdetara begiratzen baldin badugu ez dugu aurkituko hizkuntzari lotutako jaiegun nazionalik. Zergatik, hizkuntza kontuak beti direlako oso gai bereziak, hauskorrak, delikatuak, eta bat nator García Gurrutxaga Andreak esan duenarekin, honetan konsensus zabala beharko genuke. Ta nik ez nuke nahiko orain Donostiako udalbatzaren eskaria. Gero beste udalbatza batek bai edo ez behar bada. Horrela eztabaidatzerik. Eztabaida hau legebiltzarrean egitekotan izan beharko luke aldez aurretiko konsensuan oinarritua eta hori ez dago gure esku eta ez hemen gauden Donostiako EAJ PNV-ko zinegotzien esku ere, baina nik ez nuke nahiko legebiltzarrera ere talde politiko baten eskutik joatea konsensus minimo batzuk aldez aurretik landu gabe. Uste dut hau bai badela guztiok konpartitu behar dugun zerbait. Nik nahiko nuke behintzat edo guztiok ezin baldin bada gehiengo zabal batek konpartitu behar duen zerbait. Eta horretarako baditugu herri aginteen koordinazio batzordea, euskararen aholku batzordea, legebiltzarreko taldeek beraien artean hitz egiteko aukerak eta abar. Beraz uste dut honi bide ematekotan beste modu batera eta beste aldez aurretiko beste konsensus batzuk eta ez udal mailakoak, beste maila batekoak landu beharko liratekela. Eta egia da, abenduaren 3 ni ikastolako umea naiz, 59an jonitzan ikastolara, eta orduan San Francisco Xavier eguna handia zan guretzat, etzan artean euskeraren bereziki eguna eta askoz gutxiago nazioarteko eguna, baina San Francisco Xavier eguna. Eta ez nuke nahiko berriz ere Nafarrekin ikamikan asterik euskararen eguna, San Francisco Xavier eguna, orain euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugunean eta ekitaldi instituzional egiten dugunean, Nafarrak baditugu eta iparraldeko instituzioak baditugu eta gizarte eragileak baditugu. Konsensu horretan egin dezagun aurrera eta aztertu dezagun nazioarteko egun hori jai nazionalizateko euskarririk badugun ala ez. Bai, eskerrik asko, Euskal Herria Bildu taldeak dauka hitza.
Bai, eskerrik asko. Bai, talde proposatzaileak berak dioen moduan gai hau ez da berria eta eztabaida badator lehendikan ere, ezta? Izan ere, aspaldiko eztabaida dela esan dezakegu. Aspaldikoa, gutariko asko, urte luzeetan aldarrikatu dugulako Euskal Herrian lan egutegi propioa izateko eskubidea. Eta horren arabera, jai egutegi propioa izateko eskaera ere egiten genuen, eta eskaera horren baitan kokatzen genuen abenduaren 3 festa eguna izatea. Noski, horrekin batera, inposaturiko beste festa batzuk, urriaren 12 edo abenduaren 6 bezalakoak, bertan bera usteko, dana bat datorrelako. Aspaldikoa, hemen gogoratu den bezala, 2013ko maiatzean, hau da duela 3 urte terdi, Bildu talde parlamentarioak proposatu zuelako, urriaren 25 jaieguna ezartzeko legea bertan bera usteko. Eta horrekin batera, proposatzen zuen, abenduaren 3 aldatzea, euskararen eguna dalako. Printzipioz, uste dut, mala ematen du, konpartituko degulako euskara guztion ondarea dela, badirudi hor ez degula disensorik, eta horren neurrian badirudi kohesiorako eta bateratzerako faktore bat izan daitekela. Abenduaren 3 euskararen eguna dela, ez dut uste hauzitan jartzen denik, gaur ez dakila zalantzar sortu zaizkit, noski dela San Francisco Xabierren eguna, hain zuzen ere horregatik handa euskararen eguna, ezarri zalako, bera izan dela, nazioartean, euskeraz idatziriko lehen kartak, pentsa ze mendetaz ari geran San Francisco Japonen zegoenekoa, eta hortik berak euskara mundura zabaldu zuelako, Etxeparek jalgiadi mundura esaten zuen bezala, eta horrela esarri zan euskararen eguna uste dut denok aitortua. Eta noski koinziditzen dula Nafarroko jai batekin, ez dut uste hori arazo bat izango denik, askotan beste 11 jaietan koinziditzen dugu, eta ez dut uste Euskal Herri osoan egun berean jai bat aldi berean izateagatik hori problema bat izango denik, ez dakit. Akaso ez dut behar bezala ez naiz jabetu esaten dezutenakin. Beraz, Bildu talde parlamentarioaren proposamen horren ondorioz, gaia eztabaidatu zen parlamentua, gure ustez Gasteizko parlamentuari dagokio gai honetaz aritzea, eta edonola argi dagoelako gure ustez badagola zer eztabaidatu. Argi dagoelako urriaren 25 jaieguna ezartzea etzala erabaki egokia. Eta erabaki hori oso ondo dakigu guztiok zeinek hartu zuen. Ez dela egokia ere gure ustez urtez urte hau dantzan ibiltzea, eta halako batean sozialistek jartzen dute urriaren 25. Gero dator PNV eta jartzen du urriaren 7. Datorren urtean, zerekin gozalduko geran, hola ezin da ibili. Eta, nik uste dut bai dagola halako konsenso bat, hau egun bateragarria izan daitekela. Eta abia puntua zein den gutxienekoa da, inporta duena da nola bukatzen dugun. Eta horregatik guk zuzendu egin nahi genuen, eta dana den babestuko dugu egindako proposamena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Lehenik eta behin eskertzea Bilduren babesa, gure mozioari, esatea guk ere zuen zuzenketa babestuko degula, ondo ikusten dugu, ideia, eta beste aldetik pena ematen digula gobernuaren jarrera. Egia esan, zegatik pena ematen digu zeren, eta itzakirik bakarrik ez ditu jarri mai gainean. Honen kontra bozkatzeko. Ez du ez da zuzenketarik egin, ez da ezer gehiago proposatu, beraz? Eskerrik asko.
eztabaida amaituta, botaziora pasatuko gera eta lehenengo Euskal Herria Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta jarraian mozioa bera, aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Boto azalpen txandan, talde popularrak dauka hitza. Egunon berriro, guk ezezkoa bozkatu dugu, hau hemen esan den bezala ez da gauz berri bat, eta gainera daramatzagu betidanik Euskadiren eguna zein izan behar duen erabaki gabe. Patxi Lópezek lehendakaria izan zenean urriaren 25 ezarri zuen estatuto eguna ospatu nahi zuelako, eta orain Urkullu edo Alderdi Jeltzalea iritsi zanean, erabaki zuen urriaren 7 izan behar dula. Guk ez dakit, udaletxe honetan ez dugu erabakiko eta gainera daramatzagu bakarri 36 urte erabakitzeko zein izan behar duen Euskadiren eguna, orduan, orain hasiko da hurrengo legealdia eta espero dugu Eusko Jaurlaritzan eta Euskal Gobernuan erabaki dezaten zen izan behar duen eta aldaketari gabe zen izan behar duen Euskadiren eguna. Bai, eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. 11. puntua, mozio arrunta EH Bildu. Última moción ordinaria presentada por el grupo EH Bildu sobre los transbordos gratuitos con la tarjeta Mugi. Azken mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Mugi txartelarekin doako ontzia aldaketak direla eta. PSE Socialista Donostiarras. Bai, lehen txanda Euskal Herria Bildu taldeak dauka. Bai, mozio arrunta hau erretiratuko dugu. Erretiratuko dugu iruditzen zaigulako ez duela bere trataera eduki gai zentrala doako tasuna dela eta horreitik erabakitzen dugu erretiratzea. Bai, hurrengo txanda irabazi taldeak ez du txanda erabiliko. Egon entzuten evidentea dan bezala. Beraz, erretiratuta, puntu hau bertan bera erortzen da, eta honen bestez, eguneko gai zerrenda bukatuta dago, eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo mozioari ekingo diogu. Primera moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la negociación del convenio laboral de la Fundación Zorroaga. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua Zorroaga Fundazioko lan hitzarmenaren negoziazioaren ingurukoa. Presentada por Olaya Duarte López, concejal del grupo EH Bildu, sobre la negociación del convenio laboral de la Fundación Zorroaga. Bai, EH Bildu taldeak dauka hitza. Kaixo, egunon guztioi. Lehengo astean politika orokorreko plenoan, politika sozioekonomikoetaz eta murrizketen aurkako akordioetaz hitz egin genuen. Honetaz ere ari ginen, udalarentzat, era zuzenean edo beste erakunden bidez lan egiten duten pertsonek lan baldintza duinak izateaz. Azkeneko asteetan, langileen egoerarekiko sentsibilitate falta nabarmena ikusten ari gara udal gobernu honen aldetik. Decía que los últimos meses estamos viendo una gran falta de sensibilidad por parte de este Gobierno a la hora de garantizar unas condiciones dignas para los y las trabajadoras que ofrecen diferentes servicios. Llevamos meses viendo a las trabajadoras de Zorroaga acudiendo a este pleno municipal o bien concentrándose en la puerta de la Fundación para reclamar sus derechos laborales. Esta misma semana, el martes, veíamos en la puerta del Ayuntamiento la movilización de las trabajadoras encargadas de la limpieza de edificios municipales, curiosamente 2 sectores totalmente feminizados. Y sinceramente tengo que decir que la actitud del Partido Nacionalista Vasco no nos sorprende mucho y puede ser hasta coherente, ya que es precisamente lo mismo que hacen en la Diputación Foral de Guipúzcoa y en la de Vizcaya.
falta de compromiso hacia las mejoras salariales de las trabajadoras de residencias y centros de día. Y justifico esa afirmación con diferentes ejemplos. En primer lugar, la Diputación Foral de Guipúzcoa ya ha anunciado esta misma semana que solo creará 300 plazas de centros de día y residencias en toda la legislatura en 4 años, cuando en realidad en el mapa de servicios sociales se preveían 228 plazas en 2 años, es decir, que supone un recorte en toda regla. Por otra parte, esta misma semana también hemos conocido que las trabajadoras de residencias de Guipúzcoa no están cobrando las mejoras salariales que pactó la Diputación para el 2016, ya que no está pagando lo que acordó a las empresas. Y este martes también hemos visto cómo las trabajadoras de residencias de Vizcaya anunciaban 3 semanas de huelga con el apoyo de los familiares de los residentes, mientras que la Diputación Foral de Vizcaya no se ha implicado en las negociaciones, aunque sea responsable del 70% de las plazas. Pero la verdad es que lo que sí nos sorprende es la actitud de los socialistas donostiarras, ya que si en la legislatura anterior la mejora salarial del convenio de las trabajadoras de Zorroaga fue posible gracias al apoyo de los socialistas donostiarras y de EH Bildu, en esta ocasión parece que no se sigue esa misma coherencia de la que tantas veces les oímos hablar en este pleno. Por eso agradeceríamos que el Partido Socialista donostiarra aclare por qué en esta legislatura no apoya las condiciones de las trabajadoras que en la legislatura anterior, incluso de forma escrita, trasladó que apoyaría al 100%. Zorragako langilei eta donostiar guztiei lan egiteko eta bizitzeko baldintza duinak bermatu behar dizkiegu. Eta hori lortzeko borondate politikoa badago, gu badugu, akordioak lortu behar ditugu eragile politiko, sozial eta sindikatuen artean. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, jarraian talde, irabazi taldeak, barkatu, bai. Eskerrik asko. No, decir que la Fundación Zorroaga, como bien se ha explicado en la moción, lleva 1 año y 10 meses sin un convenio firmado, por lo que coincidimos con el grupo proponente que si hasta ahora las 2 partes no han podido llegar a un acuerdo, es verdad que el Gobierno debería tomar ya cartas en el asunto. Tampoco nos parece una situación deseable que a las trabajadoras se les deban atrasos del año 2015 y 2016. Por lo tanto, yo creo que es hora de delegar quizá en otras personas y que pongamos en marcha la voluntad política que yo creo tiene este Pleno de poner fin a esta situación y dar cabida a las reivindicaciones que hacen las trabajadoras, que desde luego desde Irabazi pensamos que son perfectamente asumibles. Por tanto, apoyaremos la moción de EH Bildu. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Bien, gracias, señor presidente. Buenos días a todos de nuevo. Y no pensaba intervenir ahora, porque bueno, creo que es tan de cajón lo que se propone en la iniciativa de Bildu, que yo creo que no hace falta repetirlo, sobre todo por lo que ya se ha dicho, lo que consta en la propia iniciativa, lo que ya se ha dicho. Pero bueno, que solo sea por respeto también a los trabajadores que han venido, que llevan semana tras semana bueno, pues reivindicando sus derechos y reivindicando sobre todo una serie de cuestiones que se han adoptado ya en la Asamblea de Zorroaga, pues yo creo que era necesario intervenir. Para decir lo que hemos dicho en el único foro en el que nos hemos manifestado en este sentido, que es la propia Asamblea de Zorroaga. No hemos hecho declaraciones al respecto en ningún otro foro. Y nuestra idea ha sido siempre intentar buscar el equilibrio, el acuerdo entre las 2 partes, el acercar posturas entre ambas partes, que parece, bueno, Olaya Duarte hace el recorrido en la iniciativa y lo presenta muy bien, que estamos hablando de 20.000 euros de diferencia aproximadamente entre ambas partes, que ha habido acercamientos, que ha habido acuerdos, que se han acercado posturas, pero que quedan algunos aspectos de la negociación que tienen que todavía que cerrarse y que acordarse. Y nosotros, en ese sentido, lo que hemos insistido siempre es el llegar a una solución lo más rápidamente posible, a través de la figura que sea, pero evidentemente es necesario que el Gobierno municipal, por supuesto, se implique más en esta cuestión, que sea más proactivo a la hora de procurar alcanzar acuerdo con la parte de los trabajadores y luego, evidentemente, la parte que les toca, si hay una serie de acuerdos a los que ha llegado la Asamblea, pues lo lógico es cumplir esos acuerdos. Y si no se puede cumplir, pues decir también por qué no se puede cumplir. Con lo cual votaremos a favor de esa propuesta. Recordar, lo decía también Amaia Martín, llevamos casi 2 años en esta situación.
una situación realmente difícil para los trabajadores. Creemos que el Ayuntamiento puede y debe hacer más en este asunto y confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo antes de finalizar este 2016. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak, Alfonso. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, yo sinceramente no sé si guiarme por el texto presentado, por la moción o por la intervención de la señora Duarte. No sé, de verdad, son como dos cosas, ¿no? Nos ha hablado de las condiciones laborales de un sector, de la ley de servicios sociales, del catálogo, que si quiere lo comentamos o en otras mociones que usted traiga a este pleno hablaremos sobre ello, sobre el desarrollo del sistema de los servicios sociales, en el que los socialistas, por cierto, hemos trabajado de manera muy importante, de la mano de otros grupos, y el Partido Nacionalista Vasco ha sido otro gran compañero en la construcción del sistema de los servicios sociales, pero no estábamos hablando de eso. Tampoco estábamos hablando de las condiciones de Vizcaya, de las condiciones laborales de un sector que efectivamente podríamos hablar de un sector feminizado, de un sector que se está haciendo muchas veces con el peso del mercado sumergido de manera importante. Es decir, podríamos hablar de todo eso, pero no hablábamos de eso. Y después, ya la tercera, la actitud de los socialistas donostiarras. La actitud de los socialistas donostiarras que la hemos manifestado allá donde hemos debido manifestarla, siempre en la Asamblea del Patronato, donde hemos siempre manifestado nuestra voluntad de que haya un acuerdo por las partes, donde siempre hemos valorado también y valoramos aquí el esfuerzo que se ha producido por ambas partes, por la dirección y por las trabajadoras, en el acercamiento de posturas, porque sinceramente creo que se han acercado posturas, que quedan pocos flecos y que efectivamente esos son los flecos que hay que desatascar y eso es lo que tenemos que intentar acercar para que efectivamente lleguen a un acuerdo y se dediquen las trabajadoras y la dirección de Zorroaga a lo que se tienen que dedicar, que es a la atención a las personas usuarias y usuarios, que ese es su objetivo. A pesar de su exposición y de verdad de esta en fin, ataque también a los socialistas, manifestamos que vamos a apoyar, por supuesto que vamos a apoyar la moción en los 3 puntos, porque además creo recordar que en alguna de las asambleas, no recuerdo el día, propusimos nosotros el que se avanzara y se incorporaran elementos de mediación. Lo propuso efectivamente mi compañera Luis, que también es miembro del patronato, por lo tanto, no entiendo. Y es más, en aquellos momentos en los que hemos tenido oportunidad, nos hemos acercado también a las trabajadoras de Zorroaga cada vez que se han manifestado y con la absoluta naturalidad nos hemos acercado a donde ellas, claro, no tenemos la responsabilidad exacta de la presidencia, pero estamos en el Gobierno y asumimos también, por supuesto, la política del Gobierno, pero por supuesto también estamos con las condiciones laborales y por mejorar las condiciones laborales, en este caso de la Fundación Zorroaga. Como digo, para que fundamentalmente se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Y entendemos que en este tipo de instalaciones, en este tipo de instituciones, en este tipo de servicios, fundamentalmente el ambiente, las personas, es su valor fundamental. Y un ámbito conflictivo, un ambiente conflictivo no ayuda a su objetivo fundamental, que es, como decía, el servicio para las personas. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, apoyamos la moción que presenta EH Bildu, pasando por encima, de verdad, de los ataques que a este grupo socialista ha dirigido la señora Duarte. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai, mila esker presidente jauna, egunon guztioi. Guk ere baiezko boto emango diogu mozio honi, eta hori bazekien proposatu duenak. De hecho, se solicitó en la Junta de Portavoces que se leyera, porque estamos completamente de acuerdo y vamos a recoger el guante, y estoy completamente de acuerdo tanto con lo que han dicho la señora Martín como, no tanto, pero bueno, en general, el señor también, Murguiondo, perdón, acabo de cambiar el apellido, y también, por supuesto, el señor Gurpegui.
Vamos a redoblar los esfuerzos para conseguir que se llegue a firmar ese convenio, porque además ese es el kit de la cuestión. Los dos puntos anteriores, que la moción lo que dice es que se abonen los retrasos o si no, se explique por escrito a los y las trabajadoras, fundamentalmente a las trabajadoras de Zorroaga, por qué no se pueden abonar esos atrasos, pues pensamos cumplirlo. Sí que me gustaría recordar, claro, Zorroaga es una institución que tiene 300 años, es algo que todos los presentes, todos y todas las presentes hemos conocido, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones a veces da la sensación de que cuando has visto algo toda la vida y has oído hablar en tu familia, pues que está ahí y que va a estar ahí por toda la vida. Bueno, pues hay que recordar que Zorroaga tiene una actividad empresarial asistencial que es deficitaria. Me estoy refiriendo tanto el centro de día como los apartamentos tutelados, como la residencia, son deficitarios. Por ejemplo, no me voy a alargar mucho en el tiempo, pero en 2013 fueron 591.159 euros los que perdió en esa actividad. 2014 pasaban los 500.000 euros y, perdón, en 500.000 euros y todavía no tenemos las cifras del 15. Sí que sabemos que el Ayuntamiento de Donostia ha pagado 8.200 euros menos que los presupuestados en virtud de un contrato que se firmó en época de Bildu. Nosotros tenemos un contrato con Zorroaga, un contrato que el anterior gobierno preparó y bueno, firmó con esta institución, con esta fundación. Y es por ello, por las cláusulas de ese contrato, por lo que estamos abonando en ocasiones menos dinero del que la misma fundación tenía presupuestado. Vuelvo a decirlo, coincido completamente con el señor Gurpegui cuando dice que lo que hay que hacer es resolver las cuestiones pues para que todos se puedan dedicar, todos y todas se puedan dedicar a lo que hasta ahora vienen haciendo y vienen haciendo muy bien. Y por eso no nos duelen prendas en decir vamos a aprobar la moción, pero es que esto ya lo sabían. Bai, eskerrik asko, ixteko txanda EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo siento mucho que el señor Gurpegui lo haya vivido como un ataque. Ya sé que es molesto, incómodo hablar de ciertos temas, pero aunque aquí han mostrado todos los partidos voluntad para apoyar que se den pasos en conseguir acuerdos, en el patronato todos estamos representados, incluso los trabajadores tienen un representante y eso no ha sido así. Si no, no llevaríamos 2 años en esta situación. Creo que estas trabajadoras tienen muchísimas cosas que hacer, como trabajar, cuidar de sus familias, hacer sus cosas personales, y no creo que vienen aquí porque no tienen otra cosa mejor que hacer y porque hay pocos flecos. Si son pocos flecos, este gobierno no ha demostrado ser muy buen gestor en los 2 años que lleva con este tema encima de la mesa o en el congelador, que quizás es donde se dejan las cosas que nos incomodan. Nos alegramos que esta moción salga adelante. No es así, no, como ha dicho la delegada de Bienestar Social, la señora San Román, no es cierto que en la Junta de Portavoces se apoyó, y si no se lo puede aclarar el presidente del Pleno, que está aquí, que creo que es el que mejor conocimiento tiene del orden del día y de los temas acordados. Pero bueno, nos quedamos con que esta moción va a salir aprobada por unanimidad. Las trabajadoras están presentes para, a partir de esta semana, ver si realmente esa voluntad política se lleva adelante. Y luego quería comentar que hay un error en la traducción, por si hay algún problema a la hora de votar. En la traducción que está en castellano, en el punto número 2, pone 2015 y es 2016. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bueno, entiendo que se introduce automáticamente la corrección a la versión en castellano y con esa corrección procedemos a votar la moción. Aldeko botoak, aho batez onartzen da, ez dago boto esplikazio aukerarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gara. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre las razones para no entregar el escrito. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua idatzia ez entregatzeko arrazoi buruzkoa. Arrazoia jakin nahian.
Moción de control presentada por Ricardo Burutarán Ferré, concejal del Grupo Municipal de H. Bildu, sobre las razones para no habernos entregado el escrito número 15965 de 2016. Bai, Euskal Herria Bilduren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues hemos presentado una moción de control como consecuencia de las 11 interpelaciones que tuvimos que presentar para poder simplemente acceder a una información que tenemos establecida y garantizada en el Reglamento Orgánico de Pleno. Es verdad que a fecha de hoy hemos recibido 10 de esos 11 documentos solicitados, falta uno, sigue faltando uno, pero entendemos que no es el mecanismo, más de 3 meses después de haber sido solicitados algunos de ellos, que sea el procedimiento que tengamos que establecer, más allá de que pretendan innovar el Reglamento Orgánico Municipal y establecer que el acceso a la información tendrá que ser previa interpelación o previa moción en su caso y previa denuncia pública. Pero, ¿por qué es importante esto de lo que estamos hablando? Esto de lo que estamos hablando es importante, en primer lugar, porque estamos hablando de algo básico, que es el derecho a la información. Y, efectivamente, el artículo 13 de nuestro Reglamento Orgánico de Pleno dice lo siguiente: a fin de ejercer sus responsabilidades, sus derechos y deberes como integrantes de órganos municipales colegiados o sus funciones de control y fiscalización, todos los concejales y todas las concejales tienen derecho a recabar directamente del Gobierno y de la Administración cualquier información contenida en documentos existentes en poder de la Administración municipal o de los organismos públicos y sociedades de titularidad municipal, cualquiera que sea el estado de tramitación en que se encuentre el expediente, siempre que su entrega no vulnere los límites legalmente establecidos. En caso de discrepancia acerca de los dichos límites, se adoptará resolución por parte de la Secretaría General de Pleno. Es decir, estamos hablando de un derecho para cumplir las funciones que tenemos encomendadas. Y eso es precisamente lo que no se está verificando, lo que no se está cumpliendo y lo que nos ha llevado a presentar esta moción. Porque detrás de esta moción no es simplemente el derecho al acceso a la información de los concejales y las concejalas de H. Bildu o incluso de otro grupo municipal que también está teniendo los mismos problemas. Detrás de este derecho a la información está precisamente que podamos ejercer las funciones que tenemos de fiscalización y control cuando una asociación de vecinos presenta un escrito en relación a un apartamento turístico, uno de los escritos de los que estamos hablando, y ese escrito no se tramita. Cuando hay denuncias concretas de vecinos y vecinas de esta ciudad que presentan denuncias por apartamentos turísticos y esas denuncias no se tramitan. ¿Cómo podemos nosotros acceder y defender y representar a esta ciudadanía que está presentando esas quejas para que se cumpla la normativa municipal? Lógicamente, conociendo el escrito presentado por ellos, valorando el escrito presentado por ellos y valorando la respuesta dada por parte del equipo de gobierno al escrito presentado por ellos. Hemos llegado a conseguir 10 del acceso a 10 de las informaciones solicitadas, nos sigue faltando una de estas 11, no sé si el mecanismo es con otros apartamentos turísticos, nos van a obligar a seguir presentando interpelaciones, si es así, nos veremos todos los meses, no hay ningún problema, espero que pongan otro sistema, pero si no nos veremos mes a mes con esta cuestión. Porque, efectivamente, detrás de esto, vuelvo a decir, está que ustedes cumplan las obligaciones que tienen establecidas legalmente, tanto en cuanto al acceso a la función de la información como en cuanto a cumplir la normativa de disciplina urbanística en este caso. Y en la comisión, el concejal delegado nos dijo que no, que se estaban tomando medidas y nosotros les dijimos, bien, esperaremos a conocer los expedientes para ver si efectivamente cada uno de esos expedientes de una actividad no legalizable ha llevado aparejado el correspondiente expediente de cierre, de clausura de esa actividad no legalizable. Bien, hoy es el día que, como han manifestado y como nos han facilitado 3 meses después estrictamente el documento solicitado, seguimos sin saber si esos apartamentos turísticos por actividades no legalizables tienen inherente el correspondiente expediente de clausura por actividad no legalizable. Se lo volveremos a solicitar y espero que no nos haga otra vez esperar 3 meses para saber si usted está cumpliendo las funciones que tiene establecidas legalmente. Eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Eskerrik asko. Vamos a apoyar la moción. Efectivamente, pasó una cosa bastante fuera de lo habitual o lo normal en la Comisión de Urbanismo, cuando H. Bildu presentó sus 11 interpelaciones.
Esas 11 interpelaciones han demostrado una cosa, han demostrado agobio. Y para nosotras ese agobio se justifica por 3 razones principales. Primero, porque ya hemos traído, tanto H. Bildu como nosotras desde Irabasi, iniciativas encaminadas a pedir una mejora de flujos, al acceso a la información. Hemos traído todo esto, hemos puesto todo esto sobre la mesa ya en este pleno, en ocasiones anteriores. Segundo, porque es algo que experimentamos todos los grupos de la oposición, creo, esa dificultad para acceder a la información. Y tercero, porque lo que demuestra la entrega del 20 de este mes de casi la totalidad, falta un documento que H. Bildu ha pedido, demuestra que de alguna manera ha sido necesario hacer una iniciativa institucional, en este caso 11, para obtener la información. En comisión, Enrique nos explicó que los técnicos y las técnicas están sometidas a una sobrecarga de trabajo y es algo que puedo entender. Pero, hay un pero, y siempre hay un pero, resulta bastante, para no decir muy llamativo, que la excesiva demora entrega de los documentos se produzca en un servicio concreto sobre un tema bastante polémico como el de los apartamentos turísticos. Resulta cuanto menos llamativo. Todavía no hemos tenido ningún adelanto sobre qué se va a hacer para mejorar los flujos de información dentro del ayuntamiento. Y ahí buscaba con la vista Juan Ramón Viles, pero no está. Se hacen cosas de cara a la relación con la ciudadanía, el nuevo portal de transparencia, el proyecto Open Data, pero de cara al funcionamiento interno del ayuntamiento no tenemos visibilidad sobre lo que se proyecta, cuándo se va a mejorar, cómo se va a mejorar. Con lo cual estamos en una situación donde hay problemas para acceder a información y a ciertos documentos que se agudizan, en el caso concreto que nos trae a este pleno H. Bildu, y no tenemos visibilidad sobre si esto se va a resolver algún día o no. Entonces, por esos motivos, como lo dije al principio, vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Bueno, antes de dar el grupo del próximo, o el turno del próximo, simplemente explicar que el concejal Vides no está presente en el pleno por indisposición. O sea, bueno, sin más. Hurrengo txanda, Euskal Herria Bildurena da. Ez, barkatu, talde sozialistarena. Bai. Egunon. Bien, nosotros comienzo diciendo que nosotros y nosotras vamos a apoyar esta moción porque las cuestiones que se solicitan en ella pues son, lógicamente, además de legales, porque eso establecido en el ROP, pues también lógicas y como yo expliqué en la comisión, que nadie lo ha mencionado, pero lo recuerdo yo también, sin ninguna duda, entendemos absolutamente lógico y defendible el que los grupos municipales, los de la oposición, pero también los grupos de gobierno, porque yo a veces recibo solicitud de información de grupos de gobierno, tengan acceso a toda la información posible y necesaria. Por lo tanto, en ese sentido no hay ninguna duda y vamos a apoyar los 3 puntos, además, de la moción. Dicho lo cual, también expliqué, en la comisión que no es que no se esté actuando, no se esté trabajando en este ámbito, lo que pasa es que lo que se está es priorizando. Lo expliqué en su momento y lo vuelvo a repetir ahora. Cuando uno tiene muchas tareas a la vez, lo que tiene que hacer es priorizar algunas. Nosotros estamos dando la información al ritmo que podemos, en la medida en que podemos, e intentando cumplir los plazos del ROP, pero a la vez también entendemos que hay un servicio a la ciudadanía que es, en este caso, prioritario. No es que sea prioritario sobre un derecho, ¿no? Porque ya sé que luego me lo van a decir, reconociendo el derecho, pero en esa distribución del trabajo pues estamos intentando dar esa salida porque muchas veces en el servicio al que se hace referencia, que en este caso es el de actividades, pues hay, en fin, gente que necesita tener lo antes posible pues una licencia de actividad, poder abrir un negocio, abrir una determinada tienda, abrir un bar, en fin, porque se está jugando, entre otras cosas, su dinero y a veces también están pendientes empleos de esta cuestión. Creo que eso es fácil de entender y, repito, sin dudar lo más mínimo ni un ápice de la obligación de cumplir con el ROP y con la información que precisan y necesitan los grupos municipales. También le digo que no era consciente de que eran 10 y no 11, pensaba que eran 11 y dígame cuál es el que falta, que también se lo proporciono. Dicho todo esto,
No quiero que quede ninguna duda, ninguna sombra de que no se está trabajando, porque ya van demasiadas veces las que se repite, en el ámbito de los expedientes turísticos. Y voy a dar algunos datos que creo que pueden explicarlo de una manera suficiente. Voy a distinguir los expedientes de apartamentos que están en un estado de comunicación previa de actividad clasificada y aquellos en los que hay denuncia. Los expedientes con comunicación previa registrados son 173. De los 173, más o menos, están ya en fase de clausura 46. Y luego hay una serie de apartamentos que están, en los que se está trabajando en distintos ámbitos. Se han inadmitido 7, hay un desistimiento, hay 13 que no tienen la documentación completa, o dicho de otra manera, que tienen una documentación incompleta, y de los cuales 6, a su vez, se han decretado el cese por no presentar la documentación. Y de la documentación completa, 56 de 56 todavía no se ha solicitado el informe urbanístico, pues por la acumulación de trabajo no se ha solicitado, pero se va a realizar. 32 tienen el informe urbanístico solicitado y está pendiente de elaborar. Como digo, en fase de clausura están 46 y con un informe urbanístico favorable 12. Y además hay 6 renuncias. Y a su vez, en los expedientes de denuncia hay 48, como decía antes, expedientes de denuncias registradas, a 30 de los cuales se ha iniciado expediente de clausura. 30 de los cuales se ha iniciado expediente de clausura. Y luego hay 9 archivados por no comprobarse la actividad, hay un pendiente informe de UCOM, etcétera, etcétera. Hay 16 legalizaciones requeridas tras emisión de informes municipales, es decir, se les ha pedido que legalicen, y luego hay expedientes de clausura por actividad no legalizable, 11. Bien. Por lo tanto, si sumamos, nos da un total de 221 expedientes en los que estamos relativos a apartamentos turísticos. Entiendo, creo, que con estos datos, estos son datos actualizados a 27 de octubre, antes de que termine el año habrá más, y ya termino. Creo que es evidente que sí se está actuando y se está trabajando en este ámbito. Lo que pasa es que, bueno, lleva su ritmo, hay unos plazos legales de audiencias previas, de respuestas, de alegaciones, etcétera, que hay que seguir y en los que estamos trabajando. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, la verdad es que esa famosa priorización nos preocupa porque, mire, no le he dicho en la primera intervención, pero hay documentación que se ha solicitado que lleva más de un año. Más de un año. Es que difícilmente ningún ciudadano ni ninguna ciudadana podrá entender cómo se dice que no hay una decisión de no presentar, de no facilitar una información, y puede haber algo que un año después no hayan encontrado tiempo para facilitar una documentación. Y hay documentación, y si no mira el registro de pleno, que es la herramienta que tenemos todos y todas, que está solicitada hace un año y todavía no se ha dado respuesta a la misma. Hombre, yo creo que la verdad es que, en fin, aquí ni pulpo como animal de compañía sirve para, evidentemente, admitir determinadas cuestiones. Mire, dice que se está actuando. Yo encantado de que se esté actuando. No, nosotros no. La ciudadanía que está denunciando actuaciones que no cumplen la normativa municipal estará encantada de que ustedes cumplan su obligación. Pero ya que ustedes han dado una serie de datos, nos hubiera gustado, y se lo pediremos para la siguiente, si no nos lo da, tendremos la obligación de presentárselo así formalmente, que nos dé los datos de los 11 expedientes que han motivado nuestra interpelación, porque de los 11, los 10 que hemos podido conceder, hemos visto que una actividad es una actividad que puede ser legalizable, una de las actividades de apartamento turístico puede ser legalizable porque combinan vivienda y la propia actividad. Hay otra que es un recurso de reposición y hay otras 8 que no son legalizables. Bien, esas 8 no legalizables ¿se ha abierto el expediente de clausura correspondiente a audiencia previa a la clausura? ¿Sí o no? ¿Con qué fecha? Eso significará que están actuando. Otra cosa significará única y exclusivamente que ustedes están actuando cuando desde la oposición les estamos exigiendo que actúen. Y desde luego, mire, estamos recibiendo por parte de la ciudadanía unos inputs que nos parecen peligrosos. La ciudadanía no tiene que mendigar que ustedes cumplan la normativa municipal. Y eso es lo que nos están trasladando desde ciudadanía. Hay ciudadanía que está llamando repetidas veces, y me consta que no solo a nuestro grupo, sino a algún otro, solicitando que determinados documentos que han sido firmados por los técnicos municipales o que han sido preparados por los técnicos municipales pendientes de su firma, usted emita la firma correspondiente con la clausura o con el cierre de esa actividad. Y desde luego la ciudadanía no tiene que mendigar que se cumpla la normativa municipal. Dicho sea esto, pues me alegra que efectivamente vayan a aprobar la moción, pero más me alegraría que la cumplan. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, mozioa bozkatzeari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, boto azalpen txanda eskakizunik dago, ez, beraz, hurrengo 3. puntura pasatuko gera, hau irakurri egingo da eta talde popularrak berak irakurriko du.
Hirugarren kontrolmozioa irakurria izango dena, moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la conciliación personal, laboral y familiar en la Guardia Municipal. Hirugarren kontrolmozioa PP taldeak aurkeztua, udaltzaingoan norberen bizitza, familiarena eta lana uztartzeko bidea izatea dela eta. Laboral y familiar. Bai, eskerrik asko, mozioaren aldeko botoak. Aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa, José Luis Arrue. Moción de control que presenta el Grupo PP sobre la implantación del Distrito Este. Laugarren kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, ekialdeko barrutia ezartzea dela eta. Moción de control presentada por José Luis Arrue Pintó, concejal del Grupo Popular, en relación con la implantación del Distrito Este. Bai, talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Estamos en octubre del 2016 y esto significa que han pasado 13 años desde que se aprobara la Ley de Grandes Ciudades que, entre otras cuestiones, muchas de ellas ya aplicadas antes, afortunadamente, en este ayuntamiento, nos obligaran, porque estamos hablando de una obligación legal, ratificada también por el Ararteko en su momento, de dotarnos en esta ciudad también de los distritos. Haciendo un poco de historia, nuestro grupo ha dedicado prácticamente 2 mandatos, 2 legislaturas a esta cuestión. Nos tenemos que felicitar porque efectivamente al final de la anterior legislatura se consiguiera aprobar un reglamento orgánico. Ese reglamento orgánico fue trabajo de los grupos municipales, hubo una comisión específica para ello, presidida por el compañero Martín Ibabe. Creo que se hizo un buen trabajo, se analizaron todas las cuestiones y sobre todo lo que predominó fue un espíritu de consenso y dotarnos de una herramienta que, como pudimos comprobar, puesto que giramos una visita al Ayuntamiento de Bilbao, vimos que los distritos que ya nos llevan muchos años de delantera, pues funcionan bien y vinimos todos muy contentos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en esta ciudad? Pues lo que ha pasado es que esa aprobación que se hizo el pasado 26 de marzo de 2015, que llevaba en la disposición adicional la obligación de implementar el Distrito Oeste, antes de junio de ese año, pues no se pudo hacer. Podemos entender que eso no se hiciera. Lo podemos entender porque, en fin, somos conscientes de que es una cuestión complicada. Pero es que ha pasado ya año y medio más. Durante este año y medio más, nosotros pues hemos estado insistiendo en la cuestión porque nos parece que es una cuestión muy importante, tan importante que el alcalde en su discurso de debate del Estado de la ciudad pues la reseñó. Y además a mí me sorprendió gratamente ver que él estaba satisfecho de lo que estaba haciendo el equipo de gobierno. Y aquí viene esta moción. Bien, yo puedo entender que el alcalde esté satisfecho, pues como está satisfecho de tantas otras cosas. Nosotros estamos menos satisfechos en algunas cuestiones. Pero esta es una cuestión en la que realmente hay cosas por hacer. Creo que este grupo ha sido prudente, ha dejado hacer. Donde hemos podido intervenir, hemos intervenido. En los presupuestos hoy vigentes introducimos cambios para que hubiera mayores dotaciones. Pero hoy es el día que estamos pendientes de que se nos presente una propuesta definitiva para que se implemente este Distrito Este. Luego tendrán que venir los sucesivos, como bien me apunta mi portavoz. Sabemos que hay 2 estudios solicitados a sendas empresas, uno para que nos ayude en lo que es la implementación de puertas adentro y otro estudio para que nos ayude en la implementación de puertas afuera. Al final, en esta moción lo que pedimos es que se ratifique en el Pleno, porque es muy importante, lo que efectivamente reconoció la delegada en la comisión. Esta es la virtualidad que tiene esta moción de control, que elevamos esa promesa de la delegada, que es delegada del alcalde, de que vamos a tener una propuesta antes de final de año y que vamos a tener el Distrito Este
para principios de año. Tan sencillo y dicho, como me gusta decirlo a mí sin darme incienso, pues con prudencia y con tranquilidad. Espero que, confío en que esta propuesta salga adelante. Es posible que igual algún grupo pues tenga alguna reticencia, pero bueno, es legítimo y para eso estamos. Eskerrik asko, irabazi taldeak, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, lo hemos comentado, lo hemos anunciado, hecho público por activa y pasiva en todos los foros posibles. Estamos a favor siempre de acercar las esferas de decisión y gestión de la vida pública a la ciudadanía, acercar estas esferas a la ciudadanía, a los barrios y a los metabarrios que son los distritos. Por haber debatido de la cuestión con algunos técnicos, sabemos que es una tarea muy compleja y somos conscientes de eso. Pero es hora de empezar a andar y estamos a punto de recibir los dos trabajos que mencionó Duñique en comisión. El Partido Popular suele hacer mociones abiertas que no tuercen el brazo del Gobierno habitualmente, en general, si me permitís la expresión. Pero en esa se nota un poquito de agobio legítimo y que compartimos en cierta medida cuando especifica antes de fin de año. Sinceramente, yo pensaba que se iba a leer esa moción, ya que recoge lo que dijo Duñique en comisión, pero veo que no es el caso, con lo cual intuyo que posiblemente el Gobierno no va a votar a favor, argumentando que no le gusta que se le imponiese plazos. Muchas gracias. Bai, Bildu taldeak. Bai, bueno, emozionaen aurrean, jakinean bezala abstenitu egingo gera, Bilduk ez duelako bat egiten Donostia 4 barruti artifizialetan banatzearekin askotan esan dugula, dugun bezala. Eta aipatuko ditut gutxienez pisuzko 5 arrazoiengaitik. Batetik, guretzako Donostia daukan tamainarekin ez duelako zentzurik barrutitan banatzea. Bigarrenik, 4 barruti hauek, 2015ko maiatzean onartu ziren 4 barruti hauek guretzat guztiz artifizialak direlako, eta ez daukatelako zerikusirik ez Donostiaren izaera urbano, sozial, kultural, ekonomiko edo politikoarekin. Hasteko ez ditu gure udalerriko auzoak errespetatzen, eta nik galdetu nahiko nieke edo hausnarketa bat luzatu udalbatzako taldei gaur egun Donostiarrek galdetuta zeinek esango luken zeintzu diren aurreko urtean onartutako barrutiak edo barrutiak existitzen dutela ere ea badakiten Donostiarrek. 4. arrazoia, barrutiak herri partaidetza edo eraginkortasuna, administrazioaren eraginkortasuna sustatzeko sortzen direla edo helburu hori dutela gutxienez, baina beste hiri batzuetako esperientziak erakutsi digu gutxienez herri partaidetzari dagokionean nekez lortzen dutela, eta azkeneko arrazoia gure ustez eta tamalez ikusiko dugu, baina gure ustez eta tamalez auzoak eta udalaren artean beste langa edo barrera edo meta egitura bat sortzen dugulako harremana hobetu baino harremana urrunduz. Gauza jakina da, 2 urte hauetan zehar defenditu dugu argi zein den gure postura, ulertzen dugu eta errespetatzen dugu udalbatzaren gehiengoak onartu zuela ekialderako barruti bat sortzea, horretarako batzorde bat sortu zen, baina batzorde horrek ez zuen emaitza zehatzik eman, ondoren arau organikoa onartu zen udalerri guztirako, baina hori horrela izan da, eta guk onartuta udalbatzaren gehiengoak barruti hau sortzea nahi duela, eskatuko genuke talde politiko bezala, adjudikatu diren bilan hauek jasotzen dituenean udal gobernuak, talde politiko guztiekin elkarbanatzea eta auzotarrekin elkarbanatzea, alik eta egitura parte hartzaileen eta gertupenak egiteko. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak. Kaixo, egunon berriro, bani oso labur-labur, esateko, batzordean azaldu nuen bezala oso lan komplikatua izaten ari dela. Alde batetik udaletxean bertako departamentuek egin behar duten funtzionamendu aldaketatik,
eta bestaldetik udaletxetik kanpora osoko elkarteekin ere egin nahi duguelako. Hala ere, mozioak batzordeanik erantzundakoa jasotzen du eta horregaitik onartu egingo dugu. Abendurako dena ondo badijoa, ekialderen barrutian proposamena eginda egongo da eta udal talde guztiak ezagutuko duzue. Hala ere, eta EH Bilduk eskatu dudan bezala, alderdi politikoak eduko duzute aukera bai zuen ekarpenak oro zure iritziak azaltzeko. Txostenan bukaera denon artean egingo dugu, baina batez ere gobernuak azalduko duen txosten bat izango da. Ekialdeko barrutien proposamena Donostien barrutien bidean martxan jartzeko izango da, eta bidea egiten denok ikusi eta ikasiko dugu nola betu aurrera begira. Asek eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai, egunon berriro. Pues compartimos al 100% la opinión del proponente de la moción, porque tanto este gobierno municipal como este grupo municipal, tanto ahora como en la legislatura anterior, le da absoluta prioridad a esta cuestión. Y esa reivindicación sigue absolutamente vigente. Lo ha explicado la delegada, está siendo una cuestión complicada, pero entendemos que a lo largo de este ejercicio va a poder iniciarse. Yo creo que la mejor manera de poder hacer realidad las mociones que aquí se plasman o se proponen y se acuerdan es precisamente en un documento de suma importancia que en este momento se está elaborando, que son los presupuestos municipales. Y me consta que nuestro compañero y concejal delegado de Hacienda, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 como en el capítulo 6, tiene recogida esta iniciativa. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía espera de nosotros, que es dar pasos, y los mejores pasos y los pasos más contundentes que se pueden dar en la dinámica municipal para hacer realidad este desarrollo del nuevo distrito de la zona este, pues se deben de recoger donde se deben de recoger. Y en este momento estamos en condiciones de avanzar, que así va a ser recogido en el presupuesto. Y agradecer también a José Luis la mención hecha del trabajo realizado anteriormente, pero es compartida. Estuvimos en ese trabajo los dos grupos que estamos en el Gobierno, pero también hay que agradecer el trabajo que el Partido Popular ha venido haciendo estos años en relación a impulsar esta dinámica de distrito en la zona este. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero que tengo que hacer es agradecer los apoyos. Esos apoyos evidencian que esas dudas que mi compañero Loica Alejandro albergaba de por qué no se debatía, pues han sido fruto de su propio pensamiento. Le diré también, con todo el respeto que me merece, que ya le voy conociendo más, porque coincidimos en muchas cuestiones, que José Luis Arrue, y perdón por hablar en primera persona, planteará las mociones con el estilo que él cree que tiene que plantear. Y el tiempo me está demostrando, llevo ya unos cuantos años aquí, que no lo debo estar haciendo muy mal, pues que muchas cosas salen. O sea, simplemente lo dejo ahí, pero agradezco su interés en ayudarme en plantear las cuestiones y agradezco también su apoyo. Y ahora me voy a dirigir a Bildu en este momento. EH Bildu lo ha explicado claramente, no creen en los distritos, bueno, pues argumentan muchas cuestiones, pero los demás no los vemos así. Él sabe, y al final lo ha reconocido, que de 19 de 27 pues apoyamos lo que estamos debatiendo hoy aquí. ¿Que puede ser acertado que sean 4 o que sean 5? Nosotros no hemos sido nunca maximalistas. Propusimos en su momento 4 porque una población cercana, que tantas veces citamos aquí, como es Bilbo, tiene 8 y nos dobla en población y está funcionando bien. Parece que hay una cierta racionalidad. Aquí se han estudiado las alegaciones ciudadanas que ha habido. Los grupos nos hemos manifestado acordes a que en un momento, cuando se vayan implementando nuevos distritos, pudiera haber un quinto. En fin, que nadie se ha cerrado. Esto no ha sido nunca maximalista. Y bueno, pues que todo es artificial, bueno, pues es artificial según su opinión. Pero no vamos a ser dogmáticos. Yo no quiero ser dogmático, pero usted tampoco lo sea. Eso es artificial en su opinión. Su opinión que, afortunadamente, en mi criterio, pues no respaldan tanto los ciudadanos como usted dice. Y simplemente creo que vamos a dar un paso muy importante, vamos a cumplir con la legalidad vigente y vamos a ayudar a que los ciudadanos decidan en cuestiones de su competencia, que es de lo que se tratan los distritos. Tenemos encima de la mesa un ejemplo, y ya termino, que es el Parque de Arría. Pues igual si hubiéramos tenido el distrito, los ciudadanos nos podrían haber apuntado, haber dicho algunas cosas más de cómo se debe de cubrir ese parque que tanto está defendiendo como los demás Bildu.
Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta, botatzera pasatuko gera. Mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrol mozioa Miren Albiztur Garmendia Andreak talde popularraren bozeramaileak aurkeztua. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre accesibilidad vertical. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua irisgarritasun vertikalari buruzkoa. Doña Miren Albiztur Garmendia, portavoz del Grupo Popular, en relación con accesibilidad vertical. Bai, talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko berriro. Bueno, hoy traemos aquí un clásico también de este pleno, que es el tema de la movilidad vertical en la ciudad de San Sebastián. Al comienzo de esta legislatura, en el mes de julio, el equipo de gobierno aprobó un plan extraordinario de inversiones que contenía 5 proyectos, el estudio de 5 proyectos en 5 puntos de la ciudad. Posteriormente, bueno, y ahí podíamos discrepar, si sí, unos sí, otros no, cuáles podían tener prioridad, pero bueno, ese plan de inversiones salió adelante. Posteriormente se presentaron los presupuestos y, bueno, había escasos recursos económicos para poder abordar realmente una intervención, es decir, la realización y construcción de un ascensor en la ciudad de San Sebastián, bueno, con el plazo de enmiendas y bueno, todo lo que pudimos negociar con el equipo de gobierno. Finalmente se puso una partida de 610.000 euros para el año 2016 y 200.000 euros para el año 2017 para la realización, construcción de un ascensor que uniera el barrio de Morlands con Ayete, llegaría a la rotonda de Lazcano y posterior otro al paseo de Ayete. También es verdad que con este tema nuestro grupo, en el debate del Estado de la Ciudad del año 2015, es decir, hace un año, presentó una propuesta de resolución que fue aprobada por el equipo de gobierno para, bueno, pues tomándonos un poco en serio y adoptando un compromiso político, porque es verdad que no tiene más allá, pero bueno, adoptando aquí un compromiso político hace un año, bueno, pues el que esta ciudad pues había que hacer e intervenir en la movilidad vertical. En febrero, la delegada, de la mano del alcalde, presentaron ese proyecto que ya habían licitado con respecto a ese ascensor al que me he referido anteriormente entre Morlands y Ayete. Y bueno, pues ha pasado un año y es verdad que los plazos pues van pasando y estamos un año después esperando a que se empiece a construir ese ascensor que comunique estos dos barrios. En el mes de marzo interpelamos para saber un poco cuáles iban a ser los plazos. Se nos dieron unos plazos que realmente no se han cumplido. Por eso, esperando y dando el plazo oportuno de 6 meses, llegado el otoño, porque se nos había dicho que en torno a otoño podríamos empezar a tener, o sea, podíamos tener ya el pliego y el concurso hecho para que se pudiera empezar la intervención urbanística de la edificación de hacer un ascensor entre Morlands y Ayete, y ahora, bueno, pues los plazos se han ido retrasando. En todo este proceso de un año, el equipo de gobierno nos dijo que ellos eran partidarios de encargar un plan integral de accesibilidad o de movilidad vertical, como quieran llamarlo, para la ciudad de San Sebastián para los próximos años. Nosotros creíamos que ya los lugares de donde tiene que intervenir este ayuntamiento están bastante claros, sin necesidad de tener que redactar un plan, pero en fin, es su acuerdo, ustedes están gobernando y deciden que van a presentarnos un plan de accesibilidad o de movilidad vertical que también ha sufrido retraso y, como dijo la delegada en la Comisión de Espacio Público de este mes de octubre, bueno, pues seguramente podría estar para finales del primer trimestre del año 2017. También dijo que con respecto a la construcción del ascensor de Morlands y Ayete, creía o preveía que en la Junta de Gobierno local, que ya ha pasado pero que no se ha aprobado, los pliegos para poder iniciar, bueno, para ver quién se presenta al concurso para poder realizar la intervención entre el barrio de Morlands y Ayete. Bueno, al final yo creo que compartimos que es una necesidad para la ciudad de San Sebastián tomarse en serio el tema de la accesibilidad vertical. Se me acaba el tiempo y por ello hemos presentado 3 puntos, un poco para tener ese acuerdo político, porque ya sabemos que no podemos intervenir más.
y ese compromiso en que se van a ir dando pasos firmes para que la accesibilidad vertical en esta ciudad pues, sea una realidad. Gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko, labur. Vamos a apoyar la moción. Nos parece que plantea cosas factibles en tiempos razonables y, de hecho, algunas cosas que se piden en esa moción ya están en camino. También pensaba que iba a ser una moción que se iba a leer, pero veo que no. Muchas gracias. Eskerrik asko, Euskal Herria Bilduk gero, talde sozialistak ez du txandarik erabiliko, talde jeltzaleak, Pilar. Sí, gracias. Pues voy a contestar muy brevemente. En el primero de los puntos en el que se nos insta a finalizar ese trabajo y a presentarlo en el primer trimestre, le vamos a contestar que no. A ver, yo voy a repetir aquí lo que he repetido en otras ocasiones. Las dos actuaciones que están claras y están prometidas están en marcha. Ahora voy a explicar en qué momento están. Y eso que dice usted que tiene tan claro de esos dos proyectos que se tienen que hacer, nosotros no lo tenemos tan claro porque en toda la ciudad hay más de 20 puntos en los que están solicitados por los ciudadanos transporte vertical. Entonces, además de decidir nosotros que tenemos que tener un documento en el que se expliciten todos los indicadores que vamos a tener en cuenta para elegir. Ese trabajo, es verdad que nos hemos retrasado respecto de lo que dije para realizarlo, pues porque hay muchos puntos y porque el análisis y ponerlo todo en el pliego nos ha costado un poco más de tiempo. Ese trabajo está encargado. El plazo de finalización son 5 meses, que coincide con el mes de marzo, que es lo que dije en comisión, pero si hay incorporaciones de los grupos políticos o hay incorporaciones de los ciudadanos, yo no me atrevo a decir que para el mes de marzo esté acabado. Ese plan director nosotros creemos que es la herramienta de trabajo del transporte vertical a partir de 2018, porque hasta 2018, y voy al segundo punto, el que nos insta a que aprobemos los pliegos y adjudique las obras de Morlan-Sayete a la mayor brevedad. El día 2 de noviembre, o sea, el miércoles próximo, pasará por Junta de Gobierno el proyecto de ejecución de ese ascensor. Que eso quiere decir que se pone en marcha la parte administrativa y de adjudicación, de contratación de esa obra que se va a ejecutar seguro durante el año 2017. En cuanto al tercer punto, en que nos dice que nos insta a destinar otras partidas presupuestarias, aquí voy a defender lo que también he defendido públicamente en varias ocasiones, que el siguiente que se va a construir es el del Arracho 46 y para ese vamos a tener, por lo menos así lo ha propuesto Movilidad, en el presupuesto de 2017 vamos a tener la partida presupuestaria. Por tanto, digo lo que hemos venido diciendo desde que se nos pregunta por este tema. Sí al ascensor de Ayete Morlans, que empezará el proceso breve, vamos, el miércoles que viene, sí al Arracho 46 y sí al plan director del resto de actuaciones que quedará para ir tomando decisiones de qué otras actuaciones se van a ir haciendo. Y si me permite la broma, señora Albistur, decirle que empecé a preparar, a pagar la apuesta que nos hicimos efectivamente en aquel pleno, que usted me decía, no van a hacer nada, y yo decía, sí vamos a hacer. Bueno, ya iremos viendo. Gracias. Problema en votar por puntos. No sé si alguien lo ha pedido. Nosotros vamos a votar sí, perdón. Nosotros pedimos por puntos porque no sé si lo he dicho. El primero vamos a votar que no, el segundo y el tercero que sí. Vale. Izteko txanda talde popularrak dauka. Hicimos una apuesta y eran 2. Pero no pasa nada. Si se supera, no tengo ningún problema, vamos, en reconocerle y en darle la enhorabuena. Y ojalá así sea, porque espero que ustedes superen mis expectativas, pero con creces. Es lo que más espero de este equipo de gobierno, pero no por mí, sino por los donostiarras. Con respecto a no aprobación del primer punto en el que se pide lo que ustedes han dicho que era fundamental para tomar decisiones, que es tener un plan de accesibilidad o de movilidad vertical que prevé que lo tenga para finales de marzo, pero no será definitivo porque todavía los grupos igual podemos hacer aportaciones o los agentes. Bueno, a ver, pues esto, en fin, a ver, se puede tener el plan y luego poder hacer efectivamente las... No sé, no está reñida una cosa con la otra. De hecho, usted, sin tener ese plan, ya ha decidido que la siguiente actuación es la Arracho 46, habiendo
por lo menos unos 20 puntos. Con lo cual, bueno, pues ustedes han decidido, que me parece muy bien, que el Gobierno tiene que decidir, pero todavía no está ese plan, pues podían dejarlo en stand-by a decidir cuál es el cronograma y la puntuación que ese plan tan esperado, que esperemos que llegue y seguramente haremos entre todos muy buenas aportaciones, cuál va a ser el ranking de construcción. Pero no, el siguiente va a Alza Larracho 46. Pues muy bien. Que la semana que viene se va a aprobar la Junta de Gobierno el día 2 los pliegos y el iniciar el proceso administrativo, pues es que pues encantados de la vida. O sea, que es que solo pedimos eso. Hemos hecho un poco un seguimiento de las diferentes preguntas que le hemos ido planteando a usted, dejando además unos plazos, porque la última fue en marzo y estamos en octubre, pues para saber un poco el seguimiento de esos compromisos. Y con respecto a la última cuestión que le planteábamos, pues también, o sea, que al final para poder hacer cosas en este ayuntamiento todos sabemos que o hay recursos económicos y técnicos también, pero recursos económicos o en esta ciudad no se pueden hacer intervenciones. Y agradecer el apoyo de Irabasí y del equipo de gobierno en los puntos que vayan a apoyar. Ustedes no han hablado, sí. Vale. Y gracias. Bai, eskerrik asko. Puntuz puntu botatuko dugu beraz, eta bozketari hasiera emanez. Lehenengo puntuaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarren puntuaren aldeko botoak, aho batez, eta hirugarren puntuaren aldeko botoak, aho batez. Beraz, bi punturekin onartua gelditzen da mozioa, eta orain boto azalpen txandak EH Bildu taldeak dauka. Bai, bueno, baiezkoa bozkatu dugu, mahai gainean jartzen diren bi gaiekin ados gaudelako eta zentzu nahi iruditu zaigulako mozio hau ekartzea. Plan mugikortasun vertikaleko plana fetxatzuk eman ziren, ez dira bete, zentzuduna da eskatzea ahalik eta azkarren onartzea. Zentzu horretan, eskatuko genuke esan den bezala talde politikoekin elkarbanatzea, eta aieteko igogailuari dagokionean baiezkoa bozkatu dugu, zeren asko atzeratu den proiektua izan delako. Eta gogoratu nahi dut, 2015ko aurrekontu parte hartzailetan ja jasotzen zela kontu saila proiektu hau egiteko eta heredatutako proiektu bat izan dela. Bai, eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a la accesibilidad en el Peine del Viento. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua haizearen orraziko irisgarritasuna dela eta. Concejal del Grupo Popular relativa a la accesibilidad en el Peine del Viento. Bai, talde popularraren txanda. Gracias de nuevo, señor alcalde. Y volvemos a hablar de accesibilidad. Ya es la tercera vez que hablamos de accesibilidad en el pleno del día de hoy, con lo cual, bueno, pues queda patente que hay mucho que hacer y mucho que avanzar en esta cuestión en esta ciudad. Lo hacemos en este caso concreto porque desde hace varios meses está encima de la mesa la petición de un grupo de la Federación El Cartu para que se adapte una parte del pavimento del Paseo del Peine del Viento y que dé servicio a todas las personas sin discriminaciones y que puedan usar dicho paseo con total tranquilidad. Como digo, el Cartu ha remitido un escrito al señor alcalde para pedirle una actuación, leo textualmente, que al menos en un itinerario posibilite a las personas con movilidad reducida acceder al Peine del Viento en condiciones de seguridad, comodidad y dignidad. Esta entidad entiende que una actuación de este tipo beneficiaría no solamente a las personas que tienen una discapacidad permanente, sino a otros segmentos de población muy importantes en San Sebastián, como aquellos que se desplazan en sillas de ruedas por algún tipo de cuestión puntual, personas que tienen problemas de acceso a diferentes espacios, personas de avanzada edad, que tienen problemas para desplazarse de forma autónoma, mujeres embarazadas que van acompañadas de menores de edad, personas con miembros inmovilizados, escayolados, etc. Y por ello solicitan que se adecúe una parte del pavimento del Peine del Viento a las exigencias de accesibilidad universal para garantizar precisamente que todas las personas, sea cual sea su condición física, puedan acceder al lugar en condiciones de igualdad.
En la pasada comisión interpelamos al señor concejal delegado de Urbanismo sobre estas cuestiones. Nos dijo que efectivamente habían mantenido una serie de reuniones tanto con la Federación del Cartu como con las familias herederas del legado de los artistas Chillida y Peña Ganchegui para, bueno, pues entre todos poder llegar a una solución. Se nos dijo además en esa comisión que la solución técnicamente es sencilla y nos recordó asimismo el concejal delegado que es un elemento protegido por el PEPUC, el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido, y que en su caso habría que modificar dicho plan. Bien, el pasado jueves, el Pleno de Política General, se advirtió también por parte del equipo de Gobierno que se iba a revisar ese plan, el PEPUC, el Plan de Protección del Patrimonio. Todo quiera, entendemos que la norma debe servir precisamente para solucionar las necesidades que presenta la sociedad, y todo quiera que entendemos razonable la propuesta formulada por la Federación del Cartu para bueno, pues dotar de una solución parcial de accesibilidad a esta zona del Peine del Viento, pues entendiendo además, como bien dijo el señor delegado, que es sencilla la solución técnica que se propondría para ese espacio, bueno, pues nuestra iniciativa trata de ayudar o trata al menos de aportar algo en ese proceso y para que en un plazo breve de tiempo se pueda llegar a una solución acorde a que dé satisfacción a todas las partes y que permita conjugar tanto el carácter artístico, la protección que merece las obras y el entorno y el pleno disfrute por el conjunto de la ciudadanía. Nada más, muchas gracias. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, es un tema complejo donde se entremezclan exigencias de distintos ámbitos. Exigencias de las familias de los artistas, exigencias de las normas de accesibilidad, exigencias del Plan Especial de Protección del Patrimonio, exigencias de usuarias y usuarios con movilidad reducida que pueden ir más allá de las que dice la normativa y exigencias básicamente técnicas de factibilidad. Es necesario explorar todas las soluciones posibles y conocer en qué medida responden o no a cada exigencia. E insisto en explorar todas las soluciones posibles, porque hasta ahora cuando se ha hablado de la cuestión, a nuestro entender, se ha dejado comprender, entender o percibir que había que decidir entre modificar la obra o no hacer nada. Y creemos que hay todo un abanico de posibilidades entre esos dos extremos. Un ejemplo podría ser de hacer una estructura por encima, un camino por encima de madera u otro material, tomando como ejemplo, por ejemplo, la explanada de donde está la escultura de Oteiza, que evidentemente no sería hacer toda una explanada de madera, pero podríamos imaginar hacer un camino accesible de madera, bonito, así, por encima, sin tocar la obra. Es un ejemplo como otros. Seguramente hay otras posibilidades, posiblemente técnicamente esta no vale, pero lo que quiero comunicar y transmitir es que tenemos que estudiar todas las posibilidades y no ceñirnos a los extremos. Es una moción que pide un informe y por ese motivo la vamos a apoyar, porque en problemas complejos lo primordial es tener visibilidad. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Euskal Herria Bildu taldeak parte hartuko gero. Talde sozialistak, bai, Ramos jauna. Bai, egun on berriro. Bueno, nosotros no vamos a votar a favor de esta moción, no porque nos parezca mal el fondo. Yo entiendo la buena voluntad de la moción. Yo, como les expliqué en la comisión, también estuvimos reunidos con el Cartu y tuvimos una reunión de temas generales y este fue uno de los que salió. Y comprendiendo, como no puede ser de otra manera, el interés, incluso diría la necesidad de que pueda ser accesible esta obra a todas las personas, que puedan, a la inmensa mayoría de las personas. Sin embargo, la moción hace una precisión que creemos que es la que nos hace que no la podamos apoyar y habla de la actuación necesaria para garantizar la accesibilidad universal a dicho espacio, ¿no? Claro, cuando se habla de actuación necesaria, lo que implicaría es
todo el espacio. Y como expliqué en la comisión, todo el espacio significa también, por ejemplo, la parte alta, la parte que entendemos como una especie de balcón donde sentarse, incluso podría interpretarse, llegar a interpretarse, acceder a sitios a los cuales no puede acceder nadie hoy en día, no solo personas de este colectivo, sino de ningún otro, ¿no? Como por ejemplo las propias esculturas de hierro, ¿no? Por lo tanto, es una moción quizá un tanto es complicada en su redacción, o al menos en la parte dispositiva, y eso hace que nos resulte difícil de apoyar. Sin embargo, es verdad que lo que hay es un debate de fondo muy interesante. Realmente es verdad que es un debate muy interesante porque no solo afecta a este elemento, ¿no? Sino que yo creo que afecta a una idea, a un concepto de hasta qué punto, en la medida en que es un conjunto escultórico, pues también tiene unas limitaciones o puede tener unas limitaciones de acceso, y dónde está el límite, ¿no? Es decir, hasta dónde tiene que prevalecer en la cuestión de la accesibilidad o hasta dónde la obra escultórica como tal y por lo tanto no se puede tocar. Decía el señor Alejandro, también como una intención, entiendo, que se podía poner le ha apuntado un camino de madera bonito. Claro, es que lo que a usted o a mí nos puede parecer bonito o suave o no impactante, a lo mejor resulta que a la familia o los puristas de la protección les puede parecer una aberración. Y recuerdo, hace no demasiado, en un diario aparecía un artículo de un arquitecto y de una persona, bueno, defensora del patrimonio, que hablaba de dos cosas, y una de ellas era de esta, y venía a decir que ni se nos ocurriera tocarlo, ¿no? Entonces, el debate de fondo es un debate realmente interesante sobre hasta qué punto los elementos protegidos, las esculturas o todo tipo de conjuntos escultóricos tiene que prevalecer y garantizar la accesibilidad. Yo hace un mes escaso estuve en Alemania, estaba en una ciudad que se llama Ulm, que tiene la torre de una iglesia la más alta de Europa, ¿no? Y tenía partes de ese recorrido para subir hasta arriba del todo que no era accesible, para empezar no era accesible nada, porque solo podía hacerse por escalera, ¿no? Pero incluso dentro de que era por escalera había tramos que no eran accesibles a todas las personas, ¿no? Y qué decir de la Torre de Pisa o de muchísimos edificios o conjuntos escultóricos a los que simplemente no se puede acceder por todas las personas. No digo que este sea el caso o que tenga que ser el caso, ¿eh? Digo que es un tema muy complejo, que lo ideal, como expliqué en la comisión, es que haya un acuerdo entre este colectivo y fundamentalmente las familias de los autores de este conjunto, y si hubiera ese acuerdo, desde luego lo ejecutaríamos sin ningún problema y lo ejecutaríamos encantados. Si no, yo sí me comprometo, nos comprometemos, no aprobando esta moción, sí nos comprometemos a hacer un estudio de alternativas. Me comprometo a hacer un estudio de alternativas con 2, 3, 4 posibles alternativas para plantearlas y ver si se puede garantizar el acceso a lo que entiendo que ustedes quieren plantear, que es fundamentalmente pues, la zona última, final del propio Peine, que es a la que la inmensa mayoría de los ciudadanos pues, accedemos y es la que nos gusta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por entenderlo así. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, izteko txanda talde popularrak. Gracias, nuevo señor alcalde. Y bueno, pues oiga, por lo menos algo que sacamos en esta, pese a la negativa, que bueno, que lamentamos esa negativa, bueno, pues ese estudio de alternativas es algo que no teníamos hasta ahora, con lo cual, si sirve para seguir avanzando y llegar a encontrar una solución, miel sobre hojuelas. Decíamos también, los trabajos para el PEPUC también, para modificar PEPUC, parece ser ya están encargados, con lo cual entendemos que se trata meramente de voluntad política en un espacio público. Nosotros desde la oposición tenemos serias limitaciones para impulsar este proyecto o la posible solución. Primero, podemos aportar lo que podamos aportar, podemos instar al Gobierno municipal a mediar, a acercar posturas, pero nosotros no vamos a proponer soluciones. Creo que usted conoce perfectamente la solución que se le ha propuesto, en este caso por parte del CARTU, y puede haber otras opciones, como usted acaba de decir. Bueno, pues se va a estudiar cuáles son las diversas alternativas posibles. Por eso le pedíamos ese informe. Pedimos, oiga, dentro de un elemento que está afectado porque está protegido, bueno, pues ¿qué se podría hacer en ese espacio, en esa plaza pública, para poder satisfacer bueno, pues las necesidades del conjunto de la ciudadanía? Y lo decía el propio arquitecto encargado, perdón, el director de la obra, en su momento, en los años 70, en una reciente publicación, entiende este señor Elósegui, que es una obra pública que tiene un efecto de incomodidad extrema y que hay que corregir, que las necesidades avanzan y que bueno, pues lo que se hace para un momento determinado, pues igual
con el paso de los años tiene que modificarse. Y que si hay un problema para que determinadas personas lleguen al final de ese paseo, pues hay que resolverlo. Y dice alguna cosa también muy interesante, con esto acabo, y es que el ayuntamiento tiene competencias y obligaciones para hacer accesible una obra pagada por los ciudadanos y el derecho de las personas con discapacidad debe prevalecer, salvo, que no es el caso, el gasto a realizar fuera un desproporcionado. Seguir insistiendo, animarles a encontrar algún tipo de solución y, evidentemente, haremos cuenta de ese compromiso que usted ha manifestado hoy aquí en el día de hoy. Bai, eskerrik asko. Botaziora pasatuko gera. Mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txanda erabili nahi dan, bai, EH Bilduk dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Hirigintzako delegatuak ja esplikatu du eta arrazoia dauka esaten duenean oreka aurkitzea zaila dela pertsonen eskubideen artean eta artelanarekiko errespetuaren artean. Baina mozioan adierazten dena da txosten bat egitea eta aukera ezberdinak aztertzea, beraz, horregatik eman diogu baiezko bozka, uste dugulako egoera aztertu behar dela, eta ere garrantzitsua izan daitekela nazioartean horrelako kasuetan zer egin den aztertzea beste adibide batzuk ere izateko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Hurrengo puntura pasatuko gera. 7. kontrol mozioa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la reubicación de algunos servicios de la brecha cuando empiecen las obras. 7. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, brechako obrak hasten direnean hainbat zerbitzuk hartuko duten birkokapena dela eta. Bai, EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, egun onden hori. Arrandegia erekinean aurreko legealdian auzo elkartea, Gaztelekua eta Urtxokoa behin-behingoz kokatu ziren. Eta ekainean alkatari gai honi buruz, bretxa beste gai askoren artean, hau da, arraindegi guztiai buruz galdetu genion, baina gai honi heldu genion ere, eta hor galdetu genion non kokatu behartzean zerbitzu hauek behin betirako eraikina obretan hasten danean edo ze aldaketak egin behar dira. Hor alkateak erantzun zigun bai ekainean eta bai orain ere hilabete hontan udalak lokalak baditula parte zarrean eta orduan ez kezkatzeko, baino denbora aurrera doaz eta mozio honen bitartez eskatzen deguna gehien bada auzo elkartearentzat, Gaztelekuantzat eta Urtxokorentzat birkokapena landu dezala udal gobernuak, hau da gunea erabaki eta behar den proiektua landu dezala eragileekin arraindegian obrak hasten direnean esandako zerbitzuetan etenik izan ez dadin. Kronograma ez dugu jaso, arraindegiak zer martxa daukan ez dakigu gaurkoz, proiektuare ez dugu ezagutzen eta horregatik epeak ere ez dakizkigu. Orduan, epeak jakinda agian mozio hau ez genuen amentatatuko, baina nola ez dakigun, honea ekarri behar dugu. Bai, goratuko da alkatiak batzorde hortan ere, esaniola, beak defendatzen du legealdirako proiektu badala eta esanion legealdietako proiektua izango dela. Urte eta piko pasada gobernu berriarekin eta denok ikusten dugu arraindegia gaur egun nola dagoen. Gainera, aste honetan berriz Corner tabernari luzatu zaio kontratua urtebetez edo obrak hasi arte. Horrek ere argi gehiegi ez digu ematen. Behintzat ez dugu ikusten edo horrek esan nahi du obrak ez direla epe motz batean hasiko. Argi daukaguna horrela hitz egin delako auzotarrekin,
Anbulategi zaharra erabiliko dala zerbitzu hauek behin betiko jartzeko anbulategi zahar hortan. Baino, badakigu anbulategi berria edo eraikinean, errendegi eraikinean, obrak hasten diranean, anbulategi zaharra ere martxan egongo da anbulategi bezala, eta orduan ezingo dira han kokatu auzo elkartea Gaztelekoa eta Hortxokoa, eta nola gure mozioan eskatzen duguna da, zerbitzu horiek etenik eduki heldezatela, bilatu behar da leku bat, ziurrenik parte zaharrean izan da proiektu bat egin beharko da, egokitzeko proiektu bat, esleipena ere egingo da, denbora aurrera dijoa, eta esaten dudan bezala, ez daukagu informaziorik, edo behintzat nahi duguna da, bai informazioa, baina bai beste aldetik ere, zerbitzu hauek jarrai dezatela martxan, naiz eta arraindegian obrak hasi. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak. Sí, dado que la Asociación de Vecinos, como se explica en la moción, a Hortxoko y Gazteleku se van a tener que trasladar por motivo de las futuras obras en pescadería, sí que nos parece conveniente que se vaya trabajando ya en concretar, por un lado, a qué locales se les va a trasladar y, por otro, trabajar también en el proyecto de adaptación de los nuevos locales. Por lo tanto, votaremos a favor. Bai, eskerrik asko, talde popularrak gero, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, eta talde jeltzadearen izenean nik hitz egingo dut, batzordean nik erantzun nuedako. Eta hasiko naiz, saiatuko naiz, batzordean erantzun nuena xehetasun gehiagorekin azaltzen, eta erantzun nuenaren arabera bai aurreratzen dut, gure taldeak mozio honi emango dion erantzuna baiezkoa izango da. Egia da, kronograma ez da aurkeztu, egia da ere kronograma hori egiten dihardugula, eta badaude da aldez aurretiko pauso batzuk bete beharrezkoak. Momentu honetan da hori batzordean esan nuen plan bereziaren onarpen tramitazioarekin gaude, hori aldez aurretik beharrezkoa dedako ditugun asmoekin aurrera egiteko, eta beraz, hiru zerbitzu hauen mugimentua ez gendun ikusten egun batetik bestera gertatuko zen gauza izango zenik. Horretaz gain, eta hori ere aipatu nuen batzordean, obra ezberdinak egongo dira eraikin horren gainean, eta denengoa udaletxeak berak sustatu beharko duena izango da. Eraikin bakar bat 3 gune ezberdinetan banatzeko. 3 izango diredako eraikin horretan egongo diran aktoreak. Udaletxea bera, konzesionarioa, aurreikuspenen arabera, eta osakidetza. Eta ikusi behar genuena ere da, proiektu hori egiterakoan, bertan daudenen afekzioak zenbateinokoak diran, zeren hemen aipatu da kornerren kasua, eta esan da, onartu da, urtebeteko iraupena izan dezakeen kontratu bat, baldintzatuta beti ere, momentu batetan ezin badin bada, bertan egon obren ondorioz, hor etengo da kontratua. Horrek esan nahi du, erabat bateragarri ezinak dira da lehenengo faseko banaketa obra horiek norbait eraikinean egotearekin, hori oraindik ez dakigu. Agian ez. Agian jokatu dezakegu eraikin berarekin. Horregaitik esaten dut, aukera guztiak ez daude oraindik aztertuta, ez daude itxiak, baina onartzen dugu termino generadetan zuek planteatzen dezutena, gainera beraiekin ere hitz egin dugu dako, auzo elkartearekin, eta kezka hori guri jakinarazi dugu dako, zer gertatuko dan, batez ere, transizio momentu horretan. Hori definituagoa eta zehatzago daukagunean, ikusiko dugu, zein dana eskaintzen den alternatiba, baina bai dago, behintzatu da gobernuaren konpromesua, alternatiba hori, bilatzerako orduan, beraiekin ere harremanetan hori egiteko. Eta horregaitik, diodan bezala baiezko emango diogu mozio honi. Orain izteko txanda EH Bildu taldeak berak dauka. Bueno, onartu ingo da, eta zerrik asko denoi. Oraindik ez dakiguna, behintzat zaila ikuste eta arraindegia ustu, ni pentsatzet ustu inbarko dela azkenean ambulategia, eta orain berdian obra kontutan hartuta, eta hor, oraindik zerbitzu horiek mantentzea, nik usteet,
udalak ere landu beharko lukeela, bai, anbolategi zarrera pasatuko dia dena bukatuta gero, behin betirako, baina hor, eltegu nahi azkenian obra dala eta nola anbolategi zarrera ezin dia pasatu, bi urtez edo zerbitzu hori ez ematea eta hori izan gure kiska. Onartu dezue, pentsatzen dugu ere ordun aurrera eramango dezuela, baina baita ere goratu nahi dut, hemen arraindegian denbora aurrera dijoa eta oraindik argi dago obrak geldirela hasi, argi dago korner tabernari ere luzatu egin zaiola alokairua, eta orduan gure kezka ere bai zerbitzu hauengatik, baina baita ere arraindegian ze pasatzen nahi dan, eta proiektu hori noiz eukitzeko aukera izango dugun edo ikusteko, eta behingoz noiz kronograma bat ere izango dugun usten degulako oso proiektu importantea dela hiriarentzat. Bai, eskerrik asko. Botazioari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, ez dakit boto azalpen txanda, bai, talde popularrak. Muy brevemente, nosotros estábamos, sin haber escuchado la intervención del alcalde, en la idea de respaldar esta iniciativa, que como bien se ha reconocido aquí, el objetivo principal es que se pudiera o se pueda evitar, en definitiva, una interrupción en los servicios que se prestan en este momento en ese edificio cuando se inicien las obras. Creemos que es una propuesta que es razonable, que es correcta y bueno, celebramos que el equipo de gobierno así lo vea y que se pueda conseguir esta situación. Bai, eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera, irakurriko den puntua hori bai. 8. kontrol mozioa. 8. control moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la falta de seguridad y equipamientos de errondo. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, errondoko segurtasun eta ekipamendu falta dela eta. Bai, EH Bildu taldeak berak irakurriko du. Bai. Eskerrik asko, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari abendura bitartean kutxarekin harremanetan jar dadin eta Aizkolene bideko frontoi eta eremua auzoak dituen beharrak asetzeko erabiltzeko bidea lantzen has dadin errondo auzoko bizilagunen elkartea emandako pausuen inguruan informatuz. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno Municipal a que de aquí a diciembre se ponga en contacto con Kutxa y a que comience a dar pasos destinados a satisfacer las necesidades de uso del frontón del camino de Aizkolene y de la zona, con información sobre los pasos dados al respecto por la Asociación de Vecinos y Vecinas del Alto de Rondo. Bai, eskerrik asko, orain bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzerakoan bi puntu batuko ditugu, 9. EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa eta 13. irabazi taldeak aurkeztutako mozioa antzeko gaien ingurukoa. Ordenari jarraituz, denengo txanda 5 minutuz hori bai, talde guztientzat 5 minutuz, EH Bildu taldeak izango duke. Se unen las mociones de control del grupo EH Bildu Irabazi Donostia, concretamente la moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre nuevos vertidos en el ámbito de Belartza 2 procedentes de las obras de edificación del ámbito de la cantera, mientras que la moción de control del grupo Irabazi Bildu es sobre el vertido de tierras en Belartza 2. Bi kontrol mozio bateatuak izango dira, EH Bildu taldekoak Harrobi aldean egiten ari diren eraikuntza lanetatik ekarrita Belartza 2. inguruan berriz utzitako obra hondakinak direla eta kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua Belartza 2 esparruan lurrak izurtzeari buruzkoa. Con esa ligazón que están haciendo además entre dos ámbitos distintos, próximos pero distintos, el ámbito de cantera y el ámbito de Belartza 2, en el que efectivamente, en este caso, de nuevo se ha producido una serie de vertidos de las obras de edificación hasta cota cero
del pabellón industrial que sí tenía y que tiene licencia en el ámbito de Belartza 2, sin que tenga licencia para ese derribo y sin haber podido empezar las obras de cantera en la medida que faltaba el acta de replanteo y la tira de cuerdas. Bien, es verdad que el equipo de gobierno y el delegado procedió en primer lugar a ordenar la suspensión cautelar de la obra, verificado que faltaba el acta de replanteo y la tira de cuerdas de las obras de edificación. Y es verdad que ante el incumplimiento por parte de la promotora de esa orden de paralización, suspensión dada por parte del Ayuntamiento, bueno, fue necesario de alguna forma clausurar la actividad. Decía que eran dos las cuestiones que estaban en este ámbito nuevamente. Una de ellas era efectivamente la que estaba motivada por el inicio, por el arranque de esas obras de alguna forma de excavación hasta cota cero del pabellón industrial, pero había una segunda que era, de nuevo, se decide que se viertan tierras y se decide por parte de la promotora que se viertan tierras en un ámbito distinto al de la obra, en este caso el de Belartza 2, sin título para ello. Digo sin título para ello porque incluso esa autorización provisional indebidamente dada a nuestro juicio en su momento de vertido de tierras de las obras de urbanización lo es y lo era para las obras de urbanización, no para las obras de edificación de la parcela. En ningún momento se decía que las obras de edificación de cantera 2, de alguna forma, los elementos o los volúmenes de tierra sobrantes o procedentes precisamente de estas labores de excavación se iban a depositar en Belartza 2. Es más, el plan de gestión de residuos que está y que obra al parecer en el expediente, y digo al parecer porque de nuevo hablamos aquí del derecho del acceso a la información. Hemos solicitado el acceso a la información de este documento, de esta licencia, y todavía no hemos podido acceder. Esperemos que no sea necesario presentar una interpelación ex proceso para conseguir este expediente y que podamos conseguirlo con rapidez, al objeto de verificar que efectivamente el plan de gestión de residuos presentado por la promotora y aprobado por el Ayuntamiento lo que dice es que el material sobrante procedente de esta obra de edificación se va a llevar a vertedero. Obviamente el ámbito de Belartza 2 no es ningún vertedero, con lo cual no tiene ni el amparo en la licencia concedida con anterioridad que se refería al proyecto de urbanización, ni, desde luego, en el plan de gestión de residuos presentado y aprobado por el propio Ayuntamiento, en el que se dice que va a vertedero. Por tanto, esto debiera motivar obviamente la apertura de un expediente sancionador que, en su caso, determinará la sanción o la imposición de la sanción correspondiente. Y por eso lo que ponemos en la moción entendemos que será aprobado por el equipo de gobierno, porque lo que dice es: el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al actual Gobierno municipal a que, haciendo observar y con diligencia la normativa urbanística, inicie, tramite y culmine todos los expedientes necesarios por infracciones cometidas en las obras de cantera y Belartza. Y cuando estamos hablando de todos los expedientes necesarios, evidentemente cada infracción cometida tiene que llevar el expediente correspondiente. No vale con abrir un expediente o dos, sino si son necesarios porque hay 6 infracciones urbanísticas, tendrá que haber 6 expedientes por infracciones urbanísticas y como consecuencia de los mismos se determinará la posible imposición de hasta 6 sanciones distintas. Y en segundo lugar, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al actual equipo de gobierno a que restituya con la máxima celeridad la legalidad urbanística de Belartza 2. Y estamos diciendo que restituya la legalidad urbanística. En esos términos en los que está puesto, entendemos que es de cajón que el equipo de gobierno aprobará la moción en los términos en los que está. No está implicando nada más que se restituya la legalidad urbanística. Bien, es cierto que podemos discutir posteriormente qué es lo que entiende cada uno de la restitución de la legalidad urbanística, pero la letra de la moción lo que dice es restituir la legalidad urbanística y obviamente eso es algo que deviene de obligado. En la medida en que hay una infracción es exigible a las autoridades competentes, en este caso, que ordenen la restitución de esa legalidad urbanística, sea cual sea e implique lo que implique. Esperaré la respuesta y en función de eso puntualizaremos alguna cuestión más. Y con respecto a la moción que presenta Irabasi, votaremos a favor de la misma. Bai, mozioa aurkezten duen beste taldearen txanda, Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Esta no hace falta leerla. Bueno, da igual. Sin ánimo de parafrasear lo que acaba de decir el representante de EH Bildu, inevitablemente voy a repetir ciertas cosas y creo que es importante además repetirlas.
A primeros de mes de octubre, vecinos y vecinas de la zona de Añorga señalaron que nuevamente camiones estaban depositando en la zona de Belarza Alto o Belarza 2. Esos dos nombres se refieren a la misma zona, toneladas de nuevo material extraído del ámbito de Belarza Cantera. La actuación de vertido anterior correspondía al proyecto de urbanización de la parcela de Belarza Cantera, que se ejecutó hasta lo que vemos hoy en día en su lugar, con todas las atribuciones que tiene. Y tocó a su fin. No obstante, la obra no ha sido recepcionada. El 30 de agosto se acuerda conceder a la promotora una licencia de obra mayor para la construcción de una nave industrial, condicionada a ciertos requerimientos. Por ejemplo, estamos hablando de la tira de cuerdas, evidentemente. No obstante, la empresa empezó a realizar la obra y a verter tierras en Belarza 2 sin cumplir con esos requerimientos. Frente a ese incumplimiento, el Ayuntamiento decretó la suspensión de la obra por la firma del concejal delegado y, a pesar de esto, la empresa siguió con el vertido de tierras, con lo cual, otra vez, el concejal delegado tuvo que intervenir y se tuvo que precintar el espacio y tramitar el correspondiente expediente sancionador. Bueno, muy bien. Ese vertido de tierras en Belarza 2, provenientes de Belarza Cantera, no se puede permitir por 3 razones que voy a detallar ahora. Uno, y además esa primera razón vale también para el primer vertido. El plan parcial de Belarza 2 indica que el balance de tierras debe ser neutro. Significa que no hace falta y no se debe quitar ni, sobre todo, añadir material al ámbito de Belarza 2. Esto de entrada significa que todos esos miles y miles de metros cúbicos de tierras vertidas no deberían estar ahí. Segunda observación, la memoria del proyecto de edificación en Belarza Cantera indica que las tierras se verterán a vertedero, no a Belarza 2. Y tercera observación, la licencia provisional que comentaba antes, otorgada para el vertido de tierras en Belarza 2, hace referencia a la memoria del proyecto de vertido. Y esa memoria explicita precisamente que el proyecto de vertido de tierras es relativo a las obras de urbanización. No menciona las obras de edificación. Resulta llamativa y preocupante la actitud de la empresa promotora. Esta ya ha sido sancionada por verter tierras de la urbanización de Cantera en Belarza 2 sin licencia, llevando al concejal delegado a firmar una licencia provisional que, por cierto, creemos que tiene algunas carencias legales, pero eso es otro debate que no traemos hoy. Nuevamente, y siguiendo con una dinámica de hechos consumados, la empresa ha procedido a verter tierras sin cumplir con los requisitos en un espacio que, por si fuera poco, no debe recibir ningún material adicional. Se ha suspendido el vertido y, como la empresa seguía con el mismo, se ha tenido que precintar la zona. De todo esto sacamos 4 conclusiones. Primero, la sanción económica aplicada por el primer vertido de tierras no ha tenido ningún efecto disuasorio. 2, la empresa está ridiculizando con sus actuaciones al Ayuntamiento, al Departamento de Urbanismo y al concejal de Urbanismo. 3, no se les hace caso a los y las ciudadanas cuando utilizan las vías administrativas para alertar de algo, porque cabe recordar que esos y esas vecinas han alertado desde el minuto 1 con todas esas vías administrativas posibles que se estaban vertiendo y el Ayuntamiento ha empezado a moverse cuando ha salido empresa. Y 4, sin contar con ninguna licencia para ello, esta empresa sigue depositando tierras en Belarza 2. Entonces, nuestra moción tiene 4 puntos. En primer punto, pedimos que se aplique la sanción que se está tramitando, que sea severa, y mido mis palabras. En comisión, el concejal delegado nos dijo que no se puede decidir arbitrariamente de cuánto va a ser la sanción. Hay unas reglas. Pero creemos que hay un abanico de interpretaciones posibles de los hechos recriminados. Y voy terminando. El segundo punto, pedimos que se apliquen sanciones por otros hechos recriminables. 3, pedimos que el Ayuntamiento exija a la empresa
que quite de inmediato las tierras vertidas provenientes de las obras de edificación y finalmente pedimos que ese espacio vuelva a ser rural. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, ez du txanda erabiliko, talde sozialistak. Sí, bueno, pues nada, fiel a su cita, acude como todos los plenos una moción sobre Belartza. Yo comenzaré recordando esa frase, esa cita que dice que si uno quiere resultados distintos no acabe o no haga siempre lo mismo, ¿no? Y realmente yo les digo que no hay ninguna especial novedad en el ámbito de Belartza, más allá de lo que todos conocemos y de lo que ustedes han mencionado, ¿no? Miren, ayer firmé una ODE, una orden de ejecución, que por cierto se cumplió de una manera absolutamente rápida y efectiva, acerca de un muro que se había levantado en el ámbito de San Bartolomé sin la autorización correspondiente, ¿no? Es muy habitual, en general se cumple la normativa urbanística y todos los promotores particulares o empresas cumplen a rajatabla normalmente, pero también es verdad que hay un porcentaje, igual que ocurre pues, en la carretera o con el tráfico, ocurre en muchos ámbitos de la vida, que hay un porcentaje de la población y de personas que no cumplen adecuadamente, y entonces efectivamente hay que sancionar y hay que actuar. Pero la regla general es que se cumplen la normativa. Y en cuanto a los vertidos ocurre lo mismo. Ahora mismo en la ciudad, en este mismo momento que estamos hablando, hay zonas como Julimasene, como San Bartolomé, como Baisenea, como Marianistas, como Chomin, donde se están moviendo tierras y se está haciendo adecuada y correctamente, ¿no? Lo digo todo esto porque creo que es importante señalar que en general, y que no quede ninguna sombra de duda, no solo se cumple, sino que además la Administración, y en este caso el Ayuntamiento, está pendiente y hace un seguimiento y está atenta a lo que ocurre, y si no se hace correctamente, actúa, sanciona y abre los expedientes oportunos. Por tanto, creo que es importante señalar en ese sentido y que no haya ninguna duda al respecto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí, por lo tanto? Pues un incumplimiento, efectivamente, es verdad. La empresa ha incumplido en diferentes momentos y de manera distinta determinadas obligaciones que tenía, y cuando lo ha incumplido, pues hemos actuado. Se puede poner en duda si se ha actuado con la suficiente diligencia o no. Nosotros hemos actuado cuando hemos tenido conocimiento. No es verdad que teniendo conocimiento no se haya actuado. En el caso concreto del caso que nos ocupa, tuvimos conocimiento de esto el 6 de octubre, pero claro, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es que hay que armar un expediente y motivar la razón por la cual se pone una sanción y las consecuencias de la misma. El 6 de octubre tenemos conocimiento, el 7 es fiesta, el 8 es sábado, el 9 domingo y el 10, que es el primer día laborable, se hace la suspensión. Y como ellos siguen, el argumento que dan para seguir es que había un problema porque tienen que hacer unas voladuras, las voladuras requieren un transporte de dinamita, el transporte de dinamita tiene unas condiciones muy severas, con Guardia Civil por medio, con permisos, etcétera, etcétera, y por razones de seguridad entienden que no se debe paralizar y demás, pero como entendemos que no están cumpliendo, no solo es que no estén cumpliendo lo del vertido, no están cumpliendo las condiciones de la obra porque tenían que traer una documentación que no traen y por lo tanto suspendemos y además precintamos posteriormente la obra, que en sí misma es una medida muy seria y muy fuerte, porque independientemente de la sanción que después se ponga y que ahora voy a comentar, el precinto de la obra implica unos gastos y unos costes para la propia empresa muy elevados. Estamos hablando en casos de 8, 9 o 10.000 euros diarios cada día que se para la obra, y por lo tanto en sí misma ya es una medida lo suficientemente seria y rigurosa y fuerte para ser ya, entiendo yo, tenida en cuenta. Claro, se dice que se le ponga la sanción más fuerte que se pueda y la sanción más gorda y demás. Hombre, las sanciones, como les dije, el expediente tiene un instructor y un instructor que propone una sanción en atención a la normativa y en atención a la gravedad o no gravedad o levedad de la actuación realizada. Y desde luego mi voluntad es que se ponga la sanción más elevada posible, evidentemente, pero siempre en función de lo establecido y lo que plantee el instructor del expediente, porque quiero recordar aquí, que además fue a principios de esta legislatura, que tenemos muy reciente alguna sanción que luego fue echada para atrás por un tribunal. Por lo tanto, esto no es una cuestión de que ponga una sanción porque yo lo valgo y porque quiero ponerla y ya está. No, la sanción tiene que estar ajustada a la actuación que se ha realizado. Y aunque nos parezca una sanción o una actuación, pues muy gorda o muy seria, claro, tiene que ir en función de la actuación, pero si la actuación ha sido por no traer una documentación, que es lo que en el fondo ha sido, por no traer una documentación
teniendo ya la licencia, pues el grado de sanción que se le puede poner pues es el que es y el que va a ser y el que proponga, como le digo, el instructor. Y termino con una cosa. He dicho antes, en toda la ciudad se están produciendo, afortunadamente entiendo además, porque eso significa movimiento, dinamismo económico y además también que la ciudad pues está viva, ¿no? En toda la ciudad se están produciendo movimientos de tierras, obras, etcétera, y en general el único sitio en el que hay algunos problemas es aquí. Y es aquí, entiendo que por dos razones. Una, porque se producen incumplimientos de la empresa, que es verdad que no lo está haciendo bien, y yo he dicho alguna vez que hasta nos está tomando el pelo en algunas cosas. Y dos, también se produce aquí una situación en la que hay una oposición de determinadas personas y algunas con una afiliación política muy clara a determinadas actuaciones y a que determinadas marcas y firmas comerciales se ubiquen aquí también. Y eso tiene unas derivadas y unas consecuencias que también se están produciendo. Dicho esto, votaremos a favor del primer punto de la enmienda de Bildu, no del segundo, porque restituir la legalidad implica creer que se está incumpliendo y nosotros creemos que se está cumpliendo. Y votaremos en contra de la moción de Irabazi. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, izteko txanda denengo, Euskal Herria Bildu taldeak. Bueno, pues después de escuchar al delegado, lo que observamos es que efectivamente la regla general entendemos que aquí no se va a cumplir, porque digo yo y espero yo que la regla general no sea la de que no se restituya la legalidad urbanística en un ámbito donde se ha infringido. Espero que no sea la regla general, con lo cual tenemos que empezar a entender que este ámbito, que aquí pasan cosas distintas de lo que pasan en otros ámbitos, porque se va a decir que no a que se restituya la legalidad urbanística. Debemos entender que debe ser algo distinto lo que pasa en este ámbito y con esta obra, porque creo yo que la regla general no es negar en distintas ocasiones y a través de los medios de comunicación la comisión de infracciones por parte de la empresa para posteriormente tener que abrir un expediente sancionador e incluso tener que suspender la obra e incluso llegar a precintarla. Creo yo que no es la regla general. Y como no es la regla general, significa que aquí pasa algo. No sé bien qué pasa, pero pasa algo. Y pasa algo en el sentido, además, que no en el sentido de cumplir la normativa municipal, sino en el sentido de ser más reticente a cumplir la normativa municipal. Que mire, la denuncia le vendrá de donde venga, de la adscripción política que sea. Ya faltaría más que se vayan a tramitar las denuncias, en función de si le gusta más la adscripción política del denunciante o de la denunciante o no. La legalidad urbanística es algo que tiene que realizarse y usted está obligado a tramitarla con independencia de quién sea la persona física o jurídica que realice la denuncia, ya sea un ciudadano o una ciudadana o ya sea una asociación medioambientalista. Por cierto, en este caso son una lista larga de asociaciones ambientalistas las que están denunciando precisamente las irregularidades aquí. Igual no le gusta ninguna de ellas, pero son una lista larga. Y evidentemente lo que compete al Gobierno municipal y al responsable de urbanismo es hacer cumplir la normativa municipal. Y en eso traeremos este asunto cuantas veces sea necesario y cuantas veces entendamos que no lo están haciendo así. Eskerrik asko, izteko txanda Irabazi taldeak. Eskerrik asko. Bueno, el concejal delegado ha dedicado 1 minuto a hablar de todo menos de Beratza 2, 2 minutos para demostrar o intentar demostrar que se ha actuado desde el ayuntamiento cuando se ha sabido, cuando se ha tenido conocimiento de la información. De hecho, le invito otra vez a hablar con los vecinos y las vecinas, les podrán enseñar los documentos que han registrado anteriormente a la fecha que indica, que demuestra que habían alertado con creces lo que estaba pasando y que no había reacción. Sobre la sanción, si hay que aplicar una sanción ajustada o sí, pero lo vuelvo a repetir, no hay existe un abanico de interpretaciones, ni siquiera de interpretaciones, de circunstancias agravantes. Yo creo que cuando una empresa que acción tras acción incumple a
incumpliendo otros aspectos como el machaqueo de piedras, incumplimiento de requerimientos en cuanto a las características del vertido, pues son cosas agravantes que deben aumentar el peso de la sanción, creo yo. Y yo he dado 3 argumentos para demostrar que el vertido no se podía hacer, y a esto no ha contestado NIMU. Sobre esas 3 cosas, nada. Y esto me hace pensar, y lo relaciono con la referencia a la afiliación de los denunciantes, que de entrada creo que no es de recibo oír este tipo de comentarios, pero lo que importa no es la afiliación, no, es lo fundado o no, que es la argumentación, lo fundada o no, que es la argumentación de los denunciantes. Y como no ha contestado a esos 3 argumentos, pues parece que está fundada. Es que no hay contraargumento. Y sobre las sanciones por las otras infracciones, NIMU tampoco. Y Señora sobre Alejandro. el pedir que se retire las tierras que están ahí de la obra de edificación de forma ilegal, NIMU tampoco. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Bueno, hay una solicitud de votación por puntos, lo que se refiere a la moción de H. Bildu, aderraz hori dago. Ez, bueno, orduan egingo dugu denengo Euskal Herria Bilduren mozioa bozkatu eta gero irabazi taldearena. Ados, eta EH Bildukoa puntuz puntuka. EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioaren lehenengo puntuari aldeko botoak, hau batez onartzen da, eta orain bigarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak ez da onartzen. Eta orain irabazi taldeak aurkeztutako mozioa bozkatuko dugu, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak ez da onartzen. Urrengo puntura pasa aurretik, ez dakit talde popularrak boto azalpen txanda erabili nahi duen, ez? Orduan bai, urrengo puntura pasatuko gera da. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el no cumplimiento de los acuerdos adoptados en la mesa de negociación del Patronato de Deportes de San Sebastián. Amargarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Donostia Kirol Patronatuko negoziazio mailan adostatutako akordioak ez betetzeari buruzkoa. Bai, hau irakurri egiten da eta EH Bildu taldeak berak irakurriko du. Labur eta sendoki, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari bete ditzala Donostia Kirol Patronatuko negoziazio mailan adosten diren lanaldiak. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno Municipal a cumplir las jornadas laborales consensuadas en la mesa de negociación del Patronato de Deportes de San Sebastián. Bozkatu egingo dugu, aldeko botuak, hau batez onartzen da, urrengo puntura pasatzen gera. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre las oficinas de turismo de San Sebastián. Hamaikagarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako turismo bulegoen ingurukoa. Mirena Ruiz Martín, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre las oficinas de turismo de San Sebastián. Bai, hitza Euskal Herria Bildu taldeak dauka. Bai, egunon berriz ere. Bueno, traemos este punto sobre lo que ha sido la apertura de una nueva oficina de turismo en nuestra ciudad, apertura que hizo la Diputación Foral de Guipúzcoa al lado de la sede principal de Donostia Turismo. Lo que se dijo de esa oficina era que su labor iba a ser distribuir la información turística sobre Guipúzcoa. La verdad es que al final la oficina de siempre de Donostia Turismo estaba llena, la de al lado estaba siempre vacía, iba gente allí para preguntar sobre el mapa o sobre información de nuestra ciudad, no se la podían dar porque no la tenían, el mapa al final sí lo tenían, y entonces, bueno, pues se daba una situación que es difícil de entender. Es tan difícil que al principio cuando lo vimos, cuando se hizo la apertura, y además luego, pues bueno, pues que te llaman ciudadanos y te dicen, oye, pero ¿cómo puede ser eso posible? Dices,
bueno, pues no te lo puedes creer, ¿no? Dices, bueno, vas a verlo, pero quieres ser cauto, porque dices, aquí tiene que haber algo que se nos escapa a todos, porque esto no tiene ninguna lógica cuando además siempre se ha ido funcionando con convenios entre Donostia Turismo y la Diputación Foral, por lo que Donostia Turismo daba en su oficina toda la información del territorio. Pues dices, pues bueno, pues aquí igual hay, no sé, igual peca el de cauto diciendo, es que aquí hay algo que se nos escapa, ¿no? Pero al final la verdad es tozuda y no se nos escapa nada. Al final era lo que veíamos. Era algo incomprensible, algo que hasta ahora no se había conocido. Claro, con dinero público, donde el abrir la oficina, las obras de esa oficina han costado 75.000 euros, donde el alquiler mensual el de 7.000 euros, donde además están los gastos del servicio, por supuesto, de limpieza, etcétera, etcétera, todo dinero público cuando está al lado la oficina de Donostia Turismo. Cuando lo que estamos pidiendo en esta moción es que haya acuerdos institucionales, cuando además la misma coalición gobierna en el ayuntamiento y en la Diputación. Y por lo tanto, estos sinsentidos no se pueden volver a repetir. Porque me podrá decir luego el señor Gasco, no, pues eso era dinero de la Diputación. No, el dinero de todos nosotros, que se podía haber gestionado muchísimo mejor. Y es por eso por lo que pedimos en esta moción que el Gobierno municipal llegue a acuerdos institucionales para que no se puedan volver a repetir estas circunstancias y para que no se vuelvan a repetir estas situaciones absurdas a las que, como decía anteriormente, no das crédito por decir, bueno, aquí no sé qué puede pasar y luego pues te das cuenta que sí, que es lo que parecía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tanto por EH Bildu también en Juntas Generales se hicieron diversas preguntas, también se acordó una enmienda entre el Gobierno y EH Bildu para que finalmente, bueno, pues las cosas se reconduzcan, pero la verdad es que este no ha sido un ejemplo para nada ni para nadie. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Ciertamente resulta incomprensible que haya dos oficinas de turismo colocadas una al lado de la otra en Donostia, donde en una se proporciona información sobre nuestra ciudad y en la otra información sobre el resto del territorio, que tampoco es tan grande. Lo lógico y razonable, efectivamente, sería que ambas oficinas se unieran en una sola. Lo contrario resultaría incomprensible, más teniendo en cuenta que tanto en la ciudad como en la Diputación están gobernando los mismos partidos. Creemos que lo que se propone en esta moción es algo bastante razonable, que es simplemente utilizar el dinero público con racionalidad. Por lo tanto, votaremos a favor. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, bai. Eskerrik asko berriro. Bueno, muy brevemente, vamos a votar a favor de la moción presentada por EH Bildu. El proponente ya ha explicado claramente pues, la situación extraña, cuando menos, que las dos oficinas estén pegadas aquí en el Boulevard y con el coste que acarrea todo ello. Es verdad que hay que ir a convenios o a firmar lo que haya que firmar para aportaciones económicas, para ir todos a una, mejorar el turismo de San Sebastián y del territorio de Guipúzcoa, y con ese dinero en el que se emplea mensualmente, pues estaría muy bien que fuera destinado a la sociedad de turismo, que tiene unos retos muy importantes en el futuro. Gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak. Sí, había dudado si hablar o no, porque vamos a votar a favor, pero yo no sé para qué sirven las comisiones previas al Pleno. Porque si algunos quieren traernos aquí los debates de las Juntas Generales permanentemente, digamos lo que digamos en la comisión del Pleno, pues bueno, hagámoslo, pues vamos a hacerlo. Les ofrezco un acuerdo a todos ustedes. Presentemos una enmienda a los presupuestos forales, las 5 fuerzas políticas, para dotar de dinero a la futura Oficina de Turismo de San Sebastián, al 50% Diputación-Ayuntamiento, que es lo que este Gobierno ha pedido a la Diputación Foral. Porque, claro, si escuchamos las explicaciones que están dando aquí, parece que este Gobierno no está haciendo nada. Este Gobierno
cuando la Diputación Foral le planteó que para atender las necesidades de turismo de la comarca, la oficina de San Sebastián, que es verdad, que es provisional, que cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con que nos desalojaban porque se terminó el contrato de alquiler y lo solucionamos, no reúne las condiciones adecuadas, y lo sabemos todos, para atender toda la demanda. El pleno de la semana pasada estuvimos escuchando que el crecimiento del turismo ha sido del 8% en agosto, tampoco, pero bueno, parecía gravísimo, del 12% en el conjunto del año. Bueno, somos conscientes que la oficina de turismo actual no tiene las condiciones mejores y que hay que hacer una oficina nueva. Pues ya está. Nosotros vamos a votar que sí, pero vayamos más allá, respondamos a esa demanda de los ciudadanos, hagamos que los recursos económicos sean eficaces. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Le hemos mandado a la Diputación Foral una propuesta de acuerdo en ese sentido. Y hagamos una enmienda conjunta, marcando las prioridades del Gobierno foral, ya que traen el debate aquí, yo les digo, llevémoslo allí. Y que en el presupuesto foral contemple, como sí contempla el presupuesto municipal que presentó este Gobierno, una partida presupuestaria para la nueva oficina de turismo. Nosotros ya lo hicimos el año pasado en un plurianual. Hagámoslo conjuntamente allí. Así se solucionan las cosas. Lo demás, juegos de artificio. Debates interesantes, creativos, pero ineficaces. ¿Va a ser para Bildu, para Irabasí, una prioridad? Entiendo también para el PP que la Oficina de Turismo San Sebastián, la próxima, que se va a hacer en este ayuntamiento y que tiene un coste importante, la Diputación nos la financia el 50%. ¿Van a apoyar eso? Ojalá. Ahí tenemos el reto todos. Hagamos una oficina conjunta, hagamos una oficina moderna, hagamos la mejor oficina posible, destinemos mejor los recursos públicos. Ahí se nos va a ver a todos. Ahí se nos va a ver. Porque claro, venir aquí a mantener debates de otros, pues yo le di mi opinión en la comisión. A mí me parece que la situación actual solo se explica por la provisionalidad de la misma. Porque también nuestra oficina es provisional y eso usted, señor Ruiz, lo conoce mejor que yo, porque sabe que el contrato se terminaba. Y por lo tanto, el reto es hacer una oficina nueva. Mientras no tengamos la oficina nueva, atendamos lo mejor posible. No estoy totalmente de acuerdo, pero en nuestra oficina no se podía atender más. No entraba la gente ya los años anteriores. Digamos las cosas como son. Entonces, a partir de ahora, estamos de acuerdo, vamos a votar que sí, caminemos todos juntos, pero también les emplazo. Presenten enmiendas o apoyen enmiendas o propuestas para que la Diputación Foral nos pague la mitad de la oficina. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txandarik erabiliko, Euskal Herria Bilduk ixteko txanda. Hombre, es difícil que apoyemos algo que leemos en los medios de comunicación y que no se presenta. O sea, se dice que la Diputación va a poner no sé cuánto dinero, que va a hacer no sé qué, y los grupos lo desconocemos. Nos enteramos después de la comisión, al día siguiente o a los 2 días, se puede ver la hemeroteca en el periódico, pero bueno, pero igual no ponemos esta iniciativa o no se pone el grupo también H. Bildu esta iniciativa en Juntas Generales y ahí seguimos con esas 2 oficinas, porque lo que sí hay que reconocerles es que para creativos ustedes, porque lo de poner la segunda oficina ahí y que las 2 oficinas estén puerta con puerta, porque claro, que la de Donostia Turismo es provisional y es pequeña, bueno, pues se puede conveniar con la Diputación, ampliar la actual o como se ha abierto la anterior, con la información también del territorio y de la ciudad. Y también con empleados públicos como en Donostia Turismo. Claro que se puede hacer y se pueden hacer las cosas mucho mejor. Lo que le estamos pidiendo es que haya acuerdos institucionales. Entonces no me vale solo decir que la culpa es de no sé quién. Si yo no busco ni culpable, yo lo que quiero es acuerdos institucionales, de los que tantas veces hablan y luego, como se ha visto en este caso, tampoco practican. Entonces, que haya acuerdos institucionales para que no volvamos a ver o a padecer ese bochorno de tirar dinero público de todos, ¿para qué? Pues absolutamente para nada. Para que se gasten 75.000 euros en un acondicionamiento, el propietario del local lo agradecerá, indudablemente, el alquiler, es que no se puede entender.
Entonces, lo único que buscamos es eso, que haya acuerdos institucionales. Y luego, si usted pide que nosotros apoyemos esos acuerdos, bueno, pues tendríamos que ser partícipes y no leerlo en el periódico y aplaudir con las orejas. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, botatzeari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik, hurrengo puntura pasatzen gera. 12. kontrol mozioa irabazi Donostia. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre cursos de euskera. 12. kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua euskara ikastaroak direla eta. Bai, Irabazi taldeak dauka hitza. El Ayuntamiento de Donostia, junto con los euskaltegis del municipio, lleva varios años organizando cursos gratuitos de euskera para personas desempleadas. Estos cursos van dirigidos a personas mayores de 18 años en situación de desempleo empadronadas en Donostia. Y su duración es de 120 horas lectivas a impartir entre octubre y diciembre. La valoración que hace la concejala delegada cuando le preguntamos por ello es que estos cursos son positivos, es decir, la evaluación es muy positiva. En el 2015 participaron 148 personas, de las cuales 42 continuaron aprendiendo euskera una vez finalizado el curso gratuito. No obstante, 106, un 71,62% no lo hicieron. La señora Azcárate respondió en comisión que la no continuidad, se podría deberse a varias razones. Por un lado, el haber alcanzado un nivel suficiente, al haber completado el perfil o urratsa correspondiente, o bien no querer integrarse en un nuevo grupo. No obstante, puede parecer lógico pensar que una de las causas principales para no continuar sea precisamente la no gratuidad de esos cursos a partir de su finalización, ya que, por ejemplo, un curso de 2 horas diarias de octubre a junio cuesta cerca de 800 euros. Y de acuerdo con las bases de la subvención municipal, esta no puede superar el 50%, es decir, la mitad del coste de la matrícula. Este año, de acuerdo con los datos publicados en la web municipal, 179 personas han solicitado estos cursos. De estas, 142 han sido admitidas y 19 se han quedado en lista de espera y a otras 18 no se les ha asignado un grupo. Desde nuestro punto de vista, los datos demuestran que hay un número importante de personas en paro que quieran aprender euskera, pero que no pueden permitirse pagar la matrícula. Además, a la vista de las que se quedan en la lista de espera y de las que no tienen grupo asignado, 37 en total, puede parecer que la subvención del ayuntamiento no sea suficiente para cubrir la demanda existente. Consideramos que, si es cierto que hay que fomentar el uso del euskera, es necesaria también una mayor apuesta por parte del Gobierno a la hora de facilitar el aprendizaje del euskera, en mayor medida para aquellas personas que tienen dificultades económicas para afrontar el coste que supone su aprendizaje. De este modo, planteamos la necesidad de aumentar en el tiempo la posibilidad de realizar cursos más extensos al objeto de profundizar en su aprendizaje. Consideramos, asimismo, que la respuesta a la concejala delegada en comisión sobre el hándicap que puede suponer el coste de los cursos de euskera para su aprendizaje no se ajusta a la realidad, ya que los datos antes señalados demuestran que casi 3 de cada 4 personas que han hecho un curso para desempleados, tras la finalización del mismo, no han podido continuar estudiándolo por su cuenta. Hecho este que demuestra que el coste del mismo a menudo no puede ser asumido. Es por ello que instamos al Gobierno municipal a que los cursos de euskera gratuitos para desempleados que se organizan en la ciudad tengan una duración de octubre a junio y, asimismo, a implantar la gratuidad del aprendizaje de euskera de la ciudad a lo largo de la presente legislatura. Bai, eskerrik asko, talde popularrak gero, Euskal Herria Bildu taldeak, bai, Maia. Bai, eskerrik asko. Entzun nahiko dugu delegatuak zer esaten duen, baina printzipioz babesteko asmoa badugu. Zergatik, konpartitzen degulako beharra, konpartitzen degulako helburua eta haratago joango ginateke guretzat hortzmuga ere jarri nahi degulako. Beharra, alegia momentu honetan iruditzen zaigulako
krisi egoerak oraindikan gogor jotzen dula gure hirian eta langabetu tasa altua jetzi da, baina oraindikan altua da eta pertsona horiek babestu behar ditugu eta honekin tresna bat ematen diegu baita ere beren lan eskaintza hobetze aldera. Helburua konpartitzen degulako doakotasuna eta seguruen eta hori da hirugarren arrazoia hortzmugan, ez dakit dana konpartitzen dugun. Hau da, EH Bildurentzat doakotasuna izan beharko litzateke ez bakarrik langabetuentzat, noski langabetuentzat, baina ez bakarrik, izan beharko litzateke baita ere hiritar ororentzat. Hau da, euskara ikasi nahi duen, euskara ikasteko interesa agertu nahi duen pertsona ororentzat. Egia da, eztabaidagarria izan daitekela, nori dagokion behar hori asetzea. Nori dagokion euskaraz ikasteko interesa agertu duen pertsona horren matrikula zeinek ordaindu behar duen edo ze tresnak eman behar zaizkion pertsona horri. Egia da, gure ustez, hori Jaurlaritzari dagokiola. Baina Jaurlaritzak bere bete beharrak euneko eunean betetzen ez duenez, uste dugu hor gutxinaka aborretik egin den bezala pausoak eman behar direla eta horrea jo behar dela. Nos parece en ese sentido que es plausible la propuesta que hace Irabasi porque habla de implantar a lo largo de la presente legislatura. No está proponiendo hacer una subida escandalosa para el presupuesto siguiente, sino para los presupuestos siguientes. Se puede plantear por fases, se puede plantear de distintas maneras, pero en cualquier caso entendemos que estamos hablando de una apuesta estratégica, de una apuesta que debería incluir el Ongietorri Donostiara, darles a esas personas que vienen a Donosti en una situación cada vez más dura de encontrar trabajo, darles mecanismos que les faciliten su futuro. Y el señor alcalde que presentó el otro día en el Consejo Social los presupuestos, y no es que vaya a tener cientos, miles más, sino que va a tener unos cuantos millones más de euros, unos 22, creo, si no hemos hecho mal las cuentas. Hombre, esperamos y estaremos muy atentas a dónde van a ir a parar esos 22 millones. Izan ere, delegatuari galdetu genion, 2016-2017 ikasturtean euskara ikasteko herritarrei banatuko zaizkien diru laguntzei buruz. Eta ordan eztabaidatu genuen, ikusten genulako diru berbera aurre ikusten ari dela, eta badakigu eskasa dela, badakigu gehiago jarri behar dela, eta ulertzen dugu ezin dela bapatean egin, baina iruditzen zaigu, eta esan genuen orduan, ikusiko dugu zenbat diru dagoen, ikusiko dugu euskarari ze pisua ematen zaion. Gogoratu behar degulako 2016ko aurrekontuan, aurtengo aurrekontuan, euskarak pisua galdu zuela. Eta talde hau egongo da oso erne datorren urteko aurrekontuan ze pisu daukan euskara atalan eta programa desberdinak eta horren baitan euskara ikasteko errestasunak zenbatean jartzen diren. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzadeak. Bai, saiatuko naiz berriz ere, azpimarratzen dut gauzak esaten, Amaia Almiral Andreak esan duelako delegatuak zer esaten duen entzun nahi dugu, hau komisioan eztabaidatu genuen, eta galdera berberak ziren, argudio berberak, eta orduan ere emanuen erantzuna. Plenora ekarri nahi da, oso ondo. Baina gauza berbera esango dut. Datuak planteatzen dira, eta 2016ko ikasturtean, 158 personak apuntatu dira, 2015ko datuak dira horiek, eta ez 2016koak hori da, 158 persona, eta 42 jarraitu zuten, baina 106, hau da, 171,62 ez zuten horrela egin, esaten da. Eta Azkarate Andreak esan zuen, hori
agian arrazoi batengatik, baino gehiagogatik izan zitekeela. No es que podría deberse a varias razones, es que nos consta que una parte de ellos dicen expresamente que una vez que han superado el nivel para que se han matriculado, que es el sexto o el séptimo, ya no tienen interés en continuar. No puedo decirle cuántos son, pero lo dicen expresamente. Y hay otros que dicen expresamente que si no es con el mismo grupo no quieren continuar. Por tanto, no sé si es tan lógico pensar que una de las causas principales es precisamente la no gratuidad. Para algunos puede serlo, pero para otros quizá no. Y yo, desde luego, no deduzco de ninguna de las formas que para más del 71% la no continuidad se debe a la no gratuidad. 1. 2. Un curso de 2 horas de octubre a junio cuesta 800 euros. Y de acuerdo con las bases de la subvención municipal, esta no puede superar el 50% del coste de la matrícula. Ya, pero es que las ayudas municipales no son las únicas que hay. Existen las ayudas del Gobierno vasco y entre las ayudas del Gobierno vasco y las ayudas municipales hay gente que recupera prácticamente el 100% de la matrícula. Con lo cual, lo he dicho en más de una ocasión y lo volveré a decir cuantas veces haga falta. Podemos hablar de en qué momento se cobran esas ayudas y desde el municipio se ha hecho el esfuerzo de que las ayudas correspondientes a cursos anteriores estén disponibles para quienes las hayan solicitado de forma que las puedan utilizar en la matrícula del curso siguiente. Se han acelerado los procesos, se ha hecho todo este trabajo. Se habló de la posibilidad de realizar cursos más extensos. Ya dijimos, y esto es algo que se habló con los euskaltegis y se acordó con ellos, y esto no es de esta legislatura, viene de la legislatura anterior, que interesa más el que sean cursos intensivos de 120 horas y que sean de octubre a diciembre para facilitar que esas personas que a lo mejor pueden recibir una oferta de trabajo no tengan que interrumpir los cursos de euskera. ¿Que se quiere hacer más? No sé, se puede analizar qué queremos, que avancen 2 niveles en un curso, porque lo que estamos planteando es que avancen un nivel, 120 horas son un nivel, y es lo que se está ofreciendo. Y el nivel sexto, séptimo, que es el que se piensa que desde el punto de vista de la ampliabilidad es el más interesante para ellos. Por tanto, una duración de octubre a junio, ¿con qué periodicidad, con qué intensidad? ¿Es eso lo que requieren? Y está muy bien que se quiera avanzar en la gratuidad, pero hubiese sido mucho mejor que durante los 4 años de legislatura que algunos tuvieron ocasión hubiesen ido en esa línea. Porque cara a la gratuidad no avanzamos más de lo que tenemos ahora. Por tanto, no vamos a apoyar la moción. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. La delegada, parece deducirse que el dinero no es un obstáculo para aprender euskera. Yo no sé en qué mundo vive usted, sinceramente, pero sí. Pues de verdad que hay mucha gente para la cual el aprender euskera pues tiene esa dificultad económica. Y lo que tenemos que hacer las instituciones es precisamente ir avanzando en eso, en que el dinero no sea un obstáculo para que todo el mundo pueda aprender euskera. Entonces, no me diga usted que los datos son lo que eso, porque los datos también nos dicen que las dificultades económicas también son un obstáculo para aprender euskera. Nada más que decir. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak, kontrako botuak, ez da onartzen, boto azalpen txandan talde popularra, bai Arrue jauna. Eskerrik asko alkate jauna, bertan zaudeten jaun Andreok, arratsaldeon. Euskara ikastaroen gaia oso ezagun dugu talde popularreko zinegotziok, gertutik ezagutzen dugu. Izan ere, denbora luzea daramagu lan egiten gure euskara maila aberaste aldera. Horrela, jakin badakigu euskararako bidea luzea dela eta ahalegina eskatzen duela, baina ez dugu zalantzarik bidea egitea merezi duela. Hain zuzen, euskararen ikasketa eta erabilera sustatzea dute helburu hemen eztabaidatzen ari garen ikastaroek.
Dakigunez, ikastaro hauek ezaugarri jakinak dituzte. 3 hilabeteko epean, langabetuek guztira 120 eskola ordu hartzen dituzte, ondoren langabeak eskolak hartzen jarrai dezake, beti ere dagokion matrikula ordainduz. Matrikula ordaindu behar izatea oztopo handia da langabetzuentzat. Horregatik, gure ustez, udal gobernuok doako ikastaroaren iraupena luzatzeko proposamena azter dezake. Eta behin aztertuta luzatuko balu, langabetuak 2 baldintza bete beharko lituzke. Eskola gehienetara bertaratu eta maila bat gainditu. Gure ustez hori da proposamen egokia. Irabazi taldearen proposamena euskara ikasketaren doakotasuna hiritar guztientzat eskatzen duena ordea desegokia da. Izan ere, logiko litzateke diru sarrera handiak dituen hiritar batek ere ikasketa doainik egitea. Gure iritziz ez litzateke inola ere arraizoizkoa izango. Izan ere, ez dezagun honakoa ahaztu. Gai honetan langabetuei lagundu behar diegu. La verdad es que... Señora Rue... Bueno, pues creo que lo he expresado correctamente. No nos parece una propuesta adecuada y por eso no la podemos aprobar. Pero sí entendemos que se pueden estudiar algunas cosas, pero con condiciones. Bai, eskerrik asko. Ez dakit beste inorrek, bai, talde sozialistak. Bueno, nosotros también hemos votado que no, aunque podemos decir que entendemos la filosofía que subyace en la moción en el sentido de favorecer mayor conocimiento del euskera por parte de un segmento de la población que en estos momentos pueda tener problemas de empleabilidad y también por el hecho de que el conocimiento del euskera es un elemento importante de cohesión ciudadana. Pero dicho esto, los 2 puntos de la moción son bastante imprecisos y eso es lo que nos ha llevado al voto negativo. Se dice que se amplíen los cursos de euskera de octubre a junio, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Las mismas horas de octubre a junio, más horas? No nos queda realmente claro. Y el segundo punto, pues un poquito igual, la gratuidad del aprendizaje de euskera para todo el mundo, independientemente de la renta, para los jóvenes, para los parados. Entonces, bueno, el tema nos parece que hay que tratarlo con un poquito más de rigor. Bai, eskerrik asko. 13. kontrol mozioa aztertu dugu, orduan 14. kontrol mozioari ekingo diogu. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua, 55 urte baino gehiago entzat enplegu planaren gainekoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre el plan de empleo para mayores de 55 años. Plan de empleo para mayores de 55 años. Bai, Irabazi taldeak dauka hitza. El pasado 27 de septiembre el Gobierno municipal anunció un nuevo plan de empleo para mayores de 55 años. En este plan se plantean 2 aspectos. Por un lado, la contratación directa por parte del Ayuntamiento para desempeñar labores municipales y, por otro, la subvención a pequeñas y medianas empresas. El año pasado ya cuestionamos la temporalidad, no otra cosa, de estos planes. Hoy volvemos a decir que es necesario un plan integral que apueste por crear empleo público de calidad, que permita a las personas desarrollar un proyecto de vida con dignidad, siendo necesario cubrir tareas correspondientes a diferentes servicios públicos como saneamiento, mantenimiento urbano, limpieza viaria, entre otras. Esta necesidad no se resuelve contratando personal durante 3 o 6 meses, a nuestro juicio. Es importante destacar que entre el segundo trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016 ha descendido el número de desempleados en la ciudad. Sin embargo, ese descenso medio de un 10% de las personas desempleadas en la ciudad en el último año, el número de desempleados mayores de 44 años es mucho menor que la media. Y así podemos señalar un dato alarmante. La mitad de los y las desempleadas de Donostia-San Sebastián tienen más de esa edad. Además, esa situación se cronifica. El mercado las excluye y eso implica la ausencia de oportunidades para salir del desempleo. Todo ello se traduce en pobreza, exclusión y precarización de sus condiciones de vida.
Por este motivo, son necesarias políticas públicas de empleo que garanticen el acceso al empleo remunerado, digno y en condiciones para aquellas personas a las que el mercado ha decidido excluir y reemplazar por otras que considera más rentables, por decirlo de alguna forma. En el caso del Ayuntamiento de Donostia, este año ha llevado a cabo de nuevo un plan de empleo para mayores de 55 que contaba con la subvención de Lanbide, planes que se repiten año tras año, que vienen a cubrir las mismas tareas, es decir, que no son necesidades puntuales, sino necesidades estructurales, de modo que pensamos que es necesario plantear una solución definitiva. Desde Irabazi entendemos que hay otros sectores a los que también se puede dar respuesta al plan de empleo, como son el sector del bienestar social y la sostenibilidad medioambiental, y para ello es fundamental reforzar las actividades económicas y sociales todavía insuficientes, crear nuevas actividades, sobre todo ecológicas, servicios de reutilización y reparación de materiales y productos, optimizar el rendimiento energético de edificios, por ejemplo, y remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados, así como otros trabajos hoy en día voluntarios, repartiendo esas actividades de forma solidaria entre la comunidad. Tras ver también el número de contrataciones y servicios a realizar, desde Irabazi señalamos que nos parece un plan insuficiente tanto para dar respuesta a las necesidades de las personas con dificultades de volver al mercado de trabajo, como para atender a unos servicios que a la vista están no se cubren debidamente. Por lo tanto, planteamos al Gobierno municipal a que busque el encaje legal que propicie la contratación indefinida del personal necesario para cubrir las necesidades de carácter estructural por el plan de empleo para mayores de 55 años. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak, ez? Euskal Herria Bildu taldeak. Gero, vale. Talde sozialistak, bai? Sí, bueno, vamos a ver. Como usted ha señalado, hubo una interpelación en comisión, yo lo intenté explicar. Veo que usted hoy ahora ha ido por otro lado, distinto totalmente a cómo era la interpelación. Y a veces usted dice cosas que comparto, pero luego nos plantea cosas que no tienen el mismo sentido de lo que dice. Y ahí es donde está el problema. Vamos a ver si me puedo explicar o consigo que me entienda también esta vez. Dice, los datos de San Sebastián, aunque ha descendido el desempleo, que es una buena noticia, sigue diciéndonos que las mayores de 55 años y que tienen más de 3 años de duración en el desempleo es uno de los sectores donde debemos actuar principalmente. Bien, lo hacemos. El plan de empleo fue votado por la inmensa mayoría de todos los grupos, solo ustedes no lo apoyaron. Bien. Y lo hacemos con los instrumentos y herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y es, en este caso, firmar un pacto con el Gobierno vasco, con Lanbide, para llevar adelante políticas activas de empleo. Y, curiosamente, San Sebastián, como tiene menos índice de desempleo que Bilbao y Vitoria, hay menos parados en nuestra ciudad. Sin embargo, por ser capital, podemos acogernos a ese instrumento, porque si no, no podríamos, porque las prioridades del dinero público van a aquellos donde la situación es peor. Y lo hacemos. Y nos dice, ya, pero, claro, generen ustedes puestos de trabajo directos en la Administración, que es lo que dice su moción. ¿Ya se da cuenta que estas personas probablemente no se podrían presentar o si se presentan a las oposiciones no tienen la formación ni los requisitos para poder sacar la plaza? ¿Ha pensado y analizado que precisamente ese sector de parados de larga duración de más de 55 años, por razones históricas, son las personas que han tenido más dificultades para llegar al euskera, que no pueden acreditar perfil, que tienen una formación más escasa porque no había universidad pública ni siquiera en la ciudad, o en aquella época no había, o muy limitada la Facultad de Derecho, etcétera, etcétera, que tienen muchas más dificultades? Y que si hacemos lo que usted dice, igual les estamos cerrando puertas y posibilidades de formación. La tercera, dice, bueno, se trabaja en otros campos. Bueno, Euskadi en la ley de la dependencia es modélica, y Guipúzcoa también, por los distintos partidos que han gobernado en unos momentos y otros. En el resto del Estado, pues igual puede hacer ese debate, pero aquí la ley de la dependencia se está aplicando al 100%, y me consta, porque conozco hechos próximos, por edad, de personas de mi familia. Por lo tanto, seamos prudentes.
no vendamos quimeras a la población, porque decirle a la población que con compuestos ecológicos, de reutilización y demás, se va a resolver el problema del desempleo, pues le darían el premio Nobel, señora Martín. Y no se lo han dado todavía. Si se lo dan, yo se lo reconoceré. Pero es que es curioso que Fomento en este ayuntamiento, con el voto a favor de H. Bildu, con el voto a favor del PP, con el voto a favor del Gobierno, del PNV y del Partido Socialista, tiene un plan de más de 7,5 millones de euros, que es de los más importantes en volumen de las capitales vascas, que apuesta por la innovación, que apuesta por los retos ecológicos y que está generando nichos de empleo y de trabajo, precisamente. Y si usted tiene ideas al respecto concretas, no generales, que las compartimos, estoy dispuesta a que nos las traslade, tiene las puertas abiertas. Y esas ideas concretas las podamos impulsar entre todos, con el coste que supone y con la rentabilidad social que se genera. Y vuelvo de nuevo a su moción y nos dice, generen puestos de trabajo en la Administración. ¿Qué se cree? ¿Que no lo quiso hacer Bildu en su legislatura? Y voy concluyendo. ¿O que no lo queremos hacer nosotros? Es que legalmente no se puede. Ya quisiéramos analizarlo, pero hoy por hoy no se nos permite más que contratar por reposición. Y usted lo debería saber. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz ixteko txanda irabazi taldeak berak dauka. Bueno, también le diré que a través de las empresas públicas se puede hacer contrataciones como así se hace, como se puede hacer en Etxegintza, como se puede hacer a través de Fomento, y de hecho también se ha hecho a través de Fomento, entonces se pueden hacer contrataciones. Solo decirle eso, que si hay voluntad política, se puede. Bueno, eztabaida amaituta, botatzeari ekingo diogu, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txanda talde popularrak, bai? Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros hemos votado que no porque no compartamos la sensibilidad que tiene esta moción que presenta el grupo Irabazi con respecto a las personas desempleadas del segmento de población mayores de 55 años y que ya están en una situación de paro estructural, ¿no? Por el tiempo prolongado en el que no están activos. Pero bueno, consideramos que desde este ayuntamiento, dentro de las competencias que tiene para ello, porque competencia directa no es, pues ya se está trabajando y es verdad que se pueden seguir buscando fórmulas para ir buscando poco a poco la manera o las posibilidades que podamos tener en la inserción laboral de este colectivo, de este segmento de población, pues que al final necesitan trabajar, pues porque también es un motivo muy importante de la exclusión social. Se producen aquellas personas mayores que además están excluidas del mercado de trabajo y que son mayores y les cuesta muchísimo incorporarse a una actividad remunerada. Pero ese es el motivo por el cual hemos votado que no porque no tengamos la sensibilidad y que entre todos, ojalá, podamos buscar las mejores fórmulas dentro de nuestras posibilidades. Gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Bai, baiezkoa eman dugu bide honetan gure ustetan pausoak emateko aukera dagoelako, beti ere enplegu estrukturalari dagokionean. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre anuncios en Debus. Amabosgarren kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua Debuseko iragarkiak direla eta. Alejandro, concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, sobre anuncios en Debus. Bai, Irabazi taldeak dauka txanda. Bai, eskerrik asko. Empezar pidiendo disculpas y aportando una corrección en la última frase, la última palabra de la parte resolutiva de la moción. Está puesto derechos humanos, queríamos decir derechos de los animales. Entonces sé que no cabe posibilidad de corregir. No obstante, voy a presentar la moción en este sentido y hay que entenderlas en este sentido. Me ha comentado el secretario que hay posibilidades de subsanar esa corrección en el caso de que el Pleno la apruebe en este sentido, en el sentido de derechos de los animales, para dejar esto claro. Lo que le he comentado es que posibilidad de subsanar que la moción saldrá como está.
Otra cosa es que podamos poner una diligencia explicando cuál era el sentido que se quería dar realmente a eso. Otra cosa no podemos hacer. Bueno, venga. Bai. Te pongo un minuto más. Vale, eskerrik asko. Bueno, en la parte justificativa se centra en los anuncios sobre las corridas de toros de Semana Grande, pero esta moción no es sobre sí o no a los toros. Quiero dejar esto claro. De hecho, ni hay mención de corridas o de toros en la parte resolutiva. Esta moción tiene que ver con qué imágenes ponemos delante de los ojos de los niños y las niñas. Y más concretamente se enfoca sobre imágenes que tienen que ver con el maltrato animal. El pasado mes de agosto, y con motivo de las corridas de toros de Semana Grande, es el pretexto, vamos a decir, por el que presentamos esa moción, el pretexto y sobre todo la causa principal. En las autobuses de la ciudad hemos podido ver imágenes donde se proporcionaba información relativa a las mismas, a las corridas. Este hecho ha supuesto que las personas usuarias pues, han tenido que ver imágenes relativas a las corridas de toros, y entre ellas menores, porque hay niños y niñas también que viajan en bus. La Declaración de los Derechos de la Infancia establece en su punto segundo que mediante ley u otros medios se garantizará su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal con el fin de atender al interés superior de la infancia. Es lo que pone el texto. Consideramos, es nuestra opinión, que la publicidad en un medio de transporte público como es el de bus, de un evento donde se produce maltrato animal, entendemos que atenta contra el espíritu de esa declaración. Consideramos que es esencial que el Ayuntamiento trabaje para fomentar y promover en los y las menores valores de respeto, no solo hacia las personas, como no, es evidente, sino también hacia los animales, desterrando así una visión androcentrista del mundo que entiende que todo está al servicio del ser humano. Asimismo, recordamos que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece en su artículo 3 que a. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles, y b. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. En consonancia con esa declaración se ha venido desarrollando una serie de leyes y normas que desarrollan y avanzan en la protección de los animales. Entonces, por esos motivos creemos que cuando se retransmiten imágenes de corridas de toros en las televisiones o en cualquier otro medio, aquí concretamente en un medio de transporte público, pues por un lado se atenta a la defensa del desarrollo de la infancia en valores de respeto hacia los animales, y por otra contra las diferentes normativas relativas a los derechos de los animales. Y entendemos que el Ayuntamiento no puede quedar ajeno a esas cuestiones. Entonces, lo que instamos en esa moción, instamos al Gobierno municipal que solicite a la empresa que gestiona la publicidad de la flota de bus que no retransmita imágenes de situaciones en las que se maltrata animales o que atenten contra los derechos de los animales. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Estábamos ahora debatiendo, mi portavoz y yo, si intervenir ahora o en la explicación de voto. Y yo creo que es mejor hacerlo ahora, porque no hay que escurrir el bulto en estas cuestiones. De entrada, la justificación que hacen ustedes, con todo el respeto, se lo digo, me parece que es tremendista, vamos, o sea, realmente es tremendista. Ha dicho usted que no quiere hablar de toros, pero habla de imágenes de corridas de toros. Y luego al final termina haciéndonos una petición que a nosotros nos parece que entra dentro de lo ilegal, porque una empresa que cumple todos los requisitos, todas las normativas, que paga lo que tiene que pagar, que pueda anunciar un evento que hoy por hoy es legal, y a mí reconozco y es sabido que no me gusta, no soy taurino,
pues no me parece que se pueda plantear eso así. Es que aquí tenemos que actuar con un cierto rigor. Es decir, somos políticos y, bueno, pues parece que podemos decir de todo, pero es que de todo no podemos decir. Y claro, que venga esta moción cuando yo, por ejemplo, que tengo, creo, muy acreditada una sensibilidad por los animales, estoy viendo y no escucho que hablemos de esas cosas, personas que llevan a sus perros con una cinta y con una bici paseando, pues eso no me parece que es tampoco un buen ejemplo. ¿Y qué voy a decir de los muchos que llevan a un perro en la moto, con el peligro para el conductor, para los demás que andamos por alrededor y para el propio animal? O sea, aquí muchísimas cosas que se podían tocar y además con buen criterio. En definitiva, hemos leído con mucho interés esta moción, pero que ni por las explicaciones tremendistas que hacen y por lo que piden al final, nosotros es que tenemos serias dificultades para respaldarlo. Ahora, en nuestro grupo siempre va a encontrar eco para tratar y que se hagan cosas en este ayuntamiento, en esta ciudad, que erradiquen el maltrato a los animales y al revés, que proyecten el bienestar de los animales. Creo que me he expresado con muchísima claridad. Bai. EH Bildu taldeak, gero hitz egingo du, talde sozialistak, ez, talde jeltzaleak, bai? Sí. A ver, por saber exactamente de qué estamos hablando, los hechos a los que alude el señor Alejandro, porque da la impresión de que era retransmisión de imágenes. O sea, en realidad son dos anuncios fijos, dos pantallas fijas en los que se anunciaban cada uno de ellos una corrida de toros de esta última Semana Grande. Una era la de José Tomás y otra de otro día. Pero vamos, eran dos anuncios de fijos escritos con la hora y yumbe de la corrida de toros. Que efectivamente están puestos en las pantallas de la flota de Donostibus, ni puestas ni pagadas por el ayuntamiento, sino por la empresa que explota ese servicio y efectivamente, como se ha dicho, que explota o anuncia una actividad que hoy por hoy es legal, aunque, como ya hemos visto en este pleno, es una cuestión que se está debatiendo y que estamos en ese debate, ¿no?, de si toros sí o toros no, pero hoy por hoy es una actividad legal. Está claro también que al señor Alejandro no le gusta esa actividad y no le gusta ese anuncio y como no le gusta, pues lo quiere prohibir y yo creo que eso es lo que pasa. Pero a mí, hombre, me reconcilia un poco que haya eliminado lo de los derechos humanos, porque la verdad, yo había leído esa moción y a pesar de que esos anuncios no le gustan, apelar a los derechos de la infancia, apelar a los derechos humanos, pues francamente me parecía un poco sobreactuación o en cualquier caso desproporcionado absolutamente. Una moción absolutamente desproporcionada. Bueno, de acuerdo, recogido por lo menos lo que de palabra se ha retirado. Vamos a votar que no a esa moción porque no es cierto lo que usted textualmente pone en el acuerdo, que se retransmita imágenes de situaciones en las que se maltratan animales y o que atenten contra los derechos humanos. Pone en cualquier caso, que es como va a pasar a la historia. Por tanto, eso ni pasa, ni es conveniente, ni es legal, ni en Donostibus, ni en las pantallas. En ningún caso se va a proyectar nada que atente contra los derechos humanos. Yo creo que francamente se han pasado un poco de frenada y por eso es por lo que vamos a votar que no. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Vale, eskerrik asko. Bueno, contestar a José Luis que efectivamente legalmente no podemos obligar, pero ¿dónde habéis leído en la moción obligar? Estamos hablando, y por eso el peso de las palabras, aunque hagamos un error en la última, en las otras hemos puesto atención y solicitamos. Se trata de solicitar y obligar, eso son dos conceptos bastante diferentes. Y si me permite equiparar o poner al mismo nivel, hablando de maltrato animal, llevar un perro en una bici o matar a un toro con una espada, es que no creo que se pueda hacer. O sea, son dos cosas diametralmente diferentes. Se me comenta que los anuncios solo anunciaban anuncios estáticos sin imágenes de maltrato. ¿Vale? Pues muy bien, ¿y esto impide votar que se solicite a que no se retransmita imágenes? ¿Esto lo impide?
no sé, hay en otra moción el Gobierno ha votado en contra de cumplir con la legalidad y ahora va a votar en contra de que se retransmitan imágenes de situaciones donde se maltratan animales o que atentan contra los derechos de los animales. Entiendo que no comparte el diagnóstico sobre el causante. Me parece bien y me parece perfecto que opine que el causante no tenía como para escandalizarse. Bueno, en su opinión tenemos otra. Pero la moción dice lo que es y el Gobierno va a votar en contra de esa moción. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan Euskal Herria Bilduk. Bai, labur, alde bozkatu dugu, bueno, bakigu eta hemen esan da jarduera legala dela, baina alde bozkatu dugu ados gaudelako Donostiako EH Bildutik udal baliabideak ez erabiltzearekin animaliekiko tratu txarrak sustatzeko. Eta hortan ere ulertzen dugu sartzen direla deguseko pantailak. Eta baiezkoa bozkatu dugu baita ere mozioni, iruditzen zaigulako sentsibilidade berezi batekin ere egin dela. Agian gobernuaren iritziaren aurka, baina guretzako gutxienez sentsibilidade berezi batekin egin da. Eta hurrengo da, nola eziko ditugu gure aurretan erabeak balioetikotan, ondoren animaliekiko tratu txarrak suposatzen dituzten ikuskizunak ikustarazten badizkiagu. Bai, boto azalpena ere talde sozialistak eskatu du. El Grupo Socialista ha votado que no porque no nos han convencido, sinceramente. Aquí se está planteando que una forma de ver la vida es la que tiene que ser obligatoria para todos. Y el Grupo Socialista no coincide en esos valores. Creemos en el Estado de Derecho, creemos en que hay unas normas, que la sociedad evoluciona, que puede cambiar y que las leyes ya cambiarán si hay una demanda real al respecto. Puede haber opiniones, todas respetables, pero lo que no se puede es imponer. Y la moción intentaba imponer la opinión de unos frente a una actividad plenamente legal y plenamente funcionando y que tiene mucha gente que también le apoya. Yo creo que aquí se pretende, pleno tras pleno, con algunas mociones, generar conflicto permanente. Y el Grupo Socialista, y entiendo que el Gobierno, no tiene esa voluntad. Estamos haciendo un esfuerzo de consenso y de acuerdo. Yo creo que la delegada Pilar Arana lo ha explicado muy bien, con tranquilidad, y sin embargo se nos sigue metiendo el dedo en el ojo. Pues meter el dedo en el ojo al resto es mucho peor para intentar convencerles de algo. Amantes de los animales, el señor Arrué me consta, vamos, ejemplar. Algunas de las personas que estamos aquí, termino, en la explicación de voto, amantes de los animales, el mismo que les habla, no solo tiene una perra, sino que tiene también un gato, etcétera, etcétera. Todos queremos a los animales. Seamos respetuosos con las formas distintas que tenemos también de quererles. Bai, eskerrik asko. Bueno, puntu ontara jatuta, eta naizta tentazioa izan dezakegun jarraitzeko bost mozio gelditzen zaizkigu, eztabaidatzeko horrek 2 ordu ingurutara garamatza, nik uste gehiegizkoa da, orduan eten egingo dugu momentu honetan 3 arte. Honekin amaitutzat ematen dugu goizeko sesioa, eta gero arratsaldean, ordubete barru berriro egongo gea. Nos vemos a las 3 de la tarde, retomando de nuevo las mociones de control. Que aprovechen y disfruten de esta hora.
Arratsaldeon hemen gaude berriro. Kontrol mozioekin mozioa. jarraituko gea, konkretuki 16. kontrol mozioa. Es que quería comentar una cosa porque esta mañana ha sucedido algo. La Junta General de Accionistas de Anoeta Kiroldegia estaba un asesor en nuestro grupo intentando grabar la Junta General como acto público que pensamos que es porque nos ha dicho lo contrario y sin embargo se le ha impedido grabarlo cuando al mismo tiempo había otras cámaras. Hemos visto luego en la cuenta de redes sociales de uno de los grupos gobernantes un extracto de esa junta, precisamente con la intervención del concejal delegado de Deportes, y nos gustaría saber por qué se ha tomado esa decisión. No entendemos que para algunos las juntas sean públicas y para otros no. No entendemos por qué puede salir una intervención del concejal delegado, el señor Ibabe, y sin embargo nuestro grupo se nos ha impedido grabar eso. Nahiko nuke ageitu que además de no entender lo que nos parece es absolutamente criticable. Nik ez dakit hartu dut ropa idazkaria kontrakoa ez badu esaten, ez dut ikusten inun hau ezindanik egin, de hecho esan bezala eginda beste batzuen partetik eta guzti salagarria da. Bueno, nik ez dakit, egia esan adierazten didazuten gertakizuna, niretzako momentu honetan berria da. Orain arte ez dut horren berririk izan, nik ez dut inodako agindurik eman zentzu horretan, orduan ez dakit. Esta Nike, como concejal de Seguridad Ciudadana y responsable de Seguridad Ciudadana, esta Nike. O sea, lehendabiziko notizia oaintxe bertan da. Lehendabiziko notizia oaintxe bertan dela, guk ez dugu agindurik eman. Twitterren ikusi dut, Martin, eta nik ikusi baldin badet, zuek ere ikusiko zenuten, ez dakit. Nik esaten dizut, ez dakit, eta hitz egingo dugu da zailago, ez dakit nola izan diran gertakizunak, nik ez dut inodako agindurik eman, gainera zuek testigu zerate, ez dut inodako agindurik eman. Dana den hau argitu beharko genuke, argitu beharko genuke gaur goizean zer gertatu dan, zergatik gertatu dan pertsona batzuekin eta ez beste batzuekin, nik idazkariari galdetuko nioke ia nun agertzen dan edo ia horrela dan, ezin dala grabatu, udalbatza grabatzen direnean. In life momentuan ematen direlako, gure ustez ez da, baina ez dakit, agian argia ematen digu, eta edonola argitu beharko litzateke geroari begira ezin dalako gertatu, eta Ibabe jaunari eskatuko nioke argitzeko, argitu beharrekoak, olako bat ezin dalako errepikatu, presidenteari dagokion noski salan gertatzen dana, bere ardura da, baina eske hau onartezina da. A ber, Amaia, argituko dugu argitu beharrekoa, zalantzari gabe. Nik esan dut, presidente bezala nik ez dut inodako agindurik eman, da zue testigu zeate, zerbait egin etzedin. Eta momentuan jakinarazi badi mazitzaidan hori gertatzen ari zada, agian izango nukeen gauza bat edo beste esateko aukera, baina ez dut odakorik izan. Orain planteatzen ari zerate, eta niretzat berria da, horrelako horik gertatu da nik. Nik orain ezin dut beste ezer esan, aztertuko dugu, ikusiko dugu, eta hartu behar diran erabakiak hartuko ditugu da. Mi asesora la han apercibido 2 veces. Por favor, que dejara de grabar. ¿Pero quién? La Guardia Municipal, sí. Yo, si me lo permite el alcalde y los demás grupos, es la primera noticia que tenemos. A mí me parece que ha habido un receso, que si esto se conocía se podía haber dirigido bien al alcalde y haber hecho una junta de portavoces o hacerla en otro momento y hablar de los temas, pero venir al pleno y empezar a hablar de algo que algunos ni conocemos, que si es así, será así, pero entiéndame, señora Martín, que no sabemos ni de qué está hablando. Yo he visto que grababa la persona que trabaja con ustedes, yo lo he visto sin problema, pero igual no he podido ver todo, y he visto que algunas personas del público le han dicho que a ellos no les grabara, que también tienen su derecho, evidentemente eso lo hemos visto. Pero el resto, si es así como usted dice, yo creo que no se puede empezar un pleno tratando ese tema cuando no tenemos todos la información. Yo creo que es mejor haber pedido una junta de portavoces o una junta de portavoces posterior en otro momento. Se habla, entre todos vemos cómo regularizar la situación y no ponernos en una tesitura de algo que algunos carecemos de información 100%.
No tenemos ni idea más que de lo que hemos escuchado en este momento. Creo que la transparencia también política requiere de un esfuerzo de diálogo. Nosotros hemos estado en el despacho hasta ahora y nadie ha venido a hablar con nosotros de este tema tampoco. Entonces, las cosas se pueden hacer bastante mejor y no venir aquí, empezar a relatar un debate del cual no tenemos elementos de juicio. Irabaziren baimenarekin, hau da, plenoan gertatu dan zerbait, eta desde logo guk jakin degunean esan dugu. Osea, eta ez bezin badegu gauza hauetaz hemen hitz egin, nun hitz egingo ditugu. Lasaitasunez eta zea guztiarekin, baina hemen hitz egiteko gaia da. Bai, jakina eta hitz egiten ari gera, baina nik uste ez dagokio da eztabaida bati ekitea, eta ez dut hitz gehiagorik emango gai honen inguruan, lehenengo gauza, talde batek ikusten baldin badu edako plenoaren funtzionamentuan adakorik gertatzen ari dela, eta hori ez da egokia, nire ustez gertatzen ari danean presidenteari jakin egin behar zaio. Ez da horre da egin, baina ada ere, eta hartzen dut konpromisoa, jakingo da, galdetuko du da zer gertatu dan, zergaitik, no da, eta argituko dugu da egoera hau. Baina uste, benetan, gai honei buruzko eztabaida momentu honetan izateak, ez du da ezer argirik aportatzen. Eta gainera, esan du dako, ni neu, presidente bezala, ez naiz egoera horren kostiente izan, orain esan didazuten arte. Eta beraz, udertuko dezute horredako eztabaida bat izateko orduan, nik ez dauzkate da nahikoa juizio elementu eztabaida hori mantentzeko. Argituko dugu, hitz egingo dugu, eta erabaki behar direnak erabakiko ditugu. Bueno, da honen bestez, plenoarekin jarraituko dugu, 16. kontrol mozioari ekinez. 16. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, tabakelari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre Tabakalera. Bueno, arratsaldeon guztioi. A empezar con los hechos, el director gerente de Tabakalera presentó su dimisión en el Consejo de Administración el pasado 28 de septiembre debido, según parece, a una serie de discrepancias y disparidad de criterios con las instituciones que integran el Consejo de Administración de dicha institución. El hecho es el que el proyecto cultural de Tabakalera ha arrancado su andadura con distintos vaivenes tanto en su dirección administrativa como cultural. En la comisión en la que interpelamos sobre la dimisión del director gerente se nos informó que estaba pendiente de volver a abrir un proceso de selección para sustituir al director anterior. Dentro de los proyectos previstos que no se han llevado a cabo en el edificio está la ubicación de un hotel y un restaurante. No obstante, hoy por hoy una parte importante del mismo sigue cerrada a la espera de qué se decida hacer con él. Desde nuestro punto de vista, no nos parece razonable que un espacio de esas características no tenga ningún uso, cuando bien se podría aprovechar para dar respuesta a otras necesidades de espacio actualmente existentes. Por ello consideramos que el Consejo de Administración de Tabakalera debería trabajar junto con el nuevo director gerente en la búsqueda del aprovechamiento del edificio no solo desde un punto de vista económico, sino también en términos de rentabilidad social. Por ello proponemos al Gobierno municipal a que en el seno del Consejo de Administración de Tabakalera plantee una alternativa para los espacios que el edificio aún tiene sin ocupar, de manera que colectivos culturales y sociales de Donostia San Sebastián puedan contar con un espacio en el que llevar a cabo sus actividades. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak gero, EH Bilduk. Lehenik eta behin iruditzen zaigu importantea dela historia txiki labur bat egitea Tabakalera nola eraiki zen azkeneko fase hontan, ez naiz joango 2000. Urteraino. Baina kontun hartu behar da, krisi gordinean murgilduta zegoela Donostia, Gipuzkoa eta Bar ere bai, eta orduan planteatu zen Tabakalera eraikitzea faseka eta irekitzea faseka. Zer gertatzen da, aurretik hartutako erabakien ondorioz, Tabakalera ordurako teilaturik gabe zegoen, beraz faseka eraikitzea ezinezkoa zen. Seguruen duen egituragatik, duen formagatik hori ere oso zaila zen.
eta beraz eraiki behar zan edo bestela birrinduta geldituko zen. Baina bai planteatu zala faseka irekitzearena egoera ekonomikoari aurre egin ahal izateko. Bidean gauza asko gertatu dira, baita Donostiako ekosistema kulturalean ere, baina zentratuta Tabakaleran bera identifikatu zen sorkuntzarako espazio bat bezala, egonaldiak, lankidetzak eta forma berriak nolabait bere ikur bezala, bai Donostiari erantzuteko, bai Gipuzkoari eta haratago erantzuteko. Baino, egia da, bazuela eta baduela helburu importante bat adala txertatuta egotea bere ingurunean, txertatuta egotea baita ere hiriko ingurunean, hiriko ekosisteman. Eta egia da, esan bezala, bidean izan direla bere goraberak, egitasmo berritzaileak eta sozialak adibidez Mauseko egitasmoa esan bezalakoa alboratu direla, ekosisteman esan bezala gertatu direla larritasunak eta irekieran izan zen justo oain urte bete ingurun Kortxoeneako lehenengo erasoaren momentua eta horrek piztu zituen alarma bat baino gehiago, eta agian norabidea aldatzen ari da, agian diogu. En cualquier caso, nos parece que es momento de profundizar en los objetivos que el ayuntamiento le pone a Tabakalera, si siguen siendo los mismos, si hay que profundizar en algunos, qué es lo que se quiere hacer hay que hablar con los agentes de la ciudad que pueden o quieren estar implicados, no en Tabakalera, sino en el ámbito cultural. Eta denon Donostia, denon artean eraiki nahi baldin badegu, orekak mantentzea ez da erreza, eta hori kontuan hartu behar dugu. Hala ere, mozioa presentatuta dagoen bezala guri zalantzak sortu dizkigu, argi daukagu hori eztabaidatu behar dela kontseiluan, hor ez dagolako udala bakarrik, baina egia da udalak agian eraman beharko lukela, hausnarketa bat honen inguruan. Horregatik, ulertuta eta konpartituta ustez, nolabait proposamenaren helburua edo proposamenaren zioa, ez degula babestuko, abstenituko gera, ikusten degulako agian hor egiten den eskaera ezin dela eguneko egunean bete, ondo ulertzen badegu, eta hori da esaten deguna. Argi dezagun gure artean, zer dan taldeak proposatzen duena, zer dan beak esaten duenean esa implicación social, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere proponer, eta gero gu presginateke kontseilura eramateko naizta mozioa momentu honetan ez babestu. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik erabiliko, eta talde jeltzaleak. Arratsaldeon. Guk ere neurri handi baten orain Almiral Andreak esan dituen gauza asko geure egiten ditugu. Areago hemen aipatzen da jatetxea eta hotela, jatetxearena konponbidean dago, nuevos espacios habitablesekin zegon harremana amaitu da, beste bat bide mantzaio, eta espero dezagun hilabete gutxi barru horre egongo dela, bai egonaldiak, artistendako egonaldiak egiteko espazio bat, eta bai hotel moduan erabil daitezken gelak ere, hasieratik pentsatuta zegoen bezala, eta jatetxearen espazioa ere, jatetxe izaten jarraitzeko borondate osoa dago, hor oraindik denbora pixka bat beharko da. Egia da oraindik behar badaudela espazio batzuk utzik, baina batetik administrazio kontseiluan, azkenengo administrazio kontseiluan onartu zen hitzarmena ziken eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean, eta horrek zine eskola sortzeko espazio bat erabiltzea dakar berarekin.
hortik konpartitu genuen proiektu horrek haunditzea ekarri beharko lukela eta gauza gehiago egitea ere, eta bestalde bete-betean daukagu momentu honetan maigainean 2016ko legatua. Eta nik uste dut asko konpartitzen dugula legatua horren zati bat, 3 erakundeen artean adostu beharko dena, Tabakalerak ardezakela eta hori izan litekela lekurik egokiena. Beraz, momentu honetan egia da, urtebete da ateak ireki zituela, baina aurreko administrazio kontseiluan guztio konpartitzen genuen, oraintxe ari dala pixka bat asentatzen eta bigarren salto bat emateko oinarriak jartzen. Momentu honetan ez nitzake ausartuko esaten, hemendik hilabete batzutara edo urtebetera zenbat espazio egongo dan erabilgai eta zenbatez. Hori batetik. Eta bestetik, hemen esaten danean, Donostiako talde kultura gaietan lanean ari direnak eta gizarte gaietan lanean ari direnak, hori ez da Tabakaleraren helburua. Tabakalera da nazioarteko kultura garaikidearen zentroa eta horregatik daude 3 erakunde inplikatuak. Horregatik dago Jaurlaritza, horregatik dago Gipuzkoako Foru Aldundia eta horregatik dago Donostia. Donostia bakarrik balego, eztabaida dezakegu benetan beste alderdi hori ere eman nahi diogun, baina ez da hori hasieratik jarri diran helburuak konpartitu dan filosofia eta 3 erakundek bat egiteko eta nazioarteko, berriro diot, nazioarteko kultura garaikideko zentro bat sustatzeko egin duten apostua eta urtero jartzen ari diren dirua. Orain arte neurri handi baten obra bera amaitzeko, eraikina egiteko eta hemendik aurrera egunetik egunera gehiago proiektua garatzeko. Beraz, ezin dugu babestu, jakinda ere horrelako eskariak ugariak direla eta udalak aleginak egin behar dituela eskari hauei ahalik eta modu egokienean erantzuteko, baina ez dugu uste Tabakalera danik eskari hauei erantzuteko leku egokiena. Eskerrik asko, ixteko txanda irabazi taldeak ez du erabiliko. Botatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eta orain boto azalpen txandarik talde popularra, bai? Sí, la verdad es que podemos compartir en lo que ha dicho la portavoz de Irabasi, pues algunas cuestiones, y a nosotros también nos preocupa que las cosas en Tabacalera no estén yendo como deberían de ir y que efectivamente, como ha reconocido la propia portavoz del Partido Nacionalista y responsable de Cultura, pues que hay espacios vacíos. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Consejo de Administración, donde nosotros lamentablemente no estamos, no vamos a entrar en ese debate ahora, pues tiene que poner encima de la mesa qué propuestas tiene y tiene que saber explicarlo aquí en el Pleno. Decir, pues nosotros apostamos por esto y estamos barajando con esto y el equipo directivo tiene estas propuestas, estas ideas, y esa no es la circunstancia a día de hoy. Ahora se nos ha dicho que se están barajando algunas cosas, pero un poco como pinceladas. Esa es una responsabilidad del equipo de gobierno que nos representa y de las instituciones que están allí, y sobre todo los que no estamos, pues yo creo que tenemos en este caso el derecho de saber y de conocer. Y por otra parte, la propuesta que se hace, en eso sí compartimos lo que ha dicho la delegada, pues no nos parece lo correcto. El Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera está destinado para lo que está destinado, y dentro de ese destino y de ese fin último es donde nos tenemos que preocupar todos, pero sobre todo el Consejo de Administración, en buscar las respuestas para que no esté nada vacío. Bai, eskerrik asko, ez dago beste boto azalpen txanda eskakizunik, eta beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke, irakurri egingo dan puntura. 17. control mozioa, Irabazi Donostia. Moción de control que va a ser leída, presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre el Parque de Salvador Allende. 17. control mozioa, irakurria izango dena, Irabazi Donostia taldeak aurkeztua Salvador Allende parkeari buruzkoa. Hitza eskatu du. Comentar que tenemos constancia que se ha repuesto la placa recientemente, con lo cual retiramos la moción. Vale, oso ondo, eskerrik asko. Orduan, 18. puntura pasatuko ginateke. Kontrol mozioa,
Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la Plaza Aita Donostia. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Aita Donostia Plaza dela eta. 18, presentada por don José María Murguiondo Casal, concejal del Grupo Popular, en relación con Plaza Aita Donostia. Bai, hitza talde popularrak dauka. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y vamos a ver si está hecho o no lo que vamos a pedir. Imagino que no, por eso lo planteamos. Bien, el 21 de diciembre de 1988 fue inaugurada la escultura llamada Paloma de la Paz en el Paseo de la Zurriola. Recordamos aquel solar que había antes de la construcción de los actuales cubos del Cursal. Poco tiempo después, precisamente, cuando se inició la construcción del Palacio de Congresos actual, se trasladó a la Plaza Aita Donostia en Amara dicha escultura, la Paloma de la Paz, donde permaneció durante 21 años y donde, sin ningún lugar a dudas, se convirtió en un referente y en un símbolo del barrio de Amara. De hecho, todos sabemos que, a pesar de llamarse la Plaza Aita Donostia, pues es conocida todavía aún a día de hoy como Plaza de la Paloma de la Paz. En el pasado mandato, el anterior equipo de gobierno decidió, de manera unilateral y dando la espalda a la ciudadanía, proceder al traslado de dicha escultura, la Paloma de la Paz, a Sagüés, sin tener en cuenta tampoco la opinión ni de los vecinos del barrio de Amara ni del conjunto de la ciudadanía donostiarra. Para muchos donostiarras, no hace falta decirlo, la Paloma de la Paz es un auténtico símbolo para la lucha de la libertad, de la paz, ese clamor de muchos ciudadanos que decidieron en los años 90 tomar las calles y pues fue objeto ese lugar de muchas concentraciones de miles de donostiarras en honor a la dignidad, a la libertad y a la paz en esta tierra vasca en la que vivimos. Por todo ello, ni entendimos en su momento, ni entendemos ahora la decisión de quitar de esa plaza tan simbólica, la Plaza Aita Donostia, y de quitar ese referente al barrio de Amara y a los amaratarras y donostiarras en general. El actual equipo de gobierno, en el pasado mandato, mostró su disconformidad en reiteradas ocasiones por la decisión unilateral adoptada por Bildu y, lejos de querer reparar aquella nefasta decisión, han presentado una propuesta, nosotros entendemos que no es en absoluto prioritaria, donde se quiere transformar la rotonda de la Plaza Aita Donostia, donde debiera estar la Paloma de la Paz, en una especie de volcán o bosque de hayas, una intervención que además tiene un coste previsto de unos 140.000 euros. Llevamos este tema a la comisión, evidentemente, el alcalde de la ciudad nos contestó que no quería abrir ningún tipo de debate en relación a este tema, que no estaba de acuerdo con lo que hizo Bildu en el mandato anterior, pero, insisto, no iba a abrir debate, iba a dejar las cosas como están y no nos parece precisamente la posición más correcta de todo un alcalde de San Sebastián en relación a esta ciudad y en relación a ese símbolo concreto que a tantos donostiarras nos ha acogido durante muchos años. Leo algunas cosas, de lo que me dé tiempo, de lo que alegaban en abril de 2015 el Partido Socialista, que hablaba de traslado provisional a toda prisa y chapucero de la Paloma de la Paz a Sagüés, que se aleja de manera preocupante de esas actitudes de diálogo, consenso y transversalidad, despreciando el sentir mayoritario de representantes de la ciudadanía donostiarra. Bildu ha decidido hacer un uso torticero, sectario y parcial de un símbolo emblemático de San Sebastián, por cierto, la capital vasca, donde se ha producido un mayor número de asesinatos de ETA. En el mismo sentido, el Grupo Nacionalista Vasco hablaba de que muchos donostiarras de Amara, y en particular las asociaciones de Amara, no quieren perder un símbolo que consideran una seña de identidad del barrio. Bueno, todo esto para argumentar o para hacer vislumbrar, sobre todo a la gente que nos sigue en casa, cuál era la posición del actual equipo de gobierno hasta hace un cuarto de hora apenas, cuando estaban en la oposición y que tanto criticaban al gobierno anterior. Pedimos simplemente que se dé instrucciones inmediatamente para que la Paloma de la Paz vuelva a estar donde debe estar, en la Plaza Aita Donostia en Amara. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, compartiendo el diagnóstico que hace el Grupo Popular sobre la carga simbólica y emocional de esta plaza, no vamos a apoyar la moción.
Independientemente de la postura que podamos tener cada uno y cada una sobre la idoneidad de haber movido la escultura, pues creemos que una vez que está hecho desde Irabazi Donostia, no consideramos lo más adecuado volver a gastar dinero y recursos para volver a la situación anterior. Al final, los recursos económicos del ayuntamiento son el dinero de nuestros y nuestras conciudadanas, y mover la escultura a Sagües, que además tenemos constancia, bueno, sabemos todas y todos que es un lugar en principio más adecuado si tomamos en cuenta los criterios de realización de la propia obra. Y entonces se ha movido la escultura, se ha acondicionado a la Plaza Aita Donostia, todo esto ha costado dinero, y entonces volver a gastar dinero para deshacer todo esto, bueno, no nos parece lo más apropiado. Aún, otra vez repito, reconociendo la carga simbólica del lugar, simplemente haciendo el balance, en nuestra opinión, y solo hablo de nuestra opinión, haciendo el balance entre toda esa carga y lo que representaría de gastos, pues no nos parece lo más apropiado. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, Euskal Herria Bilduk. Bai, eskerrik asko. Bueno, talde honen apostua gero eta sendoagoa da etorkizunari begira jartzearekin. Lehen aldiari begira jartzen geran bakoitzean ez gehalako ados jartzen, eta elkarbizitzan sakondu baino eta elkarrizketa sustatu baino desberdintasunak areagotzen ditugulako. Horregatik, mozio honi dagokionez, zentratuko naiz benetako edukiaz, benetako edukia eskultura bat mugitzea dalako, hori da proposatzen duena. Eta hitz egiten ari gera Nestor Basterretxearen bakearen usoa eskultura mugitzeaz. Usoa itsasondoan jaio zen, eta hiri aldatzen dalako, pertsonak eta sozietateak aldatzen diren bezala, bere lekutik mugitu zen obrak tartean. Egilearen desira beti izan zen itsasora bueltatzea. Nestor Basterretxea hil zenean, egilearen ametsa egi bihurtzeko aukera sortu zen, eta hori familiarekin hitz egin zen, berarekin hitz egin da zegoelako, bere momentuan, bere familiak oso ongi ezagutzen zuen, y fue de acuerdo con la familia que estaba muy claro que era deseo del autor que la paloma volviera al borde del mar. Harrez gero, 3 eskultore handiren arteko elkarrizketa sortu zen, 3 txuloko 3 muturretan, eta, erreferente bihurtu direnak, lehenbizi izan zen Ondarretako muturra, Txillidaren obrarekin, ondoren, berez ja erreferentzia zen Paseo Berria, baina beste modu batekoa izan da Paseo Berria Oteizaren lanarekin, eta orain bada erreferentzi bat, eta ez bakarrik hirian, baizik eta nazioartean ere, Tomas Albaren plaza. Eta agian komeni da gogoratzea, 3 autore hauen arteko elkarbizitza beti ez dela izan paketsua, ez zala izan paketsua. Es curioso que la conversación entre estas 3 esculturas se ha convertido en un símbolo de convivencia, en un símbolo de conversación, en un símbolo que el propio alcalde recordó el día del acto de inauguración del 2016, y ninguna escultura debería convertirse en símbolo de una parte del dolor de esta sociedad. Nos gustaría que cualquier escultura futura recogiera el dolor de todas las personas que han sufrido sin dejar a nadie fuera. Hemos estado hablando esta mañana que no es fácil equilibrar, en ese caso hablábamos del arte y las necesidades de las personas. En este caso, quizás deberíamos hablar que no siempre es fácil el equilibrar los deseos del artista o de la artista y las necesidades o los deseos de la ciudad y de su ciudadanía. Ese equilibrio no es fácil y tampoco lo ha sido en este caso, pero
entendemos que desde luego una rotonda no es sitio para que esté colocada una obra de arte, dificulta la visibilidad y desde luego no ayuda a disfrutar ni de esta ni de ninguna otra pieza artística. Desde luego ni es práctico ni impulsa pues el trabajo cultural. Ahora el Gobierno quiere cambiar Olivos, cuyo ramo, por cierto, también es símbolo de paz, por un volcán que desde luego es más parecido a un símbolo de la guerra, pero bueno, en fin, el Gobierno sabrá qué simbología quiere trabajar con esto del volcán. Esan dugu pleno honetan eta gaur errepikatuko dugu. Ezin dugu lehenaldia aldatu, baina gaur egin dezakegu lana, bilarkoa etorkizuna aldatzeko. Hor egongo gara, Tomas Albaren ingurua eta zonalde osoa txukuntzea falta da, usoari kabia ematea falta da, eta hor dago benetako erronka. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Sí, bueno, hay cosas que parecen que vuelven, ¿no? Y el Partido Popular, en este caso el señor Murguiendo, ha decidido que quería retomar esta cuestión. Yo le tengo que afirmar que sigo pensando en el momento que se hizo y cómo se hizo, que no se debería haber movido la obra de Néstor Basterrechea de la Plaza Ita Donosti. Pero es curioso, que usted pues igual no lo conoce o se lo ha olvidado, que en este pleno se aprobó un PEPUC y el Grupo Socialista presentó una enmienda. Presentamos varias. Protegimos el Peine del Viento de Chillida, protegimos el conjunto vacío de Oteiza y pretendíamos que también se protegiera la obra de Néstor Basterrechea en la Plaza Ita Donosti. En las otras dos creo que conseguimos la unanimidad y en esta nos quedamos solos y perdimos. Y por eso luego el Gobierno de Bildu pudo trasladar la Paloma de la Paz. Si no, no lo hubiera podido hacer. Con lo cual, bueno, pues no lo conseguimos. Y luego, en sus potestades de gobierno en minoría, decidió, con un discurso que también hemos escuchado, pues intentar justificar algunas cosas. Claro, ahora nos plantea que volvamos a retomar toda esa historia. Y yo creo que la prudencia a veces también es sensata y debería asesorarnos. Decía la señora Almiral que no hay que mirar al pasado, que en el pasado, como no hay acuerdos, mejor mirar al futuro. Todas las sociedades modernas, y entre ellas la sociedad alemana, una de las que más consecuencias tuvo en el siglo XX en el dolor de casi toda Europa, decidió que había que mirar al pasado, profundizar en el pasado, para no cometer errores en el futuro y para que el futuro fuera de convivencia y de paz y de entendimiento. Siempre hay que analizar y asumir las responsabilidades de cada uno. El pasado de algunos pues, les puede gustar menos que el pasado de otros, pero en cualquier caso sí es necesario conocer nuestro pasado para no cometer errores en el futuro. Y en ese sentido, esta es una obra que inicialmente no estaba en la Plaza Ita Donosti. Se ha señalado. Inicialmente estaba en lo que hoy es el Paseo Lehendakari José María Lizaola, que con las obras del Cursal hubo que trasladarlo provisionalmente. Y, por tanto, después ha tomado otra decisión de intentar en un entorno, que fue un debate muy peliagudo, de volverlo a instalar en el entorno de la Zorriola. Bien, dejemos estar las cosas como son también a veces. No generemos mayor problemas de lo que ya no es un problema ciudadano. Yo entiendo que en el Pleno debemos intentar traer las inquietudes de la ciudadanía y se intentan traer. Pero en este momento esta no es una cuestión que inquieta a la ciudadanía donostiarra. A mí no me gusta la decisión final que se adoptó, pero creo que no hay una necesidad inicial. Y le voy a decir por qué creo que ninguno de nosotros la teníamos, por lo menos el año pasado. Presupuesto 2016. Partida presupuestaria en obras y proyectos para la remodelación de Ita Donosti. 200.000 euros. No hubo ninguna enmienda para que se quitara. Ninguna enmienda de ningún grupo. Nadie tenía, por lo menos hace un año, octubre, noviembre, diciembre se aprobó el presupuesto, ninguna necesidad de haber presentado una enmienda, haber dicho, oiga, no gasten en esto, no hagan la remodelación y trasladen de nuevo. Nadie lo planteó. Yo creo que de verdad hay situaciones a superar. Y voy a terminar con una que a mí me ha dolido muchísimo últimamente, aunque no sea de San Sebastián. Yo en las últimas imágenes que he visto del municipio de Alsasua no me han gustado nada. Me han recordado muchísimo el pasado y me causan dolor,
político y dolor personal. Creo que hay muchas brechas abiertas todavía. Creo que hay muchas dificultades todavía de convivencia. Pues vamos a intentar entre todos que en San Sebastián, que yo creo que estamos mucho mejor, continuemos en el buen camino y en el buen sentido. Bai, eskerrik asko. Txanda, Eusko Alderdi Jeltzalearen txandanik erabiliko dut. Bueno, al señor Murriondo y yo, en la interpelación que presentó y se trató en la comisión de pleno correspondiente, traté de contestar a la inquietud que me manifestaba, sobre todo en el sentido de que nos exigía como gobierno municipal a que cumpliéramos con no sé qué compromiso que nosotros no habíamos adquirido, que la posición de este grupo municipal en la anterior legislatura, cuando el gobierno municipal anterior decidió mover esa escultura del lugar, fue absolutamente contraria. Pero que hoy la realidad es otra. Es decir, y nuestra posición sigue siendo la misma. Nosotros nunca hubiéramos planteado el movimiento de aquella escultura. Pero hoy, de la manera que fuera, está en otro lugar. Y lo que se nos pide es un movimiento, y se lo dije a la comisión, yo no estaba de acuerdo en aquel momento con aquella propuesta que hacía el gobierno municipal porque me parecía, y al grupo le parecía, que no era oportuno generar un debate sobre esta cuestión moviendo la escultura de sitio, y ahora que me puede corresponder a mí o a este gobierno municipal tomar decisiones, sigo pensando que sobre este elemento no es oportuno generar un debate volviéndola a mover de sitio. Así de claro y así de sencillo. Esa es la posición de este gobierno municipal, es la posición de este grupo. Sobre si hay que hacer historia o no hay que hacer historia, bueno, yo también soy de los que creen que echar la vista atrás siempre es un buen elemento que sirve de antídoto para tratar de no volver a cometer errores. Y de historia de esta escultura, pues nos pongamos como nos pongamos cada uno de nosotros, es la que es. Este fue un encargo realizado por el Ayuntamiento de San Sebastián durante la alcaldía de Xabier Albistur y en el marco de la firma del Pacto de Ajuria Enea y representando precisamente esa época. Guste a quien guste, haga cada uno la interpretación que quiera. Adquirió un nuevo valor en esa plaza de Donostia, es cierto, como lugar de manifestación y de encuentro para mostrar la repulsa ante lo que sucedía, sobre todo con respecto a secuestros, especialmente, y lo recuerdo personalmente porque yo vivía allí. Y esa es una historia que esta escultura va a llevar siempre allá donde esté. O sea, yo no tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Lo que sí que, bueno, tengo que reconocer que sobre esta cuestión cuando debatimos, pues era una de mis aficiones precisamente tratar de documentarme e informarme al respecto, y lo hice bastante. Y algunas de las cosas que se han dicho en este pleno no son del todo ciertas. Es cierto que cuando se planteó la construcción del Cursal y se planteó la necesidad de mover la escultura de sitio, se contrastó con el artista la posibilidad de trasladarlo a otro lugar y aceptó que provisionalmente fuera la plaza de Aita Donostia porque la pretensión del artista realmente era trasladarlo al muelle, cosa que el ayuntamiento consideró era inviable y por eso no lo hizo. Luego, si hubiéramos tenido que hacer una lectura de la voluntad del artista, pues la más aproximada igual es haberlo llevado al muelle, cosa que nunca se hizo. Y, curiosamente, sobre esta escultura se hizo una jornada expresa en el propio Centro de Cultura Ernest Lluch, del cual hay testimonio grabado incluso, bajo el título de Obras desubicadas de su lugar original, en la que hay una entrevista, y no está grabada y se puede ver, en la que se le pregunta expresamente al artista a ver si él cambiaría de sitio esta escultura y dice que no, literalmente dice no, está bien donde está. Yo hoy día haría otra cosa distinta para ponerlo en el frente del mar. Luego, no es cierto que ese cambio se produjera porque el artista tenía esa voluntad. Los familiares puede ser, pero el artista dejó testimonio expreso al respecto. Se hizo pues porque un gobierno municipal así quiso hacerlo de forma unilateral, que es lo que creo que no se debe hacer. Daizteko txanda talde popularrak dauka. Bueno, gracias, señor alcalde, gracias a todos. No podemos sino lamentar
una vez más, la posición que mantiene el actual equipo de gobierno en relación a la escultura La Paloma a la Paz, que no deja de ser un símbolo del que se apropiaron, nos apropiamos los donostiarras hace ya más de 20 años, que hicimos nuestro esa escultura, que es mucho más que una escultura, precisamente para echarnos a las calles y reivindicar, perder el miedo que había y que a día de hoy sigue habiendo todavía en San Sebastián, en Guipúzcoa y en todo el País Vasco, en relación al bastardo terrorismo de ETA. O sea que fue un ejemplo, una lección de dignidad, la de miles de donostiarras que, insisto, nos echamos a la calle a hacer nuestro ese símbolo para, de alguna manera simbólica, evidentemente, luchar y marcar nuestro hastío contra el terrorismo y contra ETA. Con lo cual, lamentar, no que no la quiera mover, que no quiera ni siquiera abrir debate sobre esa posibilidad. Nos parece algo, bueno, no propio de un alcalde de San Sebastián. O sea, en lugar de restituir el honor a esa situación que ustedes han reconocido que no les gustaba un ápice como se hizo, que se hizo de manera unilateral y que todos sabemos quién lo hizo y para qué lo hizo, ustedes dan carta de naturaleza a esa situación, en lugar de restituir el honor y la dignidad a los miles de vascos que tomamos, insisto, ese símbolo y que tomamos las calles y dan, por tanto, la espalda no a este grupo políticamente solamente, a esos miles de ciudadanos que, con su ejemplo y su sacrificio, han conseguido la actual situación de libertad en el País Vasco. Bueno, pues hay un montón de cosas, no tengo tiempo, evidentemente, para contestar, pero nos parece pues que no es propio de un alcalde de San Sebastián la contestación que se nos ha dado y mucho menos abrir debate, no querer abrir debate, entendemos además, para contentar, sobre todo, o no molestar a aquellos que menos han hecho precisamente para acabar con el terrorismo. Gracias. A usted. Bueno, procedemos a votar. Mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dago boto esplikazio aukerarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gara. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a las medidas contra la pobreza energética. 19. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua pobrezia energetikoaren kontrako neurriak direla eta. Relativa a las medidas contra la pobreza energética. Bai, EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, arratsalde on guztioi. Bueno, gai hau legegintzaldi hasieratik landu dugu bai udalbatza eta batzordeetan, bai gure talde politikoak ekarrita edo irabazi Donostia taldeak ere egin dituen proposamenen arabera. Eta hainbat batzordeetan, delegatuak aipatzen zuen hasiera batean Donostian agian ez zegoela akordio honen beharrik, energia hornitzaileekin beste hiri batzuetan egin dituzten konbenioak beste behar batzuetan oinarrituta daudela eta agian Donostian beste diru laguntza batzuen bidez konpontzen zirela behar horiek. Baina uste dugu ezin dugula justifikatu pobrezia energetikoaren gaia hirian Donostia oasi bat balitz bezala, badakigu gure egoera hobeagoa dela, baina justo lehengo astean publikatu diren datu batzuk aipatu nahiko nituzke. Según la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, se basa en el estudio que se ha realizado este mismo mes, su responsable decía que consolarse con que Euskadi está mejor, o las ciudades, las capitales están mejor que otras ciudades del Estado español, pues es un consuelo de ilusos, ya que las situaciones de pobreza están ahí y desde el 2009 están creciendo. Ese estudio señala que unas 81.000 familias tienen ingresos mensuales menores a 332 euros. Justamente ayer también muchos de los concejales que estamos aquí pudimos participar en el recuento de personas sin hogar organizado por Kale Gorrian, en el que participan diferentes asociaciones y en las que desde nuestro grupo damos las gracias por la oportunidad que se nos dio de conocer esa realidad y por el gran trabajo que hacen. Y ayer
pudimos ver a todas esas personas que están en nuestra ciudad en una situación de pobreza extrema, y los estudios dejan encima de la mesa que es una realidad que está ahí, y creemos que hay que seguir poniendo medios para luchar contra ella y avanzar en diferentes áreas como la pobreza energética. En esta moción hacemos varias propuestas, ya que recientemente también hemos conocido el acuerdo que se ha hecho con Iberdrola de cara a la iluminación de la fachada municipal, y una vez más, esta mañana lo decía en la moción de Zorroaga, nuestro grupo ve diferencia de prioridades con las prioridades del Gobierno municipal. Igual que vemos que ese acuerdo con Iberdrola se ha hecho de forma muy rápida, otro tipo de actuaciones que nos parecen menos prioritarias, hemos tenido que insistir mucho para que se den pasos a nivel de poner recursos para paliar las situaciones de pobreza energética, y consideramos que todavía no se han dado los pasos suficientes. Por eso traemos esta moción y bueno, estaremos atentos a lo que opinan los demás grupos. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldeak dauka hitza. Perdón, como ha mencionado Olaya, efectivamente nuestro grupo también ha venido presentando desde el comienzo de la legislatura iniciativas para luchar contra la pobreza, en concreto la pobreza energética, y en este sentido pensamos que la iniciativa que hoy trae H. Bildu a este pleno es una iniciativa interesante, porque entendemos que lo que busca es ahondar precisamente en este camino, ¿no? El de darnos cuenta que esto no es un oasis, que en Donostia también hay desigualdad y hay que estar luchando constantemente contra ella. Por lo tanto, votaremos a favor. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak bai. Bueno, mila esker presidente jauna berriro eta arratsaldeon. La verdad es que nosotros queremos empezar diciendo que no nos parece nada adecuado el enfoque que se da a esta cuestión, que no nos parece nada adecuado empeñarse en acotar diferentes expresiones de las situaciones de pobreza. La pobreza es pobreza, así, dura y existe. Es pobreza, es la falta de recursos para atender las necesidades de manera adecuada y las consecuencias de esta situación. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo en nuestra opinión, porque estamos empeñados en atender, hacer frente a las situaciones de pobreza de manera integral. De manera integral. Sin embargo, ustedes se empeñan en ponernos encima de la mesa algo que, por desgracia, digo porque nos parece fundamental que quede bien claro que lo que existe es pobreza. Bien, voy a decir dos cosas sobre la moción que nos comentan. A ver, nosotros firmamos un convenio con Iberdrola por dos cuestiones. En primer lugar, porque es el primer suministrador de energía de las personas de esta ciudad. Y en segundo lugar, pero bastante más importante, porque la empresa se puso en contacto con nosotros. Ustedes ahora nos piden que vayamos buscando a todos los suministradores de energía, independientemente de que den servicio a una docena o dos docenas de personas. Y la verdad, nos parece que es rizar el rizo, porque no tenemos muchísimos medios y la gente que trabaja en el departamento de exclusión tiene muchísimo trabajo que hacer. Entre otras cosas, algo como lo que ha mencionado, y nosotros también aprovechamos para dar las gracias no solamente a Kale Gorrian, que también, sino a todas las voluntarias y todos los voluntarios que participaron ayer. Pero voy a decir la segunda cosa, haciendo un poquito de memoria. Los técnicos del departamento no eran muy partidarios de firmar ese convenio. Les parecía que no, porque son unas personas que miden muchísimo la eficiencia de todo lo que se hace. Y aún así, pues por si acaso, como nos vino de alguna manera dada y además existía una demanda por parte de los grupos de la oposición, decidimos seguir adelante. ¿Saben cuántos casos han llegado? Uno. Uno que se hubiera solventado por las ayudas normales, pero que sin embargo decidimos testar hasta qué punto existía, o sea, era
funcionaba el protocolo, sabiendo que se le iba a ayudar a esa familia concreta. Uno. Y bueno, ya sobre el segundo punto, pues la verdad, que nos diga que el ayuntamiento tiene que estudiar los problemas de las asociaciones y agentes sociales para pagarles la factura de la luz. Mire, para eso tenemos subvenciones, pero ahora, y hace también unos cuantos años, cuando Bildu gobernaba. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, Bildu taldeak. Bai. Rizar el rizo es intentar darnos una clase sobre sensibilidad y pobreza cuando tiene en su equipo de gobierno a una persona, al teniente alcalde, que se rió en una red pública en una red social, de una persona como a las que ayer estábamos intentando entrevistar. Eso es rizar el rizo y todavía estamos esperando una respuesta o alguna consecuencia. Así que creo que sus clases de sensibilidad y pobreza están muy de sobra. Primero hable con sus compañeros de equipo de gobierno. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Eztabaida bukatuta, botazioari ekingo diogu, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandarik nahi da, ez, hurrengo puntura pasatzen gara. Bai, bale, Alfonso. Sí, nosotros hemos votado que no, porque efectivamente nosotros estamos en contra de la pobreza, de todas las pobrezas, pero es que además hay que recordar que en Euskadi contamos con un sistema de servicios sociales, con una ley de servicios sociales que, he de recordar, se aprobó en el año 2008 con el único voto contrario de Aralar en el Parlamento Vasco. Y hoy disfrutamos de un sistema de servicios sociales pionero en el Estado español, gracias al trabajo que realizaron otros partidos que hoy conforman el gobierno de esta ciudad en el Parlamento Vasco. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. 20. kontrol mozio. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu relativa al cubrimiento del parque infantil Arria de Altza. Kontrol mozio EH Bildu taldeak egina, Altzako harria aur jolastokiari estalkia jartzea dela eta. Infantil Arria de Altza. Bai, hitza EH Bildu taldeak dauka. Bai, atzaldean. En la primavera pasada, el alcalde anterior, señor Izaguirre, aprobó unas inversiones por valor de más de 7 millones de euros y entre ellas estaba la cobertura del parque de Altza con una dotación de 325.490 euros tras un proceso participativo que se llevó adelante en dicha zona y que priorizó esa inversión. En enero de este año, cuando ya habían pasado unos meses, presentamos una moción de control referente al mismo tema, que se aprobó por unanimidad y en la que se pedía que en el plazo de 6 meses comenzasen las obras del cubrimiento del parque infantil de Arria en Altza, el 22 de enero del año 2016. Han pasado 6 meses y han pasado 9. Lo lógico, entiendo yo, es cuando luego hay que ir a comisión, hay que hacer una interpelación, hay que traer la moción. Cuando han pasado 6 meses, yo creo que el delegado se podría haber acercado o mandar un mail o decir, oye, estamos con ello, ha habido un problema en el plan especial, tal, se va a volver a retrasar. Bueno, tener algún tipo de información, porque si no, no dan ningún tipo de información de por qué incumplen esta moción, cuando tienen el presupuesto y lo tienen todo. Y entonces lo que estamos viendo es que hay un problema evidente de gestión, porque al final van a tardar, teniendo presupuesto, 2 años en cubrir un parque infantil. 2 años, cosa que no podemos entender. Luego, para que quede claro, en la mozioa euskaraz egin nun eta jartzen du negurako ez dala bukatuta egongo. Itzulpenean gazteleraz jartzen du, no estará finalizada para el verano. Hombre, confiamos todos que para el verano esté finalizada. Ha sido un error de traducción. Tenía que estar, lógicamente, finalizada para invierno, que es cuando más se puede disfrutar de un parque cubierto.
Y ahora lo que le pedimos es, bueno, pues con la máxima celeridad posible. Usted nos dijo en comisión, sí, es verdad que, bueno, ha habido retrasos, tal, pero es que tenemos que estar todo el día preguntando, marcando, y luego se quejan de que pedimos información. Es que si no, ustedes no dan ninguna ni de lo que han aprobado, cuando no se están cumpliendo. Y luego también nos gustaría saber, pero bueno, eso también tendrá que ser a base de otra interpelación, la comisión técnica, porque claro, este grupo también propuso hacer una comisión para estudiar qué parques se podían cubrir, qué parques infantiles. Hay una comisión técnica, desconocemos los resultados, sí sabemos que por lo visto las próximas zonas son las zonas que también marcó este grupo, es decir, la Plaza Zuberoa y la Plaza Martín Santos. Pero yo creo que también ustedes como gobierno, además de hacer lo que tienen que hacer y de gestionar, hombre, habiendo una comisión técnica, algo se les podía ocurrir o poner encima de la mesa. Tranquilos, nosotros en comisión técnica ya le iremos poniendo nuevos parques, porque si no, es que usted me dirá. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak ez, talde popularrak ez, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak ez, ixteko txanda, Ruiz jauna. Ez, barkatu esan, bueno, lehen eginda ikusten dugun, eta, bueno, postuko ginateke. Ez dakit, pentsatzen nahi izan genuen bere garaian, negurako gobernua iritsiko zen, ikusten dugu ez dala iritsiko, baina, bueno, lehen egiten duen, eta baita ere hor atzean dauden beste horiek ere ea martxan jartzen dian, eta ea ere lehen egiten dian. Bueno, eztabaida edo ez eztabaida bukatuta, botaziora pasatuko gera, eta bakarrik hori gogoratu erderazko bersioan, donde pone verano es invierno. Hori zuzenketa horrekin bozkatzen dugu mozioa beraz. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, orain boto azalpenak, bai, irabazi taldeak. No, simplemente dar cuenta de un misterio, ¿por qué no se ha leído esa moción? La hemos apoyado porque a pesar de que Josu haya insistido en el retraso acumulado, está redactado de forma súper abierta. Entonces, bueno, no creo que era posible rechazar y el Pleno lo acabó de demostrar. Vale, talde popularrak, ez? Bai, Enrique. Y brevemente, bueno, yo creo que me lo expliqué suficientemente en la comisión, di todas las explicaciones, dije que el retraso fundamentalmente se debía a que esta actuación necesitaba un plan especial y que lo que de verdad había sufrido el retraso no era el proyecto, sino el plan especial en sí. Se aprobó inicialmente, se pidió una serie de documentación a los que estaban elaborando ese plan especial, se retrasaron más de lo esperado y en este pleno de noviembre, aprobaremos definitivamente el plan especial que permite, a su vez, llevar a cabo esta actuación, sin duda deseada por todos. Ahora bien, déjeme decirle una cosa, señor Ruiz. Hombre, usted mismo reconociendo que en primavera el alcalde Izaguirre presentó una serie de actuaciones de cubrimientos en parques y otras cosas en primavera de 2015, teniendo en cuenta que la primavera empieza en abril y que él se iba en mayo, pues hombre, señor Ramos, ya lo podía haber hecho antes, digo esto yo. excede la explicación de voto. Muchas gracias. Bueno, txanda bukatuta, hurrengo puntura pasatuko gea. 21. kontrol. Gaurko azken puntua, moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre las obras de rehabilitación de elementos patrimoniales. Kontrol mozio EH Bildu taldeak eginak ondare elementuak birgaitzeko lanak direla eta. Bildu sobre las obras de rehabilitación de los elementos patrimoniales. Bai, EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, mozio honekin ondarearen garrantzia sohartzeko beharra ikusi dugu eta baita ere ondareakiko sentsibilizazioaz ohartzea nahiko genuke. Santa Catalina zubia izan da historikoki Urumeako bi aldeak gerturatzeko zubia zaharrenetakoa da hirian eta egun berezko balioa du
Cortázar arkitektuak diseinatu zulako, bere elementu batzu Juan Aldaik diseinatu zituelako, eta ondorioz zubia bera eta zubiko bere elementuak, farolak barne, babestuak daude. Bueno, zubiko farolak 80 urtetik forma berekoak izan dira, 3 besoekin, eta egun dago bat beso bakarrarekin, edo beto esan da besori gabeko farola izan dana. Galdetu genuen honetaz eta justifikazioan azaltzen dugun bezala, delegatuak eman zizkigun azalpenak eta konpromiso hartu zuen. Konpromiso hartu zuen, azaldu zigulako farola berriak aluminiozkoak egingo zirela. Y bueno, ante nuestra extrañeza, porque las farolas del puente de Santa Catalina se iban a reconstruir, que están muy deterioradas, con aluminio, pues bueno, hicimos la advertencia, la sugerencia de que se consultara adecuadamente al respecto pues a quienes más saben sobre el asunto, y el delegado respondió afirmativamente, de lo cual en el momento pues le dimos las gracias y lo seguimos haciendo. La cuestión es que al día siguiente nos desayunamos con que la Junta de Gobierno local pues aprobaba el arreglo de la barandilla de la Concha. Y inicialmente pues dijimos, bueno, pues va bien, porque dice, etcétera, 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 fuertemente expuesto con reparaciones que no siempre acordes con los materiales originales, de lo cual dedujimos pues que esta vez se va a acometer con los materiales adecuados a los originales. Sin embargo, como el propio Gobierno, al dar noticia del asunto, habla de reposición con materiales mejor preparados para hacer frente a las condiciones climáticas, y claro, el hierro, hierro es y hierro será, y es hierro forjado y hierro forjado será, pero bueno, puede haber otros materiales. Nos gustaría que se nos contestase, ¿van ustedes a poner la barandilla de la Concha de aluminio? Nos vamos a encontrar pues bueno, con esa imagen que podemos tener pues de cualquier caserío, de cualquier elemento antiguo, donde en vez de hierro forjado se utiliza pues una barandilla o una puerta de aluminio. Bueno, esa duda nos ha quedado ahí, eso es lo que nos gustaría pues aclarar. Y en cualquier caso, en este o en el futuro, nos parece que en este tipo de situaciones se haga de una manera sistemática, consulta a quienes saben, porque a veces, bueno, una cosa es cómo van los elementos interiormente, otra es cómo van exteriormente, pero no siempre se puede utilizar los materiales que quieres en los elementos protegidos, y en estas cuestiones pues nos parece simplemente que teniendo sensibilidad pues es cuestión de preguntar a quien sabe, y eso es un poco lo que nos parece que hay que hacer de una manera sistemática. Horregatik, gure proposamena hoixe esaten du, interbentzioak egin aurretik gaian adituak diren pertsona edo eragileekin interbentzioari dagozkion konsulta eta azterketak egokiak egiteko konpromisoa hartu dezala udal gobernuak. Y bueno, ja bide batez nahiko genuke jakin egindako galdera ia Kontxako barandilla aluminiozkoa jarriko ote duen. Bai, eskerrik asko. Irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Vamos a aprobar la moción. Tengo ganas de decir, como no puede ser de otra manera, casi, porque nos parece que lo que se pide es evidente y lógico. Pero bueno, a veces las evidencias y las cosas lógicas es bueno recordarlas y que consten en acta. Quiero esperar que el Gobierno va a apoyar también la moción, porque de lo contrario lo interpretaremos como algo inquietante, porque entraría en contradicción con el compromiso que dice tener con la defensa del patrimonio. Entonces, la parte resolutiva, como lo acabo de comentar, la vamos a apoyar porque la redacción nos parece totalmente adecuada, evidentemente cuando se trata de elementos que tienen un alto valor patrimonial o artístico o de esas características hay que consultar con las personas que entienden de esos temas para saber qué hacer y cómo hacerlo, pero en la parte expositiva y también en el debate en comisión
Personalmente yo percibí algo que no termino de, y luego lo comenté con mis compañeras, que no termino de convencernos o que nos preocupa un poquito. Lo que hemos percibido, y aprovecho para pedir al grupo EH Bildu aclarar esa cuestión en su turno de cierre, nos ha parecido percibir que lo que planteaba o dejaba entender es que cuando se hace una renovación, una reparación, hay que utilizar automáticamente y de forma obligatoria, entre comillas, el mismo material original. Ahí no estaríamos completamente de acuerdo, porque existen nuevos materiales que tienen características mejores para ciertas cosas y entendemos que mientras se respetan una serie de criterios que pueden ser estéticos, que pueden ser técnicos también, de resistencia, de otras características, utilizar un material u otro, al final lo que está debajo de la pintura, no entendemos que sea obligatorio utilizar el mismo material original, lo que está dentro del material. Pero dicho esto, como la parte resolutiva es totalmente asumible y apoyable, desde nuestro grupo la votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, gero, talde sozialistak, bai, a ver si nos aclara. Bueno, pues para tranquilidad de todas y de todos, en la Concha no se va a poner una barandilla de aluminio. En cualquier caso, si se pusiera de otros materiales, la apariencia sería la misma que la que tienen ahora. Pero en cualquier caso, ya digo, tranquilidad absoluta porque no se va a renovar el aluminio. Sí se van a utilizar, y efectivamente eso es lo que decía, entiendo, en la resolución, o lo que se quería decir en la resolución aprobada por la Junta de Gobierno, que se van a utilizar materiales, entiendo que de fusión, no sé cómo se llama, de soldadura, de soldadura entre los elementos, más acordes con los tiempos y más resistentes a los cambios climáticos, y desde luego también el cubrimiento que tenga la barandilla será de ese estilo, con materiales que resisten mejor a los cambios, a los fenómenos meteorológicos. Pero en cualquier caso, ya digo, tranquilidad, la barandilla va a mantenerse en las mismas condiciones y las mismas condiciones estéticas. No obstante, claro, cuando hablamos también de las farolas, ¿no? Las farolas del puente de Santa Catalina, que por cierto están catalogadas, todo el puente de Santa Catalina, en la categoría F, en el PEPUC. Y es verdad que en la comisión les dije que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los expertos y si lo que se pretendía hacer, que era una cosa parecida en el caso de la barandilla de la Concha, que era utilizar unos elementos más resistentes, pues estaba de acuerdo o no pues con las normas que tenemos en el PEPUC. Pero es que el PEPUC ya tiene un procedimiento que establece que para intervenir incluso en los elementos catalogados como F, como es en el caso del puente de Santa Catalina, pues requeriremos la justificación del cumplimiento de la normativa, la información del carácter histórico, la información sobre el estado actual del elemento, la memoria, etc. Es decir, todo un expediente que se está montando ahora mismo y que precisamente hace que, en muchas ocasiones, las intervenciones sobre este tipo de elementos pues requieran un tiempo superior al que todos nos gustaría que ocupara. En el caso del puente de Santa Catalina, lo que dije efectivamente es que se van a hacer los moldes de los brazos que corrían peligro porque es que estaban oxidados. Y en Astena-Gosea nos dimos cuenta que había que quitarlos rápidamente había que quitarlas, las piñas y los brazos, porque estaban oxidados. Y eso es lo que se hizo. Ahora lo que se está haciendo son los moldes para ver, en función de los moldes, cómo reproducimos los brazos, porque las bases van a ser siempre de hierro forjado. Las bases van a ser siempre, se van a mantener. Esto en cuanto a lo que supone la explicación de la barandilla de la Concha y del puente de Santa Catalina. En cuanto a la propuesta que ustedes nos hacen en esta moción, entendemos que es una propuesta que se suma a lo que ya el PEPUC establece. Es decir, el PEPUC de verdad
establece, yo me lo he leído y me lo vuelvo a leer y bueno, establece un procedimiento, más allá de que discutamos que puede haber cosas que no están en el PEPUC y debieran de estar, en eso creo que se está trabajando también desde el Departamento de Urbanismo, establece un procedimiento largo y laborioso para preservar todo el patrimonio de la ciudad. El patrimonio de la ciudad que lo compone, efectivamente, los elementos históricos y los elementos artísticos contemporáneos. Y en todo ello compartimos, como no podía ser de otra forma, la preocupación por el patrimonio. Creo que estamos trabajando en ello, pero de verdad entendemos que esta propuesta que hoy nos hace Bildu, para sistematizar esa consulta, tenemos que, con lo que establece el PEPUC, está plenamente garantizado y no la vemos necesaria. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Bai, lehenbizi irabaziko kideari erantzungo diot, guk ez dugu esaten zerekin egin behar den. Guk esaten deguna edo hori izan espiritua da konsulta egiteko, bai? Eta adituek esan dezatela halako edo halako materiala erabili behar den. No corresponde a este grupo decidir ni determinar si el hierro forjado hay que sustituirlo por hierro forjado o hay que sustituirlo por aluminio. Lo que sí nos dejaba un poco de preocupación es con las primeras explicaciones que ahora han quedado aclaradas para nuestra tranquilidad y creo que también del conjunto de la ciudadanía, que parece que ni la barandilla ni las farolas, no sé, los brazos, no van a ser de aluminio y creo que teníamos esa foto así un poco, preocupante. Preocupante porque, también es preocupante que el Gobierno parece que no va a avalar esta moción, porque es cierto que en el caso del PEPUC esto está más o menos contemplado, porque son elementos ya protegidos, pero aquí se habla también de elementos que por su simbología puedan, aunque no tengan esa protección, digamos, formal, oficial, convendría hacer esas consultas y convendría hacer ese tipo de consultas. Porque, estamos hablando de sensibilidad hacia el patrimonio, en este caso sensibilidad hacia los símbolos que pueden ser de la ciudad, sensibilidad, al fin y al cabo, hacia la ciudad y su gente, que es la que la construye. Y parece que hoy es la tarde de la sensibilidad. No nos gustaría que esta fuera una ciudad de celofán, nos gusta hablar del alma de la ciudad. El alma de la ciudad se construye también con el patrimonio, también con la sensibilidad, con estos elementos, no tanto con las luces de colores de la fachada sur de este ayuntamiento, con las luces de colores de las grandes superficies, pero visto que la sensibilidad a veces escasea incluso para las personas, pues claro que vamos a esperar con respecto al patrimonio o los símbolos de la ciudad. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta botatzeari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txanda talde popularrak ez du erabili nahi, talde jeltzaleak ere ez, eta beraz, honen bestez plenoa amaitu da. Arratsalde on danoi. Mila esker bi ostegun jarraian gurekin egoteagatik. Nos vemos el próximo mes de noviembre. Hasta entonces, un abrazo.